El cuprón es una matriz de origen biológica, o sea, es una matriz que tiene un componente dérmico completo, acelular, esterilizado por radiación gamma. Este material, una vez implantado en los lechos, eh, uno logra que se integre al organismo y rearme una estructura dérmica similar a la dermis que perdió en la lesión. A partir de eso uno puede hacer la cobertura con un injerto ultrafino o esperar a la epitelización periférica. Para heridas, BASH resulta ser un limpiador natural ideal que promueve un entorno óptimo para la cicatrización. La solución para heridas BASH se elabora con 330 ppm de ácido hipocloroso, lo que supera los niveles encontrados en otros limpiadores. Un proceso electroquímico propio llamado Natural Zone Technology 5.5 garantiza que la formulación del producto siga siendo eficaz y seguro como limpiador durante toda su vida útil. La solución para heridas BASH elimina eficazmente muchos patógenos comunes, incluyendo hongos, esporas y cepas bacterianas multiresistentes. Además tiene un efecto antibiofilm, el cual ha sido demostrado en pruebas in vitro con biofilms maduros. Aunque puede aplicarse de varias maneras, la forma más sencilla es empapar una gasa de BASH y dejarla sobre la herida, incluyendo la piel perilesional, durante 3 a 5 minutos y luego realizar un suave arrastre mecánico. Al ser 100% natural, no requiere enjuague. Los estudios clínicos también demuestran que la irrigación con BASH es eficaz para el desbridamiento y bajar la carga bacteriana, lo que mejora la cicatrización, reduce la necesidad de procedimientos quirúrgicos y permite una alta precoz en comparación a tratamientos con suero fisiológico. La solución para heridas BASH ha demostrado ser un limpiador óptimo para el tratamiento clínico de heridas, sin efectos secundarios ni citotoxicidad, promoviendo un entorno de pH ideal para la cicatrización de las heridas.
Hola, bueno, vamos a dar comienzo a este congreso, primer congreso internacional de genodermatosis, sexto encuentro de genodermatosis y epidermolisis ampollar, organizado por el Centro de Investigaciones de Genodermatosis y Epidermolisis ampollar de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Realmente es una alegría contar con todos ustedes y le doy paso a Janina, la locutora. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, como decía Graciela, entonces damos inicio al primer Congreso Internacional de Genodermatosis, sexto encuentro ibero-panamericano de genodermatosis y epidermolisis ampollar, organizado por el Centro de Investigaciones en Genodermatosis y Epidermolisis ampollar, CEDIGEA, Facultad de Ciencias Médicas, UBA. Este evento fue declarado de interés por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires y auspiciado por las siguientes entidades: Asociación Argentina de Dermatología, Asociación Argentina de Neurofibromatosis, Asociación Civil Displasia Ectodérmica Argentina, Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, Asociación Interdisciplinaria Argentina de Cicatrización de Heridas, Asociación Médica Argentina, Asociación Médica del Hospital de Clínicas, la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, Sociedad Argentina de Dermatología, Sociedad Argentina de Genética, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, Universidad Favaloro. Auspicios internacionales otorgados: IBCLINET, International Society of Pediatric Dermatology, Society for Pediatric Dermatology, Foundation for Ichthyosis and Related Skin Types, European Society for Dermatological Research, Sociedad de Dermatología Pediátrica para Latinoamérica. Agradecemos también la participación de la industria farmacéutica, Casará, Fedelta Salud, AstraZeneca, Chiesi, Lazar, Nutec Medical, Polimem, Casasco y a Editorial Científica Sur. Bueno, a continuación escucharemos las palabras de la profesora doctora Graciela Mansur, presidenta del Congreso. Bueno, gracias. Va a haber una modificación. No sé si está el profesor Helpi. ¿Está? No. Si no, entonces vamos a dar paso primero al profesor doctor Marcelo Melo, que nos va a dar unas palabritas. Él es el director del Hospital de Clínicas José de San Martín. ¿Estáis? Sí, te vemos. ¿Ya? Estás muteado. Acá estoy, sí, sí. Bueno, más que nada, para un poquito que estoy complicado con el... Se ve bien, ¿eh? Se ve bien. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Sí. Bueno, es un honor para mí dar inicio a estas jornadas internacionales de genodermatosis y epidermólisis bullosa. Ya ven que me cuesta inclusive pronunciar la enfermedad, que es un encuentro que reúne a especialistas de diferentes regiones con un objetivo común, que es mejorar la calidad de vida de pacientes que padecen enfermedades poco frecuentes, complejas y de altísimo costo. Estas patologías, como todos sabemos, afectan de manera desproporcionada a personas y familias que en la mayoría de los casos cuentan con recursos económicos muy limitados. Allí radica el enorme desafío y al mismo tiempo la responsabilidad de la salud pública, garantizar que cada paciente, sin importar su condición social, reciba atención integral, acceso a tratamientos y acompañamiento humano. El Hospital de Clínicas, como todos sabemos, cumple un rol importante, un rol central, como institución universitaria y hospital público de referencia nacional. No solo ofrece asistencia médica de excelencia, sino también investigación, docencia y la generación de políticas sanitarias
que orientan al sistema en su conjunto. Nuestro compromiso con los pacientes con genodermatosis se refleja tanto en el esfuerzo diario de nuestros profesionales como en la convicción de que la medicina debe ser siempre inclusiva, equitativa y solidaria. Y por último, que estas jornadas sirvan para estrechar lazos, compartir conocimientos y sobre todo renovar la certeza de que la salud es un derecho humano fundamental y que quienes padecen enfermedades raras no deban quedar al margen de la atención médica digna y de calidad que merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, me encantó. Agradecemos entonces las palabras del director del Hospital de Clínicas, José de San Martín, profesor doctor Marcelo Melo. A continuación, escucharemos al presidente de la Asociación Médica del Hospital de Clínicas, José de San Martín, el profesor doctor Luis Saroto. Bueno, muy buenos días a todos. Siempre es un orgullo poder participar de estas jornadas que organiza la profesora Mansur con un esfuerzo increíble, apoyado por la industria, a la cual le agradecemos profundamente, porque sin duda hoy, sin el apoyo de la industria, es imposible, dado los tiempos que corren, poder armar unas jornadas internacionales de esta categoría. Así que es importante recalcar que son pocos los centros o las personas, individualizando, que se pueden dedicar a una patología de tan poca prevalencia. ¿Por qué? Porque son especialidades y a veces en los mundos individualistas y egoístas que vivimos, gente que se dedique a algo sin un interés económico. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno atiende enfermedades de poca prevalencia es muy difícil pensar en un desarrollo económico a partir de esa enfermedad. Es realmente una vocación de servicio, una intención de ayudar por el solo hecho de tender la mano y ayudar a aquellos que tienen pocos lugares donde recurrir. Y hoy sabemos que CEDIGEA, el centro de genodermatosis que tenemos en el Hospital de Clínicas, no solamente es el timbre que pueden tocar pacientes de toda la Argentina, sino de muchos lugares de Latinoamérica, y que esa respuesta que se puede dar acá se puede dar en muy pocos lugares del mundo. Así que trabajar a este nivel de capacidad científica, de diagnóstico, de respuesta y de capacitación en médicos a nivel nacional e internacional nos llena de orgullo. Como asociación médica, cada vez que tenemos que apoyar esto, lo hacemos con una alegría enorme, porque nos hace bien a todos, nos pone muy contentos, que a pesar de las dificultades que hoy puede aprovechar atravesar el hospital universitario, no deja de estar a la vanguardia en muchos aspectos. Y uno de ellos es esto de la genodermatosis y enfermedades de baja prevalencia. Así que no me queda más que desearles la suerte, que la tienen asegurada. Y nada, Graciela Mansur, que no baje los brazos y que siga dando estas satisfacciones a toda la comunidad del Hospital de Clínicas. Gracias, muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias, profesor doctor Luis Saroto. Graciela, si te parece, a continuación le damos la palabra al doctor Sebastián Benassi, ¿puede ser? Mira, llegó, No. si no se equivoca, estoy viendo al rector de la Universidad de Buenos Aires, al profesor Ricardo Helpi, y así le vamos a dar la palabra a él, por las dudas, que sé que tiene un montón de problemitas y ahora tiene otras cositas con prensa y demás. Ok, entonces escucharemos a continuación las palabras del rector de la Universidad de Buenos Aires, profesor doctor Ricardo Helpi. Bueno, buen día, doctora Mansur, Graciela, buen día. La verdad que te pido disculpas por este pequeño inconveniente, pero bueno, como ustedes saben, estamos en días complicados. Ayer fue el veto de la ley de financiamiento, así que bueno, es un día muy complicado acá en el rectorado. Pero vos sabés que yo pensaba, Graciela, ¿no? Que fíjate vos qué cosa irónica y buena, digamos, a la vez. El día posterior, donde un gobierno veta una ley de financiamiento universitario que va a ayudar a alumnos, a docentes, a investigadores, a formación de recursos humanos, en la parte básica, en la parte clínica, vos y toda tu gente, todo, digamos, tu equipo, están organizando un simposio, unas jornadas de 3 días
que son, la verdad, son, como siempre te digo, porque no es la primera vez que hablo, son realmente buenas, positivas, de primer nivel. Así que es una cosa, digamos, paradójica, ¿no? Por un lado se veta una ley para la universidad y por otro lado hay gente como vos y como tu grupo, te repito, que la Facultad de Medicina, que mi querida Facultad de Medicina, están haciendo una reunión de este nivel a la cual nos tienen acostumbrados. Y bueno, yo voy a repetir cosas que he dicho años anteriores, ¿no? Porque las cosas buenas hay que repetirlas. Eh, lo haces siempre en nombre de la Facultad de Medicina, no me parece algo menor. Como te he dicho otros años, podrías hacerlo en un hotel 5 estrellas, sin embargo preferís poner como sede a nuestra facultad. Me parece un mensaje para los alumnos de grado y posgrado, pero en especial a los de grado, muy importante, de que en la facultad se hacen cosas de este nivel. Por otro lado, vi un poquito el programa, lo estaba hojeando anoche, y bueno, como siempre, ya nos tenéis acostumbrados, vos y tu gente combinan charlas de diagnóstico clínico, en fin, terapéutica, pero también de estudios genéticos, es decir, o de investigación básica o muy relacionados con aspectos básicos de la medicina. Entonces, esa combinación de aspectos básicos de la medicina con la clínica y con el diagnóstico, sabes bien que para mí es muy importante y eso define a una calidad, a una medicina de primer nivel y de primera calidad. Así que, Graciela, simplemente esto, otra vez felicitarte como otros años, a vos, a tu gente, a tu grupo. Sé lo que estas cosas lleva a arreglarlas, a hablarlas, estar, en fin, con los links, con los invitados de afuera, que no es fácil. Así que la verdad que te repito, que te felicito a vos, a toda tu gente, que tengan 3 días hermosos. Y bueno, y te mando como siempre un saludo muy, muy grande con mucho afecto para vos y para toda tu gente. Muchas gracias, muchas gracias. El esfuerzo es de todos y gracias a ustedes porque siempre me dieron las puertas de la facu y que yo la considero mi casa, ¿no? Sí, Agradecemos ahora entonces sí. las palabras del doctor Ricardo Helpi y ahora sí le damos paso al doctor Sebastián Menazzi. Sí, Ok, entonces nos hablará el jefe de la División de Genética del Hospital de Clínicas y secretario general del Congreso, doctor Sebastián Menazzi. Buen día, ¿cómo están? Bueno, primero me uno a las palabras de las autoridades en cuanto a felicitarte, Graciela, por todo este trabajo que haces, no solo con la al organización del equipo. Congreso de la que soy parte, o sea, CEDIGEA, por supuesto, y en general por el trabajo que viene haciendo CEDIGEA hace muchos años. Para quienes quizás se estén uniendo por primera vez, más allá de que ahora el nombre del Congreso es el primer Congreso Internacional, ya es una sana costumbre que nos trae CEDIGEA todos los años, traernos disertantes y exposiciones de primer nivel en este Congreso de Genodermatosis. También me uno a las palabras del doctor Sarotto en cuanto a la relevancia de trabajar justamente con personas con enfermedades poco frecuentes. Yo como médico genetista, todos los pacientes tienen una enfermedad poco frecuente y creo que es muy importante tenerlo siempre en cuenta porque creo que en gran medida una sociedad se define por cómo trata justamente a aquellas poblaciones y a aquellas personas más desatendidas justamente por el sistema médico en general. Por suerte este año hay algunos avances interesantes. Hace algunos pocos meses hubo la primera terapia génica in vivo en una chiquita en Estados Unidos, con la técnica de CRISPR, así que eso abre la puerta para muchísimos desarrollos a futuro que se puedan dar con respecto a estas patologías genéticas. Y hace no más de 3 o 4 meses la Organización Mundial de la Salud declaró a las enfermedades poco frecuentes como una prioridad global. Así que creo que estas novedades y estas definiciones también un poco ratifican el rumbo de Graciela, de CEDIGEA, y bueno, de todos los que trabajamos con enfermedades poco frecuentes en cuanto a ocuparnos también de esto, aunque sean pocas personas, porque individualmente las enfermedades poco frecuentes son poco frecuentes, pero cuando las tomamos en conjunto, al ser más de 7.000 entidades, afectan seguramente a millones de personas en todo el mundo. Así que bueno, finalmente agradecer a Graciela por la invitación a sumarme a la coordinación del Congreso. Y bueno, vamos a estar expectantes de las novedades que nos traigan los disertantes. Gracias, Sebastián, y por la ayuda de todos los días cuando hacemos las interconsultas. Muchísimas gracias por ¿Cómo tu no? apoyo. Muchas gracias, doctor Sebastián Menazzi.
Y ahora escucharemos a la doctora Mónica Natali, directora del Encuentro Ibero-Panamericano de Genodermatosis y Epidermolisis Ampollar. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos de parte de CEDIGEA. Estamos muy agradecidos de contar este año con tan importantes disertantes y contar también con gran número de asistentes que se interesan por estas enfermedades y que nos acompañan para capacitarse y nos acompañan también en el trabajo diario del diagnóstico y el seguimiento de todos estos pacientes tan complejos. Muy agradecidas y muy contentas de poder volver este año a, a- a presentar todas estas cosas y ayudarnos a hacer más conocidas este tipo de enfermedades que son tan complejas y tan difíciles de tratar. Muchas gracias a todos y espero que les sea de provecho estas 3 jornadas. Gracias. Gracias, Moni. Agradecemos a la doctora Mónica Natale por sus palabras y ahora sí invitamos a la doctora Graciela Mansur, presidenta del Congreso, a brindarnos unas palabras. Bueno, obviamente que al señor rector de la Universidad de Buenos Aires, al profesor Helpi, al decano de la Facultad de Ciencias Médicas, al doctor Ignacio Brusco, al director del Hospital de Clínicas, doctor Marcelo Melo, y al presidente de la Asociación Médica, profesor doctor Luis Daroto, a todas las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas y del Hospital de Clínicas, profesores, colegas, amigos, pacientes y obviamente a nuestra familia. Se imaginan que es un honor muy grande y una alegría de vuelta a hacer este congreso que realmente nos lleva todos los años y es mucho esfuerzo. En realidad cuando terminamos decimos lo hacemos y ya estamos pensando en el próximo porque el anterior salió muy bien. Bueno, Dios me dio la posibilidad y este privilegio de estar aquí hoy junto con ustedes, con unos expertos maestros del mundo realmente. Hoy se festeja o se conmemora el Día del Maestro en Latinoamérica y realmente tener que justo comienza hoy con todos estos maestros de la genética realmente es importante. Em, eh, es importante valorar el compromiso que tienen todos estos profesores. Hay más de 100 profesionales que van a compartir sus experiencias, su sabiduría, su expertise con todos nosotros en estas 3 jornadas intensivas que van a hacer. Por eso desde ahora hasta las 6:30 de la tarde no se pueden mover de esta pantalla. Y por eso expreso mi gran agradecimiento a todos ellos, colegas, pacientes, a todas nuestras autoridades de salud, a las representantes de las asociaciones de pacientes, investigadores, médicos y fundamentalmente a ellos, nuestros pacientes que realmente ponen todo su esfuerzo para salir adelante. Em, Estas enfermedades son raras, son complejas, estas genodermatosis nos convocan y es una condición que no solo desafía la medicina, sino también a la empatía que tenemos hacia ellos, a la investigación, a las políticas públicas. Las personas que viven con estas patologías nos recuerdan cada día que la piel no es solo una barrera física, sino un símbolo de nuestra fragilidad, de nuestra sensibilidad, de nuestra capacidad para resistir. Este congreso es mucho más que una cita científica. Es un espacio para compartir conocimientos, construir redes de colaboración, promover estrategias de diagnósticos, de tratamiento integral, acompañamiento psicosocial y sobre todo una esperanza concreta que tengan nuestros pacientes. Aquí se presentan avances científicos, ensayos clínicos, nuevas terapias génicas y experiencias que compartiremos. Los desafíos son grandes, el acceso al diagnóstico es importante. A veces vemos que son enfermedades raras porque se tarda mucho tiempo en hacer el diagnóstico. El otro día hicimos a una después de 40 años. Entonces eso lo queremos que desaparezca, que el acceso al diagnóstico sea rápido, que haya centros especializados, es otro desafío. La escasez de tratamientos curativos, el estigma y muchas veces el abandono. Por eso es importante que estos desafíos nos lleven a que si hay ciencia, hay voluntad, hay humanidad, todo avance es posible. Por eso este congreso debe ser un puente entre la investigación y la vida cotidiana, entre el laboratorio y el hogar del paciente, entre el diagnóstico y la inclusión social. Ese puente lo construimos juntos, con la fuerza de la colaboración internacional y en compromiso de cada uno de nosotros. Agradezco profundamente a quienes han hecho posible este evento, al Comité Científico. Esta vez tenemos un Comité Científico Internacional que ustedes van a ver plasmado en el programa toda la participación de ellos.
a la industria farmacéutica, quienes aceptaron nuestra propuesta, permitiendo que se concrete este encuentro, a mi secretaria Sherry Gers y Agostina Belén Díez, quienes se han puesto el nombre de esta organización, a todo el equipo médico, administrativo, todo el equipo de CEDIGEA y a todo el equipo médico administrativo del Hospital de Clínicas que nos acompañan en la atención de nuestros pacientes y especialmente de todos los colegas que nos acompañan a lo largo de estas 3 jornadas, a lo largo de todo el país, uniendo y siguiendo haciendo crecer, permitiendo que crezca este CEDIGEA. Es mi deseo que al concluir este congreso tengamos más herramientas para ofrecerles a nuestros pacientes en su lucha diaria. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Mansur, presidenta de este congreso. A continuación, creo que tenemos el video de las palabras del decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, el profesor doctor Ignacio Brusco. Está el video, Tini. Amigos y amigos, quiero saludar y felicitar en la convocatoria del primer Congreso Internacional de Genodermatosis. Es un evento muy importante, visto la trascendencia que tiene este tipo de problemáticas. Este congreso se hace en el marco de un centro muy importante para nosotros, que es el CEDIGEA, que es un centro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que trabaja además de la facultad, en el Hospital de Clínicas, y la interrelación genética, genómica con dermatología central, dada la importancia y la gran cantidad de problemáticas que hay de origen genómico y la posibilidad de diagnóstico, tratamiento y diagnóstico de paneles en este tipo de problemáticas. Así que me parece que es muy importante la idea de generar un encuentro internacional y felicitar nuevamente a la autora de este proyecto, CEDIGEA, y de este congreso, que es la doctora Graciela Mansur, por conducir por tan buen camino. Bueno, se cortó. Agradecemos entonces las palabras del doctor Ignacio Brusco. Bueno, y invitamos entonces a inaugurar el congreso a la doctora Graciela Mansur. Bueno, y ahora sí, sabiendo que unimos conocimientos y esfuerzo, transformaremos vida, damos por inaugurado el primer Congreso Internacional de Genodermatosis y el 6º Encuentro Ibero-Panamericano de Genodermatosis y Epidermolysis ampollar. Y ahora los invito a disfrutar el video.
Bueno, entonces ahora vamos a hacer un intervalo porque a las 11, un pequeño intervalo de 5 minutitos, porque a las 11 va a comenzar el primer módulo de este lindo congreso. Los esperamos en 5 minutitos. Avisos parroquiales y arrancamos. Gracias. El cuprón es una matriz de origen biológica, o sea, es una matriz que tiene un componente dérmico completo, acelular, esterilizada por radiación gamma. Este material, una vez implantado en los lechos, uno logra que se integre al organismo y rearme una estructura dérmica similar a la dermis que perdió en la lesión. A partir de eso uno puede hacer la cobertura con un injerto ultrafino o esperar a la epitelización periférica.
heridas BASH resulta ser un limpiador natural ideal que promueve un entorno óptimo para la cicatrización. La solución para heridas BASH se elabora con 330 ppm de ácido hipocloroso, lo que supera los niveles encontrados en otros limpiadores. Un proceso electroquímico propio llamado Natural Zone Technology 5.5 garantiza que la formulación del producto siga siendo eficaz y seguro como limpiador durante toda su vida útil. La solución para heridas BASH elimina eficazmente muchos patógenos comunes, incluyendo hongos, esporas y cepas bacterianas multiresistentes. Además tiene un efecto antibiofilm, el cual ha sido demostrado en pruebas in vitro con biofilms maduros. Aunque puede aplicarse de varias maneras, la forma más sencilla es empapar una gasa de BASH y dejarla sobre la herida, incluyendo la piel perilesional, durante 3 a 5 minutos y luego realizar un suave arrastre mecánico. Al ser 100% natural, no requiere enjuague. Los estudios clínicos también demuestran que la irrigación con BASH es eficaz para el desbridamiento y bajar la carga bacteriana, lo que mejora la cicatrización, reduce la necesidad de procedimientos quirúrgicos y permite una alta precoz en comparación a tratamientos con suero fisiológico. La solución para heridas BASH ha demostrado ser un limpiador óptimo para el tratamiento clínico de heridas, sin efectos secundarios ni citotoxicidad, promoviendo un entorno de pH ideal para la cicatrización de las heridas.
Doctora Mansur, ya volvimos del espacio publicitario. No sé si está por ahí. Así, estaba ahí, perfecto. Estaba muteada. Hola, ¿qué tal? Una alegría ver a la doctora Emi Paller con nosotros ya acá en esta presentación del primer módulo. Realmente es una alegría compartir con ella y con todos los expertos este día. Hoy es el Día de los Maestros, por eso empezamos con una maestra para que nos enseñe toda su expertise y sabiduría. Vamos a presentar primero entonces a las coordinadoras de este módulo, a la doctora Paula Bollo. Ella es una experta pediatra, dermatóloga pediatra, médica del Hospital Italiano a cargo. Se me escapa, bueno, estamos acá. Realmente ha sido presidente de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología de Pediatría para Latinoamérica, y así realmente estamos muy contentos de tu presencia. Y la doctora Luz Velázquez Perdomo, que también es pediatra, dermatóloga pediatra y dermatóloga, y que está a cargo de la sección de dermatología pediátrica del Hospital de Clínicas, y también subdirectoras de las carreras de dermatología pediátrica. Las dos son dos genias, y así una alegría tenerlas con nosotros. Les dejo la mesa. Gracias, Graciela. Bueno, comenzamos entonces. Bienvenidos a este primer módulo. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir la mesa con la doctora Luz Perdomo y también tenemos de secretaria la doctora María Ángeles Domínguez, que es dermatóloga y dermatóloga pediatra, jefa de consultorio externo de dermatología del Hospital Durán. Y bueno, es un gran honor entonces tener a nuestra primer disertante, a la doctora Emi Paller, que es una querida amiga y bueno, una inspiración para todos los que hemos tenido el placer de conocerla y trabajar con ella. Así que vamos a dar comienzo a su charla. Emi, it's a pleasure to have you here with all of us. So we are very delighted to hear your conference. Please, you can start. Está muteada, decirle. You are muted. Okay. I see. Okay. Thank you so much, Paula and Graciela and all. I'm so glad to be here today to join you. And I was asked to speak about the new classification guidelines for epidermal differentiation disorders. So I'm going to go ahead and share my screen. Let's see what we can do here. Let's get it on full. Perfect. I just want to make sure that you can see it. Yes. Does that work? Sí, perfecto. Okay, great. So I'm happy to be here with you today. I'm showing you my conflicts of interest. And if you remember, those of you who are old enough, we have a current classification for these disorders that dates back to 2009 when we had an international meeting in France and updated the classification at that time. And I know the print is very small here, but I'm showing you some of the tables that came out of that session that were published in the Journal of the American Academy of Dermatology in 2010. It's been a long time since that, and we thought it was time to reclassify again based on progress. Now, one thing, though, that we talked about is that the names that we've used are often confusing, and sometimes the same term would apply to different disorders, but very importantly, that at this point, in 2025 and 2024, we really were understanding the genetic basis, the molecular basis for really all of these disorders that previously had just been named clinically. We also recognize that some of the terms that we were using, disorders of cornification, but it wasn't always cornification that was affected, or disorders of keratinization, and it certainly wasn't always keratins that were affected. So that needed to change to something that would be more global. And also that this classification
back from 2009 did not include many inherited disorders of epidermal differentiation or the palmoplantar keratodermis. So 2.5 years of work later, starting with 5 of us and then expanding that to 17 experts, including patients and patient advocates, we now have a new classification. And I will warn that this classification is not something that people will adopt right away. So we're going to talk about this, and we're going to realize up front that the new classification will be used basically in terms of a slow transition to its use as we link it to current names and move forward. So the common term that was chosen for all of these disorders are the hereditary epidermal differentiation disorders, or EDDs. Now, this needs to be distinguished from EDDs, ectodermal dysplasias, but this has 2 Ds. And these were further divided, just as in the last classification, into non-syndromic and syndromic, with syndromic having features beyond the skin and adnexal tissues. The non-syndromic is abbreviated as NED. The syndromic is abbreviated as SED. And we added to this the classification of palmoplantar keratodermis. These are now PEDs, or palmoplantar EDDs. Now, this is then broader because it includes palmoplantar keratodermis, and it includes disorders that were called related skin types, former name Darier disease, former name Carn-14 associated papillosquamous eruption. And it also gets rid of eponyms. Now, we honor our individuals who named these originally, but we have to step back and realize that they really don't tell us anything. And many of these people are long gone. We don't even know who they were. So we've gotten rid of eponyms to something that either has meaning clinically and certainly in all cases is gene-based. But we also, and this was a very hard decision to make, got rid of derogatory terms. Hystrix, meaning porcupine, vulgaris, which in Latin means common. And yet, for many people, when you say that word, makes them feel something else, vulgar, right? And then the hardest of all, the term ichthyosis, which means fish scale. And unfortunately, fish scale is one of the most common ways that children and even adults with this group of disorder have been bullied. And so we decided we would try to get rid of that word and instead use the word ED. Now, before the new classification, as mentioned, every known form of ED was already linked to a gene with a pathogenic variant that underlied the disease. So the rationale was, if we really want to move forward to find the best new therapies, they're going to be linked to pathogenesis. We've shown this time and again now with new targeted therapies for some of our more common disorders, including inflammatory skin disorders. So we have to link to the knowledge of pathogenesis, and that's where the new names came from. Now, this concept of linking to the gene underlying genetic disorders is not new. This is called the dyadic classification, and it's been adopted for a wide variety of different disorders that are driven by alterations in genes. So the dyadic approach combines the genetic and the phenotypic descriptors as appropriate. It allows for direct recognition of molecular cause. It's a simpler nomenclature compared to using all these traditional Latin terms and eponyms. And it also adds flexibility because as a new underlying genetic basis is described, it automatically has the name. Now, I'm going to dwell on this slide for just a minute because take your phone if you want, or if you're on a computer, go ahead and copy this, because I now keep these as a reference in my pocket almost, or linked to be able to look these up very quickly.
because what came out of this new classification were 4 landmark articles in the British Journal of Dermatology this year that don't just describe the new names, but very importantly have become the new go-to articles when we're trying to see a new patient with an ED, or we're trying to figure out what somebody has based on their clinical features. They're incredibly detailed, and I'm going to introduce these to you. So each of these articles, one on NED, one on SED, one on PED, and then an introduction article that pulls it all together, have tremendous amounts of details. You'll find in each one a table that is a handy reference for what is the new name versus what is the old name. And you'll find tables that link the function of the gene that's affected, give you the omen number, give you a bunch of references to look up if you want to, and give you the key cutaneous and, if present, extracutaneous clues to the diagnosis. These are all color-coded by their functional group, and you can see below we have protease inhibitors, transcription factors, structural proteins, DNA repair, ceramide and cholesterol biosynthesis and transport, membrane sorting and vesicular trafficking, and glycosylation as our color-coded functional groups. Why do we want to think this way? Because it may not be just the gene itself, but the entire functional group that could respond to a new targeted therapy, especially if we're talking about a pathway, a mechanism. There is also a table that goes into great detail about the inheritance, about the time of onset, and about a lot more about the clinical features, including the non-skin phenotype that might be part of this. And then, very importantly, there are large numbers of clinical illustrations with photo panels of the most common, and then often one picture even of rare disorders that are, or ultra rare, I should say, that are part of this group, so that it becomes a handy reference to when you're with a patient to look at the quality of the clinical morphology and try to decide if a patient fits into this particular group. So one doesn't even necessarily have to have the gene handy because you did genotyping. This goes both ways. You can go from the clinical characteristics, including the appearance of the skin, to map back to try to at least have a good suspicion of what the gene is and thus the name. Now, when we look at this, we need to think about this in a circular manner. So the forward approach, if the gene can be found, gets you right into the name. But if the clinical diagnosis is clear, it can be named even without. For example, if you see someone, you say, oh, this is Netherton syndrome, you know it's SPINK5 SED, the new name. But if it's unclear whether you couldn't find it by genotyping or whether you could not get the genotype, which we recognize is not always simple at this time, although this is something that this group that put together the new classification, and includes scientists who do genotyping, is hoping to move forward to find ways that anyone worldwide can get genotyping in the future. If unclear, though, you can have a presumed diagnosis. We would call that unspecified NED or SED or PED, depending on the characteristics. And then in parenthesis, you can say, but I think it's most likely to be this, and have something in there. And you don't have to be precise. It's just to get you in the right frame of mind for thinking about what we can do with this information. And then in particular, not just based on the gene, but also this functional group, to consider shared treatment options. So how does it work? Let's take the old name Ichthyosis vulgaris, and every single one of you has seen many people who have this very common disorder. Filaggrin variants themselves are in 1 in 20, 1 in 10 people in the world. And this is by far the most common ED. It's a NED, a non-syndromic type, but in about 1 in 100 to 1 in 250 individuals, it's been estimated. Now, there are no specific diagnostic criteria. It's really based on clinical.
But think about it, the term filaggrin NED, more specific than ichthyosis vulgaris. We all know the typical presentation with the palmar hyperlinearity that gives us a clue, the generalized fine scaling worse on the lower extremities, the variable association with keratosis pilaris, palmoplantar keratoderma tends to be mild, and then this association in an increased number of individuals compared to the general population with atopic dermatitis that is thought to relate to the barrier defect of having the deficiency of filaggrin. So we have a gene descriptor now, the filaggrin gene, and we have a phenotypic descriptor of this being a non-syndromic epidermal differentiation disorder, giving us the new name FLAG-NED or filaggrin NED. Now, there are also more specific names than what we used to have. The term ARCHI, autosomal recessive congenital ichthyosis, which was so nonspecific because there's so many autosomal recessive forms of congenital ichthyosis, or even the term lamellar ichthyosis, is now more specifically linked with the gene itself, with the function itself. So I've just shown you here in this little graph that there can be several different types of lamellar ichthyosis, presenting more with these shingle-like larger, darker scales overlying erythema. By far, if you have somebody typical, they probably have a genetic change in the gene encoding transglutaminase 1. But other subgroups can look like what we've called lamellar ichthyosis. And similarly, what we've called congenital ichthyosiform erythroderma in the past can be caused by several different types of genes. So we now go by the gene, but this is a large group, with close to a dozen at this point, different genes that are associated with it. And this gets a little bit tricky because if you just look at somebody and go, oh, congenital ichthyosiform erythroderma, that's so much simpler than saying, oh, this is just by a specific gene name. And of course, there's overlap. So sometimes there's a spectrum. Usually, most of these will look more like congenital ichthyosiform erythroderma, some of them more like lamellar ichthyosis in very mild forms of it. Again, usually lamellar ichthyosis is due to a TGM1, transglutaminase 1 gene abnormality, especially if it's typical in its presentation. And by the way, that's the most common of this subgroup. But I just want to say that this brings it together. Two examples, NEPAL4, PNPLA1, two genes that are within the spectrum of what we've called CIE, one being a magnesium ion membrane transporter, another being a critical component of what makes the cornified lipid cell envelope, but both really being important in terms of part of what gives you ceramide synthesis. And so they are different. They have different gene names associated. They can present very similarly, and they are in the same group. Now, moving on to what we've called epidermolytic ichthyosis, part of a group of keratinopathies that can present in a variety of different ways. So we have the epidermolytic ichthyosis, which used to be called Bullous congenital ichthyosiform erythroderma, another name that is difficult here. But we can also see what's been called ichthyosis with confetti, or even a mosaic form of epidermolytic nevus, and it's all the same genetic name. So what do we do in this case? Well, here we can see the typical patient with a keratin 10, the most common of these, NED epidermolytic. That's the new name. And in this case, we had to put a modifier that's clinical behind the gene name in order to be clear about which type we're talking about. So typical epidermolytic ichthyosis, keratin 10 or keratin 1, for example, NED epidermolytic. But we can also have epidermal nevi, and epidermolytic nevus can be keratin 1, can be keratin 10, can even be keratin 2, the more superficially expressed keratin of epidermis. And then, of course, we can have those patients with what's been called ichthyosis with confetti. New name
is now with revertant mosaic at the end, because that's what this is. It tells you right away what's happening in these patients from a functional standpoint. And it also reminds us that there might be a possibility of treatment for these patients by using the revertant mosaic areas to cover areas if we decided to go that route in the future. So we have keratin 10 NED epidermolytic, keratin 10 NED mosaic, and keratin 10 NED revertant mosaic. And these are all part of the same spectrum. Now I'm going to move on to syndromic EDs, because there are so many of these. They tend on the whole be very rare. You're probably never going to see the vast majorities in your lifetime. Some of them are not so rare. And I'm just going to mention some of the more common ones. But I will say as a whole, there were 45 different subgroups in the syndromic EDs, rare to ultra rare for most of them, but they had to have features caused by the gene defect beyond the skin and adnexy. And the majority of these had neurologic features and or had ophthalmologic features. Hair abnormalities were quite common in the syndromic abnormalities as well. And there is a table taken from this article that we wrote that maps these to the various disorders, so you can easily look at clinical characteristics, what other organs are involved, and map it. Or you can get the genotype and then say, oh my goodness, what should I be warning the family prognostically? What should we be monitoring to develop in the future? Now, I will say that some of these are so ultra rare that there was only one case reported. And if that was the case, we did not include it. There had to be more than one case, more than one family reported in order to be listed as a distinct syndromic ED. Also, there were cases where the mildest forms may not have had other organs involved. But when the majority of the patients reported had extracutaneous features due to the gene variant or variants, we then included them as syndromic. And it's so important to recognize these syndromic disorders because we as dermatologists are called in generally in the neonatal period to see these patients. And we can be able to pull in the right specialists. We can be able to warn about the association of life-threatening manifestations or life-altering manifestations by being able to give a name, by being able to give a diagnosis to this particular SED. So the most common SED is what's been called X-linked ichthyosis. In the past, is X-linked recessive. And in the last classification, this was also syndromic ED. But it was a syndromic ED because of the relationship with genital abnormalities. And more recently, it's been clear that genital abnormalities are pretty common in the general population. And it's really not a problem for these patients for the most part. We don't see a huge number, for example, with undescended testes. Of course, we always look for this, but it's really not the association that would have put it into the syndromic group. It's because of some of the poorly understood and often poorly recognized other features that we put it into this categorization, and there was a lot of discussion about it. The first of these is neurobehavioral issues, learning issues, attention deficit disorders. Also, autism has been linked. And these are under-recognized to be associated. And I've had many families come in now with this, and these children have neurobehavioral issues. And the families, even of older children, had no idea that this tremendous neurobehavioral issue, which had played such an important role in the life of this individual as compared to the skin disorder often, was actually related to the genetic change. The new association is one that's been described in the British literature based on epidemiologic studies, and that is an association in affected adults of atrial fibrillation and flutter. Whether this is a problem when we get into pediatric patients, I have not seen it, but I haven't been doing EKGs on a regular basis for my patients and have not asked about this, so something to keep in mind. And of course, we know clinically these patients need to be distinguished most commonly from the filaggrin NED because they can have
this generalized scaling, but it tends to look a little bit different in terms of its morphology. Tends to be a darker, larger scale. There sometimes can be keratosis pilaris, and oftentimes a bit more palmoplantar keratoderma. Now we need to separate this from the contiguous gene syndrome, and that is a different disorder in the new classification. As you know, genes nearby, if they're affected by a deletion that goes into them, can be associated particularly with developmental delay, intellectual impairment, and anosmia. Now, the other not so uncommon form is Sponsered or Netherton syndrome. And here, of course, there are a variety of different features. It can be quite mild, but it can be very severe with lifelong erythroderma. 80% are born with erythroderma and scaling. This has one of the highest associated transepidermal water losses, and hypernatremia dehydration is a major risk during the neonatal period. It is the characteristic trichorhexis invaginata hair shaft abnormality that helps to make the diagnosis clinically early on. Sometimes one can find this by looking dermoscopically at the hair on the scalp, but also take a look at the eyebrow, because trying to get off broken eyebrow hairs, trying to visualize the eyebrow hairs may be the easiest area to find this, especially early on. Now, these patients can present with generalized erythroderma, or as they get older in particular, they can also present more with this ichthyosis linearis circumflexa, with this bordering scale that's desquamating. Gastrointestinal issues are common during infancy. Ocular and cognitive issues usually begin during preschool years, but often improve during adolescence. And as mentioned, this often transitions to more of this ichthyosis linearis circumflexa pattern of exfoliative scaling. A problem that we see, particularly as patients get older, is more of these warty lesions. They can be anywhere, but we often see them in the genital region as well. And they're not, sometimes they will show actual evidence of having papillomavirus, but usually we can't even find that. Now, I also want to mention with the CEDs that there are unique skin features that can help with the diagnosis. The woolly hair in association with erythroderma may clue you in that you have a patient who needs to be monitored for the possibility of cardiomyopathy. And this is not present in most patients at birth, but can suddenly present and require cardiac transplantation. This is the disorder, the desmoplakin CED. Now, the next one over had a simple name, child syndrome, reflecting the congenital hemidysplasia with the ichthyosis, limb defects, and we kept that in as a nod to the clinical features. But this is due to a dehydrogenase, NSDHL, and is a form of CED now called NSDHL CED child. And the unirality of the scaling disorder helps us to think about this diagnosis. On the right, you see what we've called Chyme syndrome in the past, and that's due to the gene Piggle. So this is Piggle CED Chyme. It will take some time to get used to this. But the scaling here is this migratory serpiginous scaling that, in addition to the features of Chyme, clue you into the diagnosis. Bottom left, you see the aldehyde abnormality. That's the ALDH3A2 CED. They trip off my tongue right now, and I can read this, but I still have to look these up sometimes to make sure I know. So we're all in the same boat of having in our pocket this new classification. Now, this is what we right now have called Sjogren-Larsen syndrome, another eponym that's going to disappear. But it is this thickened, yellowish, leathery skin in association with often intense pruritus that should clue you in right away to this diagnosis. And then the cobblestoning that may be seen in the KID syndrome, keratosis, ichthyosis, and dermatitis, here now called JGB2 CED KID, as a nod to these clinical features. Finally, moving on to palmoplantar EDDs or PEDs, there's been no previous classification of these, but the Pachyonychia congenita group has redefined the PCs
based on genes long ago with names that are retained today with the insertion of the PED designation. And you can see these here. So we have keratin 6A, B, C, keratin 16, and keratin 17 now incorporated into the name. And these can have overlapping but distinct features. And again, the tables in this article are very helpful in giving all of these various characteristics that you can be talking with patients about. Now, these are often not present at birth. Sometimes you can have nail changes at birth, but it is the palmoplantar keratoderma that is the defining feature in terms of what affects the quality of life of these individuals. So it's been said that Pachyonychia congenita as a name for this was a misnomer because the thick nails are not always present. And the palmoplantar, particularly plantar keratoderma, that's so exquisitely painful that patients have to crawl around on their knees to ambulate, is really the most important feature. But it is this classification that stimulates molecular analysis, and a better understanding of the same pathogenesis of different diseases is where we need to go. Here are a bunch of patients with striate keratoderma, diffuse, focal. So all of these terms that we've used descriptively, and yet all of these patients have the mutation in desmoglein 1. This is desmoglein 1 PED. Now, even within the same family, we can see variability. So here's a mother who has clearly a palmoplantar keratoderma. She married a father with a mild form of this, different genes, but unfortunately their child got the double dose. And notice that this is somebody now who has generalized erythroderma, somewhat woolly hair, and all of the various features that would make us worry now about cardiomyopathy developing in the future. Oh, I'm sorry. Let me go back. And all of these various features that would make us worry about the association with allergies and metabolic wasting or failure to thrive that has in the past defined SAM syndrome. Now I want to move over to Olmsted syndrome. I'll give you another rationale for going with this more molecularly based descriptor. Here you can see the various features. This is due to a variant in TRPV3. And these patients, of course, had this mutilating palmoplantar keratoderma that's exquisitely painful, as well as some periorificial thickening. Now, it's been discovered that TRPV3 transactivates the epidermal growth factor receptor, which probably explains some of this differentiation defect that we can see. But it's also helped us to move towards the use of erlotinib, which was described long ago, as a treatment for Olmsted syndrome. And this is just showing a patient who was described a few years back, 10 weeks on erlotinib, and a marked difference. Now, not all of my patients with this disorder do this well on erlotinib, and oftentimes I've used the combination of erlotinib and acitretin. Pretty soon there will be treatment specifically inhibiting that activation of the TRPV3. And so we can think about it either targeting the gene itself if activated, but in this case, targeting a downstream agent that probably is contributing to the phenotype itself. Back in 2011, knowing the functional grouping and the pathway that's involved, we described the use of 2% statin, 2% cholesterol for child syndrome, and that's based on the fact that the dehydrogenase that is missing leads to an accumulation of toxic metabolites upstream and a deficiency of the cholesterol downstream. And this has been very helpful for people around the world who have this disorder, leading often to fairly rapid improvement in the appearance of the erythrodermic scaly process. More recently, with the discovery that what's been called porokeratosis links to a bunch of genes in this same pathway, that same therapy has been used with often excellent results in affected individuals. Knowing the pathway, knowing the disorder, knowing the genes, leading to new therapies. For desmoplakin said with the cardiomyopathy, it was found that there were high levels of Th17 pathway
cytokines, and treatment with ustekinumab was life-changing in these individuals, reported in 2018, and to this day they continue on the ustekinumab with good control. But then a baby is born who is already on the cardiac transplant list in the first months of life, treated with ustekinumab. You can note the dramatic improvement in skin, but more importantly, the baby came off the cardiac transplant list and continues to do well with the continued use of the ustekinumab. This is the baby with the desmoglein 1 SED. This was reported by Hernandez Martin in the New England Journal, responsive to the Th17 inhibitor secukinumab. And now this is used quite successfully for many patients. I will show you this baby on the right who had this disorder and had a dramatic improvement in the ability to gain weight, and he stopped being constantly in the hospital because of infections, but unfortunately his skin disease never got better with the use of the secukinumab. I'm very excited about the new direction in therapy for SPINK5 SED based on the pathogenesis of the disease. I remind you that SPINK5 encodes for an inhibitor of proteases called LETK, and that deficiency leads to activation of specific kallikreins, particularly kallikrein 5, but then downstream kallikrein 7 and 14. The animal studies that have largely come from the laboratory of Alen Hovnanian have shown that these are critical components to the disease pathogenesis, looking like the kallikrein 14 more involved in the hair defect, and the kallikrein 5 with downstream kallikrein 7 more involved in the barrier defect and the inflammation. If we can block these kallikreins, can we treat? And I will tell you right now that there is good and growing evidence of topical kallikrein inhibitors helping with this disease, and a trial now of recombinant LETK protein that just started, and a new trial as well of a biologic that systemically is injected to inhibit kallikrein 5. So hopefully we'll have some new therapies for this in time. I'm going to end by just saying, gosh, this is a lot. And even for myself, I'm an expert in this area, and these names are, many of them, quite tough to remember. So it's going to take some time. We also know that ichthyosis, pachyonychia congenita, these are all things we talk about all the time. And there are support group organizations that have this as part of their title. This is going to take time to think about how can this be changed? How should it be changed? We also know that there are groupings of disease that we use because they look very similar, and that's been handy. I just talked about porokeratosis. Now there are 6 different names for this based on the gene. You're not necessarily going to have the gene, but you're going to have the clinical description. So how do we deal with that? And that may require some morphing in the future. That's one that's a little hard for me to think about. We also know that change in general is not well accepted, and that we're going to need to be updating this every few years as we understand changes in our understanding of pathways and pathogenesis. But finally, I want to just emphasize again that if we want better care for these patients, the best ways are to figure out what's going on pathogenically and interrupt that or stimulate it or whatever is needed to cause a change in the clinical picture that improves their quality of life. It's going to be a while before we have gene therapy, and so hopefully we can figure out ways to repurpose medications that we already have to help our patients as we move forward towards better therapy. And with that, I'm going to thank you for your attention. And I don't know if there's going to be time for questions, but I'm happy to take them if you have them. Muchas gracias, Emi. Magnífica conferencia, muy esclarecedora y bueno, realmente es importante que de a poco podamos ir incorporando estos cambios y hablar todos un lenguaje común, ¿no? En vistas de esclarecer y de unificar criterios. Bueno, Luz, no sé si acá en el chat no tengo preguntas y muchas felicitaciones, Emi, por la clase, por lo No, brillante, no por se lo ven claro. preguntas. Y por el momento entonces no tenemos preguntas. Si alguien quiere aportar algún comentario o aprovechar en vivo a la doctora. Aprovechen, chicas, Mónica, la verdad que
La clase estuvo espectacular, como Magnífica, siempre. magnífica. Nos encantaría tener los biológicos. Cada vez que vos mostrabas a un paciente, decimos, uy, este es el mío, este es el otro. Lástima que no tengo luz tequinumab para podérselo dar ya o que haya tantos escollos para que todos puedan recibirlo, ¿no? Realmente eso es lo que nos da quizás más pena. Y bueno, fue fantástico tener esta nueva clasificación, que todos lo podamos utilizar, aunque a veces no lleguemos con el estudio molecular en todos los casos, pero bueno, en la mayoría estamos intentando y buscando de lograrlo, ¿no? Y como siempre, nos va a permitir hacer un tratamiento más dirigido, siempre. Conociendo el diagnóstico, vamos a tener, por lo menos vamos a ir buscando la terapéutica correcta. Así, mil gracias por estar y por tu tiempo, por hacer de este encuentro la excelencia gracias a vos. Gracias. Sí, yo más que nada estamos nosotros contentas con esta nueva clasificación porque creemos que también va a permitir que muchos más pacientes se acerquen a hacer el diagnóstico porque muchos no se quieren hacer diagnóstico o no tienen acceso y nosotros creemos que cuanto más se sepa de, de cada gen, más se va a poder aportar y el hecho de que más personas se hagan diagnóstico también va a ayudar a comprender mejor las enfermedades. En nuestro caso, hay pacientes en los que no llegamos al diagnóstico, pero porque creemos que hay genes que todavía no se han descubierto y hay fenotipos que son tan raros que, bueno, como decía la doctora, por ahí hay uno en el mundo y no se puede asociar a ese gen porque no se ha publicado o porque no se ha dado a conocer. Entonces, que esta clasificación ayude a que a que se divulguen más estos casos tan raros, aunque sea uno solo, y que entre muchos podamos llegar a algún acuerdo y se pueda llegar a arribar a nuevas terapéuticas. Esa es la idea, de poder, todos los pacientes que están sin diagnóstico, poder incluirlos en alguna parte de esta clasificación. Así que estamos muy agradecidas y bueno, esperamos poder contribuir en lo que se pueda desde nuestro lugar. Emi, si tenés un minuto, aquí hay una pregunta de la doctora Macario de Rosario y ella pregunta sobre alguna experiencia terapéutica en ictiosis epidermolítica. Some therapeutic experience in epidermolytic ichthyosis. Dr. Macario is asking. Okay, are you asking me? I'm sorry. Oh, yes, Emi, yes. If you have some or have read or have some experience, therapeutic experience in ichthyosis epidermolytica. Yeah, so we don't have any good treatment yet for this, except of course, some of our patients do very well with particularly systemic retinoids in low doses. It kind of depends on what bothers them the most, but I've had, for example, older children who are just so pleased that we've reduced the thick scaling, even though they may be more erythematous because it unmasks that. They're very happy with that, and it has reduced odor for them. It has reduced the thickening that sometimes affects them functionally. So I still will consider that. I don't think it's a bad option. We are planning a trial, if we can get the funding, of erlotinib. We just talked about that because we have found increases in epidermal growth factor receptor signaling. And because we know that the other keratinopathy, Pachyonychia congenita, many patients now are taking erlotinib and now able to walk because of this. And so particularly for patients maybe who have the keratin 1 subtype, have such pain and problems with walking, or more severe epidermolytic ichthyosis, and again, that's usually keratin 10 NED, we would consider this and see if it might be helpful. So I'm hoping to do that trial. That can also be put into a topical formulation, and that might be an option for the future as well for keratin 10. Again,
there's a lot to understand about the pathogenesis. Why do they get scaling? Why do they get erythema? And so that we have to think about treatments hand in hand with thinking about the mechanism. One thing I will say about epidermolytic ichthyosis, and I'm going to really try to call it keratin 10 NED. And since most people have the keratin 10, I'm going to focus on that, is that I think we also need to pay attention to the emollients that we're using. For my whole life, I have used very thick, greasy emollients, Vaseline, Aquaphor, these very thick emollients. There is some evidence that, first of all, there might be better moisturizers, maybe with some anti-inflammatory medications even. Medication, the emollients that are not as thick, lotion or maybe cream, seem to do a better job of desquamating the scaling as opposed to the very greasy ones that we've used from the day they were born. And some of these have oats, which have some anti-inflammatory properties, or may include some ceramides. We're trying to do some research now to try to better understand how some of these additional ingredients or how the thickness can make a difference in terms of response to of the scaling of the inflammation. So I think it's not just medications, but even the way that we routinely treat them just in terms of their dryness that we need to think about. So that's something else to try. Maybe try on one side using the standard, try on another side using one of these ceramide or oat containing less greasy. And you may still need to have, especially for the young children, that can be really helpful. You may still need to have some kind of moisturizer in there that's a little bit thicker at times, but we need to sort that out. But I'll just add that because that's been a new discussion in chat groups. Perfect, good point. Bueno, quería agregar que nosotros también en CEDIGEA hemos tenido buena respuesta con los retinoides en los pacientes con variantes en la queratina 10. Así que bueno, sobre todo en la queratina 10. Y lo que decía la doctora Amy Baller, también lo mismo, lo de la fragilidad cutánea, ¿sí? Eso es lo que solemos ver y lo que suelen referir los pacientes, es que aumenta la fragilidad cutánea, pero sí, la hiperkeratosis se va. Y con eso, bueno, mejoran bastante. Y lo otro que decía de la inflamación también, estamos utilizando un ungüento que nos está yendo bien, estamos probando un ungüento y estamos viendo que este ungüento a base de xilitol, niacinamide, manteca de karité, hace que disminuya la inflamación. No solamente en la ictiosis, lo estamos viendo en otras dermatosis inflamatorias también. Estás muteada, Agra. Digo que realmente también estos pacientes son un desafío, ¿no? Guiarlos y más especialmente los de la 1. Y así me encantaría ver si hay la otra posibilidad, porque la citetín ya vemos que funciona por suerte. Cuando decimos es la 10, qué bueno que es la 10, por lo menos tenemos algo. Pero con la 1 realmente el problema a nivel de las plantas, del caminar, se hace difícil. Pero bueno, buenísimo que vengan otras cositas. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si estamos en tiempo. Uy, estamos en tiempo. Aprovechemos a la doctora Mipalir, por favor, que está acá. ¿Qué otra cosa nos quiere contar, doctora? La tenemos, me dijeron 1 hora. Y así nosotros no pusimos casos clínicos para compartir precisamente por el tiempo, pero ahora que tenemos 15 minutos, por favor, aprovechenla. ¿Tienen alguna otra preguntita? ¿Quiere comentarnos algo más, doctora, de todos sus conocimientos? ¿No? Amy, I don't know if you noticed that there's we are having a translation from Spanish no, to I did not English. know at all. Yeah, I was thinking that you didn't notice. If you check in the more button icon down, then you press. Where? Maybe you have a glow. Oh, more. Or more. Interpretation. Yes. Okay. Okay.
Great, thank you. I haven't realized. Thank you, Laura. Now I can hear you. No. Bueno, entonces no escuchó nada de todo lo que I'm so dijimos. sorry. No. No escuchó nada. Qué Is there a macana, question? yo estaba tan contenta de que me estaba escuchando. Bueno, no importa. No, que nuestros pacientes también, los de la queratina 10, sí andan bien con acitetin, pero los de la 1 tenemos el problema de las plantas y cuando decimos, uy, el estudio molecular dio la 1, decimos, uy, qué pena porque no andan tan bien con el acitetin como los de la 10. Y sí usamos constantemente humectantes, emolientes plus, que estamos viendo aquí la doctora Luz. Contalo vos así ella te escucha. Sí, claro, con respecto a la inflamación que había mencionado la doctora Amy Pallier, les queríamos compartir que estamos utilizando un ungüento a base de xilitol, niacinamida y manteca de karité. Estamos viendo que este ungüento lo que hace es desinflama, disminuye el eritema, además el paciente refiere que disminuye el prurito y eso es un montón. Lo otro que notamos es que también que cuando el paciente empieza a utilizar el ungüento y lo hace más o menos un mes, 2 meses, utiliza menos antibiótico sistémico, porque son pacientes que todo el tiempo requieren antibiótico sistémico debido al prurito, el rascado y la sobreinfección. Entonces, es eso lo que estamos viendo. No solamente, como le decía, en la sitiosis, sino también en otras dermatosis. Lo estamos notando, lo estamos probando. Les vamos a ir contando. Y bueno, y estamos Oh, contentas y that's empiezan great. nuevos tratamientos, especialmente así de investigación y para la 1 con lo que estaba comentando. Vos, Mónica, Yeah, ¿querés decir? so can I ask a question? Yes, of course. So is the topical that you're putting on with the ceramides, does it just have ceramides? Does it have other, so for Tiene example, xilitol, glycerin can be very helpful. manteca de karité y ceramida. I'm sorry, what is karité? También son ácidos esenciales, ácidos grasos, ¿no? Sí, también ayuda. Y pensamos que ese xilitol, que hace un efecto a nivel de la biota cutánea, entonces aparentemente facilitaría Okay, más la maybe somebody could biodiversidad. just in the chat put in the names of some of these so I could see what Yes, you're talking about and whether it's something that we have. I can't comment. Again, I've talked to some companies that make ceramide containing moisturizers, Aveeno, Eucerin, some of these. Aveeno tells me that because I've questioned there are 600 some ceramides that are in our skin, and some are up and some are down, and whether it's truly helpful to have ceramides, because it's only a very limited number of them, and it's certainly not the ultra long ones that are necessary. And they think that it's the oats in their product that make a bigger difference. So I think we have a lot to learn about some of these. So xylitol ceramides, I really don't know about that. I'm going to have to see if that's even in anything we have here in the United States. Xylitol ceramides. Que es un derivado del extracto del abedul, de la corteza del abedul. Y tiene un efecto Oh, como so it may be related to what Es un we're derivado de la now corteza del in abedul, el ED? xilitol. y tiene Really? propiedades antibacterianas, The terpenes? aparentemente. Sí, Okay, el so birch xilitol tree, inhibe la birch tree formación de bug. biofilm por ciertos gérmenes. Digamos, inhibe la capacidad de So ciertas bacterias de producir biofilm. anti-inflammatory and antibiotic. I'll look into this. Okay, thank you. Buenísimo. Perfecto. Eso sigue bien. Y después, ¿alguna otra Okay, there's a preguntita más? question about dupilumab. Yes. Sí. So we've been doing a study for itch. I tried some patients with, we're still on keratin 10 here, right? I've tried some patients with that on secukinumab. I did not find, some of them thought that they were doing better, but I didn't see a difference.
So I don't think it's very helpful. Dupilumab, we have a study going right now specifically looking at itch. And some patients with keratin 10 have had some improvement, others no. So again, it's hard to know. There are no biomarkers. Who's going to improve with these expensive medicines? Who's not going to improve? So we try them, but we've certainly had some that didn't find, and it's expensive. Sí, nosotros estamos tratando una nena con una eritrodermia ictiosiforme, no apoyar también y también por un ALOX, ¿no? ¿Era Sí, un Luz? ARSI. Un ARSI, sí, un ARSI. ARSI, pero el gen no me acuerdo. Es un ABCA12. Bueno, a veces a 12. Y la verdad que con dupilumab por lo menos puede dormir, ha mejorado mucho el prurito tan intenso que tenía, no tuvo tantas intercurrencias infecciosas, precisamente para mejorarle la piel y realmente mejoró muchísimo su calidad de vida. Graciela, ¿y en qué tiempo vieron mejoría en este caso puntual Y que ya vamos comentabas? como un año, ¿no? Ya Sí, vamos como un año. aproximadamente un ¿La año. mejoría Un la año vieron que está. rápidamente? Del prurito, sí. La Sí, El oleada del prurito prurito sí. se frena. ok. Eso refiere la madre, que pueden dormir, que duerme el niño y duerme la familia, que es un montón. I'm Y, sorry, can you repeat what Y también disminuye gene la was? escama. Because I couldn't hear the gene. Dupilumab in an RC. They're In what? using in an autosomal recessive ichthyosis. Oh, in some archae, we don't know what gene. Okay. Yes. Yeah, The well, gene I is will say that we have treated 9 patients with EDDs with dupilumab for whom I have at least 16 weeks of results after an 8-week initial observation period without the medication. And overall, patients are significantly improved with a change in their worst itch that's reduced by almost 3 in the upper 2. So many have experienced improvement with the dupilumab. I don't know if it's going to be transient. We have to see longer term. And we haven't yet found, again, a biomarker. It's not related to levels of IgE, that I know. And we collected blood samples on everyone before and after. We've also got skin samples on all of these patients with EDDs, and we will try to figure out if there's a difference before and after that can help us to understand if there's a mechanism beyond just, oh, it helps with itch, but why some people and not others. Muy interesante. Nosotros con el dupilumab también lo probamos, en realidad no lo probé yo, pero la paciente viajó a China y ahí por el prurito que tenía una epidermolisis ampollar de la unión, le dieron el dupilumab y asombrosamente se fueron las ampollas. Volvió para acá y bueno, le dieron el tratamiento ya para un año y realmente estamos con un año que no lo podemos creer de cómo tenía las ampollas en su forma de la unión y a cómo está ahora. Que así, bueno, también es como Yeah. para Well, abrir un poco scratching los ojos. traumatizes skin. One of the interesting findings in our study is that we looked at itching 2 ways. There was the family or the patient report, and then there also was a sensor that we put on the top of the hand that we kept on with a glove because these patients, adhesive doesn't stick to the skin. And this was a mechanoacoustic sensor that could distinguish movement and could distinguish scratch from other sounds. And that was worn at night. And it was very interesting how patients were not aware how much scratching or rubbing they were doing at night because of itch. And I think that's really important to keep in mind as we strictly base our scores of itching on what's happening that they know of during the day. I had one patient, for example, with EB, with a collagen 17 EB, which dupilumab seems to work universally for, who had so much itch at night that she did not realize. And she was remarkably better with her EB because the itching clearly at night was bringing out blistering that she was not aware of.
and it went way down with the dupilumab. Fantástico. Muy bien. Por lo menos es una herramienta que tenemos, ¿no? En esos casos que son tan desesperantes y realmente, por lo menos algo tenemos. Bueno, no sé. Y así, con todas estas dudas que nos sacaron, ya estamos llegando en el horario. Perfecto. No veo más preguntas en el chat, así que Luz. Sí, no estoy viendo tampoco preguntas nuevas, no. Bueno, entonces nuevamente un lujo haberla tenido con nosotras, con todos nosotros. Hay cerca de 400 personas conectadas que fueron disfrutando de esta charla. Infinitamente nuestro agradecimiento. Para el equipo de CEDIGEA es una gran ayuda. Siempre, desde sus papers, desde las cosas que podemos hacer, porque realmente estar enfrente de estos pacientes que son crónicos, difíciles, a veces sin tantos recursos, y bueno, uno trata de agarrar de todos lados para tratar de ayudarlos. Y gracias entonces infinitas por su ayuda, por pensar en ellos, ¿no? Realmente es asombroso, o para ellos es tan importante que haya gente, yo les digo, quédense tranquilos porque siempre en todo el mundo hay gente que está pensando en ustedes y trabajando para encontrarles una solución. Y quizás con eso se quedan, ¿no? Que van a encontrar ellos también esa solución. Y así, doctora, me agarra la piel de gallina de pensar que estamos así, escalofríos, porque estamos ante una persona que realmente la sensación que tengo yo es que ha dejado su vida precisamente para investigar y ayudar a estos pacientes con estas enfermedades tan difíciles y tan crueles. Muchísimas gracias. Oh, my pleasure. Thank you so much for inviting me, everyone. Take Bye, care. Amy. Gracias, a pleasure. Nos vemos el año que viene, ¿eh? Dios Yes. mediante. Thank you very Bye-bye. much. Bye, bye. Bueno, brillante. Vamos a hacer el intervalo y arrancamos con la próxima. ¿No? Ah, no hay intervalo acá. Sí. No. Continuamos, ¿no? Continuamos. A ver, no me fijé Bien. el programa. A continuación, tengo el placer de presentar a la doctora Edith Murrell. Ella es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva Gales del Sur de Sydney, Australia, jefa del Departamento de Dermatología del Hospital St. George, Sydney, Australia. Y la profesora Edith Murrell se especializa en enfermedades ampollosas inflamatorias crónicas y su trabajo se centra en ensayos clínicos, terapias y medidas de resultados para afecciones como el pemfigoide y la epidermólisis ampollar. En el 2024 recibió el premio a la trayectoria de la Sociedad de Dermatología Médica y el premio franco-australiano a la excelencia en investigación e innovación. Es un verdadero honor compartir con ustedes la conferencia de la doctora Edith Murrell con el tema inflamación en la epidermólisis ampollar. Adelante con la presentación, por favor. Hello, my name is Dede Morel, and it's a great pleasure to be joining you over there in Argentina for your Genodermatosis conference. I wish I could be with you. I've been there 3 times to meetings. Today I've been tasked with giving you a talk in the next 20 minutes or so about inflammation in epidermolysis bullosa. My conflicts of interest with respect to the talk are given on this slide. I've done a lot of clinical trials, both independent and sponsored, in a number of skin diseases, some of which are related to ED. I'm a co-patent holder with Stanford University for the use of topical sirolimus in EB simplex, and co-creator of some of the outcome measures I'll be discussing in this talk. Today we'll be talking about what inflammation means in EB and how do we distinguish it from infection, the complications that arise from the inflammation in EB, how to measure inflammation with suitable outcome measures that have been validated, then some clinical examples of treatments that have been used which reduce inflammation, providing some anecdotal evidence to suggest that this might be useful for our patients, some independently conducted clinical trials and some sponsored clinical trials which are helpful or perhaps not. So starting with the first topic, the differences between inflammation and infection. In general, when we see inflammation,
there isn't usually a temperature whilst with infection. There is. Although patients who are erythrodermic or who have large areas of blistering on their skin might not be able to mount a temperature increase, even though they do have an infection, so it needs bearing in mind. Pain is usually more severe when there's an infection than inflammation, and exudate is usually higher. When you do swabs to determine if there is an infection, usually you find high density of one organism when it's an infection, as opposed to mixed organisms or low densities in chronic inflammation. It isn't really a surprise when you look at patients, babies in particular, which actually be, and you see not only the wounds, but these bright red areas of inflammation as the body tries to heal skin that just won't heal because it's missing essential proteins. And you can see this particularly with the chronic granulation tissue in junction B, and it's often this inflammation which can cause some of the dangerous life-threatening complications, such as constrictions in the larynx with laryngeal restrictions. Here are some further examples of chronic inflammation: junction B, gingivitis, the painful blisters under the nails, which result in nail loss and chronic inflammation, which is sometimes less painful once the nails are gone. These chronic inflammatory manifestations can end up healing with scarring, such as ectropion in the eyes, even closure of the nares, stenosis, and even blindness from chronic granulation tissues here in conjunctiva. This is one of my patients. We reported the first non-Pakistani patient to have laryngo-onychocutaneous variant, which actually be caused by novel isoforms that were mutated in laminin A3 isoform. And he had laryngeal strictures requiring permanent tracheostomy. He's had a gastrostomy because of other inflammation internally. Now he's had numerous operations to remove granulation tissue from the eyes, corneal grafting, danger of presence, like thalidomide, of going blind in his eyes due to this condition, all because of the inflammation. He also had this 15-year-old boy who was wheelchair bound and ED, who developed selenium deficiency years ago when it wasn't known that that could cause cardiomyopathy. Cardiomyopathy symptoms are often related to chronic inflammation, and they can result in thrombosis in the heart, which can then embolize, as happened in him, causing ischemia of one leg that had to be amputated, and then ischemia. So there are many complications that can occur over time with inflammation, not just directly in the skin. Even babies born with really simplex can have, as we know, very severe inflammation, seen in these examples, not just with these group vesicles. Some of these babies died related to that complication. These are some examples of those who survived with complications. We say scarring doesn't happen in these simplex, but it can cause ankyloblepharon, severe contractures in patients, inflammatory significant pigmentation, and hyperkeratotics and painful. Dystrophic EB is the third example of EB subtypes which can result in very deep and painful chronic inflammation, as you see here. Even in dominant dystrophic EB, you can get severe inflammation. This is one of my patients who was secondarily infected with scabies, which led to much worse inflammation. In recessive dystrophic EB in particular, there is fracturing and fibrosis occurring after the inflammation is induced, and it causes the pseudosyndactyly of the hands and feet, the chronic inflammation that leads to squamous cell carcinomas, particularly in sites of chronic trauma, and the esophageal infection we see particular to this type of EB. Normally in inflammation, you have a trauma-inducing recruitment of immune cells, cytokine production, and then the wound's repaired. But in a situation where the wound cannot be repaired because it's lacking essential proteins, that further contributes to another cycle of recruitment of immune cells and a vicious cycle
developed. My honour student last year, Sophie Andrew, and my fellow Sarah Sarsam helped with a study to review the literature of which inflammatory cytokines have been found to be increased in which types of EB, and to see whether or not any patterns emerge. We've color-coded them here so you can see the cytokine listed on the left, or inflammatory factor, and then what studies have been done and what levels of these have been found to be increasing in BP. As you see here, interleukin-6 has been found to be elevated in Duxley B and Strophe B, but mixed results in EB simplex. In conjunction and Strophe B, levels have been found to correlate with disease activity. Interleukin-1 has been found to be increased in all three major forms of EB, as well as in a mouse model of recessive dystrophy, where it was increased nearly threefold compared with healthy mice. And how this would be clinically important is that diaspirin, medicine licensed orally for osteoarthritis in some Asian countries, and has been shown to reduce EU simplex blistering when used topically under clinical trial at present for EU simplex. TGF-beta, the scarring cytokine, is elevated in dystrophy B, which makes sense, also in Kinder syndrome, both of which have a lot of scarring. Hasn't been so much studied in Duxley B as a little bit in a twin study of dystrophy B patients. It was twofold increased in the more severe twin compared to the mild twin. And as a drug repurposing example, losartan, an old-fashioned anti-inflammatory agent, turns out it reduces TGF-beta, slows fibrosis, and reduces inflammation, but doesn't have effects on the cells. Here we see some other less detailed studies performed on a number of other cytokines which are important in other diseases in dermatology, and we have already drugs available which can target each of these, but so far they've only been studied to a limited extent in EB. To summarize this data, you can see the anti-inflammatory medications that have been published so far in EB literature are shown here. Several that specifically target cytokines over there on the left, including thalidomide, which reduces TNF, baricitinib, upadacitinib, which reduce JAKs, dupilumab, which reduces IL-4/13, anacept, TNF-alpha blocker, and apremilast, which reduces IL-17. There are also others which are non-biological treatments. Here to the right, some of which are not very expensive, such as colchicine and doxycycline. We have the sirolimus, tested topically at least, and gentamicin. We begin with some anecdotal reports for topical gentamicin, colchicine, and thalidomide. Here we see our first paper looking at an old-fashioned gentian violet on the basis that the patient with junctional EB had been using it for years and never needed dressings. And here we tried it on two brothers with junctional EB very badly on their legs, and they chose one leg to apply it and one leg not, and returned after a month and had these measured. The weakness of the study is it's difficult to blind the patient. But you could see here objectively a large decrease in just 4 weeks of treated with interventional violet, as well as a 56% reduction in size on the treated side versus 20% on the untreated side. Patients also had reduced ooze, pain, and odor of the affected side compared to the other. Also looked at colchicine as an anti-inflammatory agent, because it's been working in other autoimmune diseases and been very safe. Here you see a patient who'd been managing with mainly gentian violet until silicone dressings began to be applied, and then she became dependent on these dressings and was getting worse and worse. You see here the validated EBDASI scarring total scores, scarring and inflammatory scores. Because she was getting sicker and sicker and requiring ongoing blood transfusions, with anemia of chronic disease having developed, colchicine was then instituted. And you see here over a 3-month period
how significantly these ongoing high epidermolysis scores nearly halved. Here you see this patient's hemoglobin, which was 95, and previously had been around 130, with a CRP of 150 prior to colchicine treatment. And then 2 months later, the CRP is reduced by 2/3 to 42. The hemoglobin had restored itself and went further up by the 6-month mark to 128 without needing further transfusions, and the CRP remained the lower value. Since tried colchicine on 3 other patients whose epidermolysis scores we monitored every visit routinely. Here you see the pictures published in the past year in Clinical Experimental Dermatology, and see that all 3 of them had great results. 2 here with junctional EB and 1 here with dominant dystrophic EB. Here you see another patient with severe junctional EB who was treated with thalidomide, dramatic improvement in scoring. And so overall, what you're noticing now is not only these case reports, but some actual studies that have been initiated, randomized controlled trials of anti-inflammatory agents in EB, that are investigator-initiated, and others that have been sponsored. So we'll take a look at the sponsored trial first. This was the Amicus trial of chemically synthesized allantoin. It's a copycat of a naturally occurring substance that occurs in species other than us humans, which has been shown to be antibacterial, reduces collagen production, pyrolytic, and anti-inflammatory. It doesn't cause any target organ damage, and it's the end product of uric acid breakdown. We don't have uricase, which is why uric acid can build up in our blood. So the allantoin topical trial began as a worldwide trial. It was one of the first sponsored trials conducted, so it was on a learning curve. The patient's wounds had to be present for at least 3 weeks, but they weren't verified and screening period in all cases. And the trial was conducted in Australia in 2 centres, in Sydney and Melbourne. And we had at least 3 RDV patients in the trial who had an overall in their baseline epidermolysis scores, and 7 of 9 continued in the open label phase. But one of the problems with this trial design was that the placebo vehicle had lots of actives in it besides just the allantoin cream. We published a paper all about those deficiencies in trial design, which was unfortunate. Now, the oleogel trial was a very interesting sponsored trial. It's birch bark extract, which has been used for years in wound healing and burns, and found to promote cytokine production for early wound healing, cell migration, lamellipodia, and differentiation. And studies by Lena Bruckner-Tudeman's department in Germany, in which oleogel plus normal wound dressings were tried in the same patients on alternating ends of chronic wounds versus the traditional wound dressing they were normally using. You could see more rapid healing in the oleogel treated side of the wounds. The company then developed a randomized controlled trial, and the FDA demanded that they have the primary endpoint as the typical target wound assessment, with the difficulty of having complete closure of the target wound within 45 days. The patients chosen for the trial were junctional EB, Kindler, and dystrophic EB patients, and they were subgrouped according to the size, the spread of the target wound, and then randomized 1-to-1 to the oleogel S10 group versus the vehicle group. And the primary endpoint was read out at 45 days of first complete composure of the wound, and secondary endpoints at 90 days, and then all patients were offered to continue for 2 years in open label phase for ongoing but less frequent monitoring. It was the largest global study conducted in EB in over 28 countries, 58 sites, and 220 patients.
And you see here that roughly 50-50 randomized to each group. Each group had roughly 10% of patients discontinue for a variety of reasons. So at the end, the completed double-blind phase, 100 on the active and 99 on the placebo. Majority, no surprises there, were with the recessive dystrophic EB, 175 patients, only 26 with junctional EB, and only 20 with dominant dystrophic EB. So the power of the study was really best placed for the RDEB group. The complete closure of a chronic non-healing wound, one of the most objective and clinically meaningful wound healing endpoints, but a difficult endpoint to achieve because just knocking the wound accidentally can break it down again. In order to measure this, an Iran's camera system was used, which allowed these 2 points of light to focus exactly in the middle of the wound, and then it will automatically measure the end of the wound that you trace on a photo without having to put actual templates onto the wound. You see here 3 examples of patients whose small, medium, and large wounds had healed within the 45 days. The primary endpoint was met with a significant p-value of 0.013, whereby 41% of these chronic wounds treated with oleogel had healed completely within the 45 days versus only 28.9% in the control group. And this is the type of similar differences you see with a lot of topical treatment, clinical trials for eczema, acne, etc., because we always have strong effects on skin. If you look only at the RDEB subgroup, it was a 72% increase in the probability of target wound closure with the oleogel versus vehicle, and in all patients, a 44% increase in the probability of target wound closure. And you see there the significant p-value for the RDEB subgroup. In terms of speed of healing, it was about a week faster overall in the oleogel group versus the control gel, so 1 week less of a painful wound being still open. And in all subtypes, it healed faster in the oleogel S10 group, but it didn't all reach statistical significance. Here's one of my patients who has recessive dystrophic EB and finds a lot of problems with her scalp, as many of these patients do. The scalp wasn't the primary endpoint target wound in her case, but you can see here at the end of the day 90 how much less inflammation and redness there is and how much better the patient actually felt in terms of itching, less scabbing on her scalp. A number of exploratory secondary endpoints were measured in the trial, including body surface area percentage scores using the PALM method. You see blue is active and gray is the vehicle. You can see more rapid decrease in BSAP with the blue. Vehicle treated is with the gray, and then you see the vehicle treated group gradually catching up when they switched over to receiving the open label phase of the trial. The trial decided to only measure Epidermolysis skin activity scores that was involved in the design at the beginning of this trial. It's a shame because some of these parameters have since been shown to be improving in a lot of anti-inflammatory treatments in ED. It only measured the skin activity, which is the coming and going. In the open label phase, this decreased more than the MCID value from 19.6 to 16.5, but so did the placebo vehicle arm in the overall wound healing. And then you see that they both continued at a lower level throughout those 2 years. 12 months, sorry, in that graph, but the 2-year data has been published now. At day 90, there was also a change in the reduction of dressing times needed. Every week was 1 less dressing change, and there was less pain scores in the patients with EB on the active. Another of my patients actually was in that trial and how his legs looked at the end of the open label phase. The comments were that there were much less scabbing on his legs, and also that the overhead gradually had a lot improved. Wound infections were also low in this study compared to control gel, and it was very well tolerated compared to the control gel as well.
Significantly more patients had, in the under 18 group had complete closure by day 45. The 70% increase of target wound closure with oleogel S10 in the pediatric age group. And in the children's age group, there was a 2-week faster wound healing compared between oleogel and control gel. That's now been FDA and EMA approved. What about EB and losartan? Well, we know that the RDB has increased TGF-beta and scarring, and that is blocked by losartan in the RDB mouse model. This is the mouse randomized to the actual losartan, which doesn't get this syndactyly, whilst the mouse that didn't have losartan, that had the placebo, still develops the syndactyly. There were other reports from Iran and from India of benefit, and so a phase 1 trial was then developed and conducted in Germany and found significant improvement in Bullosa scores in 40 weeks. Being published, this REFLECT trial, an open label single arm phase 1/2 trial, and safety was shown in these RDB children. About the topical diacerin trial, well, initial trial was conducted by a company called Castle Creek in the United States. This compound is derived from rhubarb root and can be chemically synthesized. It's in Asian countries as an oral for osteoarthritis and shown to be safe. The logic of using it for topical treatment was its activity of reducing IL-1 beta, which has been shown to be increased in the EB simplex mouse model. The IL-1 beta, keratin 14 overexpression and junk, which are upregulated in the EB simplex, have been shown to be reduced with an IL-1 beta neutralizing antibody as well as diacerin. And so the treatment with this diacerin leads to regulation of further EB simplex inflammatory factors such as matrix metalloproteinases and kallikreins. And in a pilot study in phase 2 trial conducted in Austria, the number of blister counts was significantly reduced in patients given the diacerin. The trial used an experimental IgA score, which was developed without any time to do an independent validation study prior to the trial. And the trial included patients with quite mild percentage scores of EB simplex. Post-hoc analysis found that this newly developed IgA score had shown a significant difference in the diacerin-treated patients compared to placebo, but it wasn't actually in the primary analysis of the trial when it was launched. So the trial is being redone now in the more severe EB simplex patients. I'm sure many of you heard or read several of the case reports that have been published on the use of dupilumab to treat children with itch and EB. The most recent and biggest series published so far was from France, published as a letter to the editor in the JAD this year. These show some before and after pictures. The dupilumab open label was shown to reduce itch scores, reduce cytokines, not just IL-4. However, they only used body surface area percentage scores and erythema scores. They didn't use any of these validated scores that have been shown to be useful in EB, such as EBDASI. You can see visually what you could express with these scores mathematically, because it's not just the area, it typically measures the blistering. And this that you see residual as area is leftover erythema type of chronic scarring. But what matters so much to the patient, of course, is the pain and the oozing and open wounds, which are reducing. Well, I hope that this little entree into the topic of inflammation EB has shown you that targeting inflammation and not just the primary gene defects is giving benefits in EB. It can prevent, by treating inflammation, the complications of inflammation, such as pain, infections, scarring, such as strictures, blindness, and even skin cancers. Anecdotal evidence has been provided for gentian violet, colchicine, thalidomide. We've got some cases of dapsone as well that I haven't had time to go into. And we have some randomized control trial evidence
of anti-inflammatory treatments. Some were successful and some not. The ones that were successful were the oleogelis 10, filzavez, and unsuccessful which trial design rather than necessarily the treatment, malantone cream, diacerin in clinical trials now. I strongly encourage you, if you've got severe EB simplex patients, to refer them to the study. And we have now oleogel S10 approved for conjunctival EB patients. And new trials may have just begun for dupilumab in genodermatoses, including EB at Northwestern University, run by Pala. So I'd like to close by thanking all my colleagues who have been working worldwide to solve pain and itch and severe complications of EB. And I'll stop there and apologize that I can't join you for questions because I'm flying to join the ESTR meeting, which is in Antwerp in Belgium, starting on Wednesday. So enjoy the rest of the meeting. Thank you. Bueno, seguramente que va a llegar quizás la filmación, que así, muchísimas gracias. Realmente nos hizo un pantallazo, ¿no? Por todos los tratamientos de B. No sé, ¿qué opinas? ¿Estás muteada, Bollo? Paula. Ah, Luz. No, Yo completísimo, la estoy verdad que bloqueada por No, no estás bloqueada. impecable. No, sí, perdón, la cámara la tengo bloqueada. A Ahí ver, está, ahí ahora está. sí. Ahí te vemos. Bueno, Bueno. Ah, también la vemos a Olga, porque muy bien, ya. claro. Bueno, muy Bueno, interesante, muy espectacular importante la gama de clase, opciones sí, terapéuticas para el manejo de la inflamación en la epidermolisis ampochar, hemos visto. Se están obteniendo además buenos resultados, que no es poco, con algo tan totalmente. difícil como lo que es la epidermolisis ampollar. Bueno, me interesó esa propuesta de que se está haciendo, viste, tratamientos para dupilumab, que así vamos a hablar. Ujú. Con EBEP Que tenés tenemos experiencia que ya con un hablar. paciente, Gra. Sí, sí, ya Claro. tenemos algo. Con las pruriginosas, buenísimo. Queda un contacto, vieron que nosotros decimos, esto sirve para contactos y puentes, y bueno, ya lo estamos haciendo. Perfecto. ¿Alguna pregunta que tengan y que podamos evacuar? No sé si en el chat, a ver. En el chat no hay ninguna, Graciela. A ver, perdón, a ver, voy a chequear otra. Ah, perdón, preguntan cuál es la mejor concentración de alantoína en epidermolisis ampollar. Ah, sí, que me mató, ¿eh? No tengo. No tengo mucha experiencia. Ya para Didi la pregunta. Sí, bueno, se la vamos a pasar y La vamos después a te la pasar, vamos a sí. devolver. Vamos a hacer un chat Perfecto, especial perfecto. para devolverle, agenda en el coso. Bueno, ¿les ¿Continuamos? parece así? No sé si no hay intervalo, seguimos, ¿no? Dale, Gracias a sigamos. todos. Pasamos, a continuación damos paso a la conferencia esponsoreada por el laboratorio Chiesi. Y antes que eso expresamos nuestro más profundo agradecimiento a las doctoras Amy Paller y Didi Murrell por su dedicación y el conocimiento que han compartido, que son para nosotros fundamentales para seguir avanzando en la comprensión y el tratamiento de estas genodermatosis. Perfecto. Paula, Gracias por acompañarnos, así que bueno, una mañana muy, muy provechosa. bueno, Muchas Seguimos gracias, Paula. a vos. muchísimas gracias. Bueno, Gracias. entonces ahora vamos a hablar, voy a presentar a las coordinadoras del próximo módulo, la doctora Eliana Celia, ella es pediatra, dermatóloga pediatra, está a cargo del consultorio multidisciplinario de epidermolisis ampollar del Hospital Garraham y realmente es una trabajadora 100%, forma parte de CEDIGEA desde el día uno, yo creo, con todos los pacientes. Que así, muchas gracias por tu presencia. Y a Belén Seijas, la otra coordinadora, ella también, ella es neuróloga, bióloga molecular, que también forma parte de CEDIGEA y está desde los orígenes. Que así, gracias a las dos por estar en este momentito, que ustedes van a presentar a mi amiga, ¿no? Bueno, muchas gracias, Graciela, por la presentación. Invitamos a la doctora Olga Gutiérrez. Ella es dermatóloga pediatra, encargada de la unidad de dermatología del Hospital General Pediátrico
Niños de Acosta Ñu y del Instituto Privado del Niño Asunción, Paraguay. También es instructora de residentes de posgrado de pediatría de la Clínica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción de Paraguay. La doctora Olga Gutiérrez nos va a hablar sobre epidermolisis ampollar en Paraguay, la experiencia con oleogel S100, extracto de corteza de abedul en la vida real. Muchas gracias, Olga. Te damos la palabra. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Es un honor poder presentar este trabajo en este congreso tan importante de CEDIGEA. Es sobre epidermolisis ampollar en Paraguay, nuestra experiencia con el oleogel S10 en la vida real. Un poquito comentarles cómo trabajamos en nuestro hospital, que es el único hospital de niños del Paraguay dependiente del Ministerio de Salud y en donde atendemos a los chicos con epidermolisis ampollar en la etapa pediátrica. Hemos formado un equipo multidisciplinario para la atención integral de ellos. En este momento, la población actual de Paraguay es de 6.454.000 habitantes y manejamos 15 pacientes con epidermolisis bullosa, de los cuales 5 son en forma simple, distrófica 9 y Kindler EB1. En nuestro centro de atención hacemos la curación de las heridas, los vendajes. Y lo que quiero comentar es que en nuestro país nos manejamos con materiales básicos de curación de heridas. Realmente acá en Paraguay no disponemos de apósitos ni de apósitos que sean especiales para cicatrización de heridas. Motivo por el cual sabemos que para mantener una buena cicatrización de los pacientes, que es tan importante, como ya lo dijo la doctora Murrell, es tan importante poder acelerar la cicatrización de las heridas para poder controlar el dolor y prurito que tienen estos pacientes, para reducir las infecciones, para reducir el confort y el estrés por la curación. Es decir, siempre tenemos como objetivo, y es lo que inculcamos a nuestros pacientes y a sus cuidadores, la reducción del número y la severidad de las heridas. Por tal motivo hemos realizado muchas campañas de concienciación sobre esta enfermedad, que es una enfermedad rara, y hemos logrado ser escuchados y a través del Ministerio de Salud, por supuesto, por amparo pudimos conseguir poder brindarles una mejor calidad a través de la aplicación del oleogel en los pacientes con epidermolisis bullosa severa. Sabemos entonces, ya introduciéndome hacia el trabajo, que los cambios de apósitos y el cuidado de heridas son fundamentales para el tratamiento de las epidermolisis bullosa, ya que sabemos que la alteración de la cicatrización de las heridas puede provocar complicaciones clínicas graves, deformidades y síntomas con un impacto devastador en la calidad de vida. Por eso es que en este momento podemos brindarle a algunos pacientes con epidermolisis bullosas graves el oleogel S10, que ya está aprobado en Europa y en Estados Unidos para el tratamiento de heridas de espesor parcial asociadas con epidermolisis bullosa distrófica y de la unión en pacientes mayores de 6 meses de edad. Entonces, en este trabajo que voy a presentar, describimos nuestra experiencia con Filsubez a través de casos clínicos. El primer paciente que presento es un masculino de 12 años de edad procedente de zona suburbana del Paraguay, que está en seguimiento por nuestro grupo multidisciplinario con un diagnóstico de EB distrófica tanto por clínica y confirmado por genética. Está en tratamiento tópico con oleogel S10 desde enero del 2024 y vemos que al primer mes del tratamiento se constata ya una disminución de la inflamación de las lesiones con mejoramiento en la cicatrización. Durante este tratamiento, el paciente presentó sobreinfecciones en zonas de roce, como son codo, rodillas, por traumatismos propios de su deporte,
y en estas zonas afectadas se suspendió la aplicación del óleo gel y se le indicó antibiótico-terapia por vía oral. El paciente tiene diagnóstico por CEDIGEA confirmado de una mutación del COL7A1. A estos pacientes, como dijo la doctora recién, la doctora Murrell, hay que hacerles un seguimiento a través de los scores. Y en este caso, bueno, siempre al comenzar con la aplicación de la pomada, hacemos el score B, completamos las planillas y también del score llamado EDDs. Nuestro paciente comienza con múltiples lesiones que están inflamadas, esporiadas, y vemos entonces a los 6 meses de tratamiento cómo el paciente presenta menos carga de lesiones. Están cicatrizadas las lesiones y menos inflamadas. En las zonas de roce donde él presenta los mayores inconvenientes, que son codos y rodillas, vemos entonces al 6º mes de tratamiento cómo las lesiones han cicatrizado y ha disminuido la inflamación. Vemos acá imágenes de nuestro paciente. Sabemos que los pacientes con epidermolisis bullosa al cicatrizar producen muchos quistes de milium, pero esto es ya propio de su enfermedad, pero no hay que hacer tratamiento porque estos la inflamación. Quistes de milium desaparecen después sin hacer ningún tipo de tratamiento. Esto es al 6º mes de tratamiento, donde han disminuido la carga de las heridas en nuestro paciente, también en piernas, en pies. Y ahora les presento la segunda paciente, que es femenina, de 10 años de edad, procedente de zona rural del Paraguay, en seguimiento multidisciplinario también en nuestro centro, con un diagnóstico de epidermolisis bullosa distrófica por clínica y confirmado por genética. Comienza el tratamiento tópico con óleo gel S10 en junio del año pasado, y al 2º mes de tratamiento se constata también disminución de la inflamación con mejoramiento de la cicatrización de las heridas. También presentó durante la evolución de su enfermedad varias sobreinfecciones en zonas de roces, codos y rodillas. Se indicó también antibiótico-terapia por vía oral, y en zonas afectadas se suspendió el óleo gel, pero se continuó la aplicación del Filsubez en áreas no impetigenizadas. Esta es la información genética, el diagnóstico genético también por CEDIGEA, donde se constata que la paciente tiene una mutación en el gen COL7A1. Entonces, al inicio del tratamiento, la paciente presenta mucha inflamación, heridas, cicatrices, y al 2º mes, como disminuye la inflamación y las cicatrices comienzan a presentar buena evolución. El tercer paciente es una femenina de 2 años de edad. Ella procede de zona rural del Paraguay en seguimiento por consultorio de dermatología, con un diagnóstico clínico de epidermolisis bullosa. Todavía no teníamos el tipo de epidermolisis bullosa, ya que nos despistaba un poco clínicamente. Tenía un compromiso cutáneo generalizado y una hiperkeratosis palmoplantar. Nosotros la recibimos a la paciente cuando tenía 3 meses de vida, y se puede constatar estas lesiones erosivas, formación de costras, realmente muy generalizada. Y lo que llamaba la atención son las lesiones a nivel palmoplantar con costras hemorrágicas. Y observen acá en las plantas mucha hiperkeratosis, costras hemorrágicas, mucha inflamación. Bueno, y nuestro planteo diagnóstico es realmente por la extensión de las lesiones, las características. Nos pensábamos en una distrófica, pero al tener esta hiperkeratosis palmoplantar ya pensamos en una forma simple, generalizada con hiperkeratosis palmoplantar, y esto se confirma con el estudio genético en CEDIGEA, donde nos confirman que la paciente presenta una mutación en el gen KRT14.
Entonces, nuestra paciente tiene una epidermolisis ampollar simple autosómica dominante. La paciente comienza con el tratamiento indicado por dermatología, pero teníamos el inconveniente que por estas heridas que presentaba en planta, ella ya tenía 1 año y medio y no podía caminar. Ella era traída llegaba a la consulta en brazos de su madre. Entonces nos planteamos si estas heridas podrían tener una buena cicatrización con oleogel Filsubez, y como no teníamos experiencia, consultamos con la doctora Florencia Fernández, que es una gran asesora nuestra, y ella, bueno, nos dijo que realmente oleogel es para las formas graves de epidermolisis bullosa y podríamos comenzar con ella para lograr la cicatrización de esas heridas. Realmente no había calzado para esta niña que pudiera andar bien, no podía caminar. Entonces, ella en febrero de este año le indicamos el oleogel en forma tópica por la gravedad de sus heridas y sobre todo por las lesiones plantares que presentaba. Al tercer mes de tratamiento comienza a verse una buena cicatrización de herida, la niña comienza a caminar y a los 5 meses de tratamiento la paciente no presenta dificultad para la marcha con una buena cicatrización de las heridas. Acá tenemos cómo comenzó y así como tenemos al 5.º mes de tratamiento, hemos encontrado la solución para nuestra paciente que ahora llega caminando y saltando a nuestro consultorio. Bueno, también se le aplicó a esta niña también en varias zonas de su cuerpo el oleogel y vemos entonces cómo cicatriza bien y cómo va también en ella reduciendo la cantidad de lesiones, de heridas. Al 5.º mes vemos como la espalda, muy pocas lesiones. Voy a presentar ahora el caso 4 y 5, son dos hermanos, uno masculino de 18 meses y su hermanita femenina de 8 años. Ellos vienen de zona suburbana del Paraguay, son derivados a nuestra unidad dermatológica por un facultativo con diagnóstico de epidermolisis bullosa. Ambos presentaban lesiones ampollares en zonas acrales, producidas al más mínimo roce y con prurito moderado. Ellos no tenían sus padres, no son consanguíneos, no hay ningún familiar con lesiones semejantes y como antecedentes perinatológicos no presentan los hermanos, como dato de interés. Nos llegan entonces con el paciente varoncito que presenta lesiones sobre todo en zonas de rodilla, de tobillo, en zona del dorso del pie, son erosiones, formación de costras. Y su hermana de 8 años también en zona de roce, con lesiones en tobillo, lesiones de cicatrices, de heridas. Y lo que llama la atención entonces que siempre debemos revisar a nuestros pacientes la lengua porque sabemos que eso nos orienta un poquito al tipo de epidermolisis que presentan. En este caso, la niña presentaba lengua por zonas depapiladas, lo cual nos hace sospechar entonces en una epidermolisis bullosa distrófica que realmente se confirma con el estudio de CEDIGEA. Ambos pacientes presentan mutación en el COL7A1. Bueno, esta es una variante que presentan los hijos, los padres no tienen mutación, por lo tanto, realmente pensamos en un mosaicismo gonadal en este caso de estos pacientes. Bueno, ellos comenzaron hace poco porque viene al control el hermanito que presenta lesiones erosivas a nivel de las rodillas y al mes de tratamiento vemos cómo viene cerrando la herida y a los 3 meses como ya hay un mejoramiento en la cicatrización de esas heridas. También su hermanita a nivel de los pies, ella presentaba muchas lesiones y también tuvimos muy buenos resultados.
Y por último, el caso número 6 es una paciente femenina de 12 años de edad procedente de zona suburbana del Paraguay que está en seguimiento multidisciplinario con nuestro centro con diagnóstico de epidermolisis bullosa distrófica por clínica y confirmado por genética. Ella comienza el tratamiento tópico con oleogel S10. Hace poco, hace un mes, y se constata en ella una disminución de la inflamación de las lesiones con mejoramiento en la cicatrización. Lastimosamente, nuestros pacientes son futbolistas, la mayoría de nuestros pacientes, a pesar de que, bueno, hemos hecho muchas charlas, ellos saben, son muy conscientes de su enfermedad, saben que cualquier roce, cualquier trauma les puede producir las ampollas, pero bueno, muchas veces tenemos que respetar y acompañarlos, y ella como futbolista presenta múltiples lesiones en ambas piernas luego de sus prácticas. Entonces tiene un diagnóstico molecular confirmado por CEDIGEA de una mutación en el COL7A1. Acá tenemos la niña que llega entonces hace un mes, porque hace un mes que le estamos indicando el oleogel por estas lesiones tan inflamadas, escoriadas, y al mes de tratamiento como hay una gran mejoría de las lesiones, disminución de la inflamación y cierre de las cicatrices. Entonces, un poquito hablarles del óleo gel S10, Filsubes, que es un gel cicatrizante que contiene el extracto seco de la corteza del abedul, tiene 10% de extracto seco, que en la mayor porcentaje está constituido por betulina, y el resto, el 90% formado por el aceite de girasol. Entonces, este gel tiene propiedades fixotrópicas porque al aplicarlo y extenderlo sobre la gasa, que es así como lo usan nuestros pacientes, es más fluido. Y una vez que se va a aplicar sobre la herida, se solidifica, o sea, para que se pueda adherir bien a la herida. Su mecanismo de acción es sobre las etapas claves de la cicatrización de las heridas en el periodo de inflamación, luego actúa en días en la formación de nuevo tejido, es decir, en la epitelización y proliferación de depósito, y luego de los 21 días ya tenemos una formación de una nueva barrera epidérmica, o sea, una remodelación. Esta pomada es un tubo estéril que una vez que se abre debe utilizarse y desechar el remanente. Debe utilizarse el gel en cada cambio de apósito hasta que la herida esté totalmente curada, que es aproximadamente cada 4 días. La aplicación es una fina capa de 1 milímetro en una gasa estéril, en un apósito estéril que no sea adhesivo. Es decir, que nuestros pacientes lo hacen de esa forma, pero también se puede aplicar directamente sobre la herida. De acuerdo a lo que observamos en nuestros pacientes, es cómodo de colocar y de conservar, no mancha ni se adhiere a la ropa, no tiene feo olor, calma el prurito, no arde, y lo que logramos es que los pacientes tengan menor carga corporal total de heridas a largo plazo. Quiero agradecer enormemente a la doctora Florencia Fernández por su tiempo, por su dedicación a enseñarnos cómo deben ser aplicados este producto, y bueno, ella es la que nos ha estado enseñando el seguimiento de todos nuestros pacientes. Como conclusión, en esta serie de casos presentamos nuestra experiencia en el tratamiento de pacientes con EBEN severas, con oleogel S10, Filsubes, y observamos que los pacientes experimentaron mejorías en las cicatrizaciones y reducción en la carga de las heridas. De acuerdo a lo observado, Filsubes fue muy bien tolerado, además que esos cambios de apósito que los pacientes hacían en forma diaria o cada 2 días se espaciaron mucho más durante el tratamiento con oleogel, y los pacientes señalaron que es fácil de aplicar dentro de la rutina de la curación de sus heridas. Bueno, con esto termino, agradeciendo mucho la atención de ustedes. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, doctora Olga. Hermosa la presentación. La verdad que es muy bueno ver que todos los tipos de epidermolisis ampollar han respondido al tratamiento y han tenido buena evolución. Eh, una pregunta que quería hacer era si los pacientes, una vez cicatrizadas las heridas, seguían usando el oleogel en la zona cicatrizal y si fue así, si vieron que tenían menos frecuencia de aparición de nuevas heridas en, en esos sitios de roce. Bueno, la verdad que una vez que cicatriza bien, ya no lo dejan de usar en esa zona, pero como sabemos que es una enfermedad que tiene una base genética, o sea que es una enfermedad que la van a seguir teniendo hasta que tengamos algún día las terapias génicas que podamos brindarles una curación total. Pero mientras tanto ellos siguen formando ampollas. Entonces, de repente en un área ya se curó, bueno, pasamos a otra área. Y en esa área que ya se ha curado, es muy difícil que vuelvan a formar las ampollas. Vale. Es muy difícil. Eso es lo bueno. Entonces, recalcar, ¿verdad? Que con este tratamiento, esa zona que quedó cicatrizada, es muy difícil que vuelva a formar ampollas. Y otra preguntita tenía que el doctor Torres Pradilla, cuando él compartió su experiencia con el uso de oleogel en la vida real, lo que nos contaba es que los pacientes habían mejorado el sueño y la autoestima también. Si también habían observado lo mismo en sus pacientes. Por supuesto, sí, 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 ellos calman, cicatrizando las heridas, ellos mejoran su calidad de vida, porque ya no tienen, disminuye el dolor, disminuye el prurito, eh, pueden hacer una vida como todos los demás chicos, se les ayuda muchísimo. Por eso es que nosotros, a través de estas campañas de concienciación, nosotros eso es lo que recalcamos, que es fundamental la cicatrización de herida en estos pacientes para evitar justamente las complicaciones, que es lo que les hace llevar una vida mucho más difícil. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no... No, yo quiero la verdad que comentar qué lindo trabajito, que la presentación fue muy linda, me encantó. Y sí, yo también pude ver a las nenas que se venían a hacerse. La vi a la que se puso a uno de los pacientes antes de colocarle la crema y no podía caminar cuando le hicimos el estudio molecular. Y después vino a control y a retirar el estudio y ya caminando y había sido con oleogel, que así, eso doy fe que pasó así. Que así, bueno, me parece que está muy bueno, es otra opción para tenerlo en cuenta. Y todo lo que sí viene a bien para los pacientes, obviamente que siempre es bueno. No, y tal vez un Bueno. comentario que quería hacer es que todavía en nuestro país no está, o sea, si bien está aprobado por FDA y EMA, no está, está en proceso de registro por el ANMAT y que se espera que a mediados del año que viene ya sea más fluido el trámite, porque ahora hay que hacer todo un trámite de muchos papeles que hay que presentar a las obras sociales para poder adquirirlo. Así que falta poquito, quién sabe, para que sea como más accesible para los pacientes. Belén, ¿quería decir algo? No. Bueno, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Estás Bueno, muchas muteada. gracias a ¿Decís todos, a algo, la doctora Belén? Olga. Ah, No, está todo, conozco bastante el tema y está perfecta la presentación, muy buena. bueno, muchas gracias. Bueno, Bueno, hay ahora vamos. ¿Qué? disculpen, hay una Sí. preguntita en preguntas, no sé si la quieren ver. No, el costo dice del óleo gel, pero... No, No lo no, no sabemos. en el chat, sino en Ah, ok. preguntas. Si quieren ya la leo yo directamente. Dale. Preguntan, bueno, comentan que ha visto algunos casos que usan antibióticos molido o levotiroxina en los geles utilizados en las heridas. ¿Hay algún estudio con respecto a esto? No que yo sepa. Yo no tengo experiencia. Nosotros tampoco. No, la verdad que no. Bueno, será cuestión de empezar a ver, porque si alguien lo usó, debe ser que habrá tenido un buen resultado. Vamos a ver. Tal Vamos a vez en otro grupo analizar. de pacientes. Claro. Bueno. No sé si no hay otra pregunta más, entonces vamos a hacer un pequeño intervalo de 10 minutos. Mire que ya está el doctor Peter Marinkovich acá esperando para la próxima charla que va a estar genial. Pero hacemos un poquito de avisos como para poder acicalarnos y volver acá en 5 minutitos. Bien, no, igual tenemos que ver esto, estar muy atentos para todos estos videos que nos van a mostrar todas las cremitas y las posibilidades de tratamiento que tenemos con los distintos laboratorios que nos han sponsoreado este espacio.
Muchas gracias. Gracias. El cuprón es una matriz de origen biológica, o sea, es una matriz que tiene un componente dérmico completo, acelular, esterilizado por radiación gamma. Este material, una vez implantado en los lechos, uno logra que se integre al organismo y rearme una estructura dérmica similar a la dermis que perdió en la lesión. A partir de eso uno puede hacer la cobertura con un injerto ultrafino o esperar a la epitelización periférica.
Paredes Bash resulta ser un limpiador natural ideal que promueve un entorno óptimo para la cicatrización. La solución para heridas Bash se elabora con 330 ppm de ácido hipocloroso, lo que supera los niveles encontrados en otros limpiadores. Un proceso electroquímico propio llamado Natural Zone Technology 5.5 garantiza que la formulación del producto siga siendo eficaz y seguro como limpiador durante toda su vida útil. La solución para heridas Bash elimina eficazmente muchos patógenos comunes, incluyendo hongos, esporas y cepas bacterianas multiresistentes. Además tiene un efecto antibiofilm, el cual ha sido demostrado en pruebas in vitro con biofilms maduros. Aunque puede aplicarse de varias maneras, la forma más sencilla es empapar una gasa de Bash y dejarla sobre la herida, incluyendo la piel perilesional, durante 3 a 5 minutos y luego realizar un suave arrastre mecánico. Al ser 100% natural, no requiere enjuague. Los estudios clínicos también demuestran que la irrigación con Bash es eficaz para el desbridamiento y bajar la carga bacteriana, lo que mejora la cicatrización, reduce la necesidad de procedimientos quirúrgicos y permite una alta precoz en comparación a tratamientos con suero fisiológico. La solución para heridas Bash ha demostrado ser un limpiador óptimo para el tratamiento clínico de heridas, sin efectos secundarios ni citotoxicidad, promoviendo un entorno de pH ideal para la cicatrización de las heridas. Bueno, en punto vamos a comenzar con este espectacular módulo 2 de Aprendiendo con los Maestros 2, porque son todos maestros. Recuerden, hoy es el Día del Maestro, conmemoramos en todo en nuestro país y
Latinoamérica, el Día del Maestro, y qué mejor que estar con el profesor Marinkovic. Pero bueno, voy a presentar la mesa. Aquí en esta nos acompaña la doctora Laura Balinotto, ella es biotecnóloga desde el primer día, junto con Mónica Natales, Silvina Luzo, están en CEDIGEA y son los responsables de los que nos hacen los estudios moleculares y gracias a ellos llegamos también a una gran parte del diagnóstico. Y el doctor Sebastián Menassi, que es jefe del Hospital de Genética, del Hospital de Clínicas, también lo consultamos bastante seguido. Bueno, muchísimas gracias y los dejo en esta mesa brillante. Bueno, y como secretarios tenemos a Juan Proaño, que es dermatólogo, y a Silvia Rossi, dermatóloga pediatra del CEMIC y Municipalidad de Escobar. Peter, before we start, I want to make sure that you are listening to the English channel. Have you, you have the more icon at the bottom, and then you can choose interpretation. Okay. Got it. So now you can hear the nice things that I am going to say about you. So. Bueno, entonces, en esta módulo 2 de Aprendiendo con los Maestros, la primera charla va a ser a cargo del doctor Peter Marinkovic. Él es director de la Clínica de Enfermedades Ampollares y profesor asociado de dermatología en la Universidad de Stanford. El doctor Marinkovic es uno de los principales referentes internacionales en epidermolysis bullosa, impulsando avances decisivos en terapias génicas, incluido el desarrollo de la primera terapia génica aprobada por la FDA en 2023. Otra cosa muy importante fue que hace unos días, en reconocimiento de su trayectoria, recibió el diploma honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, nos estuvo visitando y la verdad que aprendimos muchísimo de esa visita. Y ahora entonces vamos a escuchar su charla sobre terapia génica en epidermolysis bullosa. Thank you for the very kind introduction. And it's very nice to be with all of you today again. And I still remember the wonderful hospitality and wonderful friendship that we have together, our two departments. And I'm very honored to be able to give this lecture. And I also invite all of you to ask questions. Please, this is an interactive discussion, so I would be very interested to, answer and speak with you about these issues. So let me share my screen here. Okay, good. Are you able to see it okay? Okay. Yes, perfect. Okay, good. All right, well, today I will talk about gene therapy for epidermolysis bullosa. And it's something we've been working on for a number of years. And so many of you know about this disease. It can be a very severe disease. It can be characterized by very severe erosions and scarring that can occur over the entire body. It can produce such significant scarring that the hands can be actually encased in an area of scarred skin. We call that pseudosyndactyly. And as you can imagine, it's not only very painful, but it's also disabling, and that the patients have severe limitations of using their hands. To make matters worse, these patients can also get internal involvement. They can get involvement of the esophagus, which I think we will talk about in one of our abstracts after this talk, as well as squamous cell carcinoma. And so it used to be these patients died early in life due to infections, but now that we have better antibiotic treatments, now they're unfortunately dying in the second and third decades of life
due to these squamous cell carcinomas, which are highly invasive, and they're thought to arise from the many years of chronic wounding that these patients develop, along with the scarring and fibrosis. So up until the present time, all we've been able to do to treat these children and adults is supportive care. And so the important points of the supportive care would be trying to optimize the wound care. So you would do encourage dressing changes every day or every other day, using nonstick dressings, plenty of ointment. You don't want to use tape on the skin because that will pull the skin off, as well as treating infection. These patients are regenerating large amounts of skin all the time, and so they need improved nutrition. And things like the esophageal strictures and the oral erosions that they can develop can be barriers to this nutrition. So we need to sort of really optimize the nutrition in order to promote the wound healing. These patients can develop an anemia, probably due to inflammatory mechanisms. And so we need to be able to treat the anemia to promote the wound healing. And of course, we need to stop these squamous cell carcinomas. But with all these measures, it is frustrating because even though we can do all of these things, we cannot stop the blistering, and we are helpless as we watch the new blisters form. And so we need something to be able to make the skin stronger and to be able to help these patients. So the defect of dystrophic epidermolysis bullosa is a mutation of the gene that codes for this protein called collagen 7. And it is you can think of it as a kind of a glue that holds the epidermis to the dermis. And it's present in the basement membrane. And this kind of shows how it's assembled. And then once it assembles, it gets assembled into these large multimeric structures called anchoring fibrils. And the anchoring fibrils sort of fasten the basement membrane down onto the dermis. And in doing so, they can strengthen the skin and protect it from external trauma. So without collagen 7, the patient's skin is very fragile to even the slightest trauma. We call these children the butterfly children because their skin is so delicate like butterflies, and it's really true. So the goal that we have is to be able to put the collagen 7 back into the skin. And in doing so, we make the skin stronger and so that it will not blister. So the way that we put genes into the skin is we use viruses. This is the only efficient way to get the gene into the skin. But there's problems with putting viruses into the body. As you know, in this age of COVID, that our immune system is very sensitive to viruses, and it will create lots of inflammation and immune reactions when it's exposed to a virus. And this can occur in many different ways. And so this makes administering gene therapy into the patient's body, what we call in vivo gene therapy, very difficult. There was one patient who died many years ago after having repeated adenoviral gene therapy. More recently, people have started to use other less antigenic viruses like adeno-associated virus or AAV. But even with AAV, you can only use it once. And if you used it a second time, the immune system the reaction is really strong. So it's a significant limitation. So one of the advances that I'll be describing here is we're using a different virus, a new virus. It's called HSV1. And as you all know from your dermatology experience, that this is the virus that causes cold sores. And we know that cold sores, you can get them and they go away, then maybe 3 or 4 months or maybe a year or two later, they can come back. And so also we know that people have tried
many times with lots of effort to produce a vaccine against HSV1, but nobody has been successful. And so both of these things are reflective of the fact that the HSV1 virus, as it's been living with humans for many thousands of years, has evolved the ability to evade the human immune system. And there seems to be multiple ways that it can do this evasion. But one of the ways is by its ability of one of the viral gene products to bind to a very important antigen processing protein called TAP. And while it binds to the TAP, then it can stop being recognized by the immune system, and it can then go undetected. It's sort of like a criminal going undetected in the body. So if you have a herpes disease and it can't be cleared by the immune system, that makes it a very difficult disease. But if you can make the HSV1 virus mutate it so that it cannot replicate, and all it does is it just goes onto the skin and dumps the gene of interest into the skin, and that's all it does, it actually can be this immune evasion can make it a very effective gene therapy delivery agent, and so that you don't get the inflammation upon repeat application. And that's exactly what was done in this study that we did. We first did some preclinical studies using this virus that we call Beremagene Gaperpivac, or BVAC. And this virus contains 2 copies of the collagen 7 gene. And it's a HSV1 virus that's been replication defective. And so we found that it worked very well in our preclinical models. And so we started a phase 1/2 trial. And then this picture shows exactly how we apply it to the skin. We apply it in very tiny drops to the wounds. It cannot penetrate through intact skin, so we can only apply it to the wounds. And so then afterwards we cover the wounds up with plastic wrap, and we do this once a week. And it's very convenient. It fits in very nicely with the patient's typical wound regimen. And so we studied these patients getting applications of this drug for 3 months, and we were able to show that almost all the wounds healed, except for one. Then we re-enrolled this one patient at a later stage, and we're able to show that it healed on the second stage. And so, in contrast, you see the placebo-treated wounds. Sometimes they healed, sometimes they did not. And the wound healing is shown in this graph to the right. You see that in the beginning, both the placebo and the BVAC were healing. This is the placebo effect. This happens in many trials where you have the patients are starting, they start the trial and they take even better care of their wounds, at least for the first couple of weeks. But then what happens is that the placebo, once they heal, they get bumped and then they reopen because they're very fragile. And then they heal again and get bumped and reopen. Whereas the BVAC wounds, they heal and then they stay healed. And this is really the effect of the drug, is not the time to closure per se, but the durability. Once the wound closes, it's durable. And that's what anchoring fibrils and collagen 7 does, is it makes the wound healing durable. And that provides the best clinical benefit. This just kind of shows the nice consistent level of collagen 7. This green line is the collagen 7 after the gene therapy in the skin. And you see that it's pretty regular, and we have a nice amount of it consistently in the wounds. And then this shows beforehand, you see no anchoring fibrils in the patient's skin, but afterwards you see very nice anchoring fibrils, these banded structures coming out of the lamina densa of the basement membrane, looping around these interstitial collagen fibrils. So a nice ultrastructural recapitulation of the anchoring fibrils and localization of the human collagen to the patient's skin. So
complete molecular correction. So on the basis of this nice phase 1/2 studies, we went on to do a phase 3 study of multiple sites with several sites having consistent results. And in this trial, we took 2 wound pairs. One will be treated with the BVAC, the other with placebo. And we had 100% wound healing was the primary endpoint. So this is a very high bar. If it was 95% healed, it would not count. It has to be 100% healed at 6 months. And in addition, we took some of our extra BVAC and we treated other patient wounds as open label to provide more benefit and get more safety data. And so even though it was a very high bar of 100% wound healing, we were able to see a very significant difference in the primary wounds treated with BVAC versus a placebo. And we saw this both at 3 months and at 6 months. So on the basis of these studies, it was very clear that this drug did a nice job promoting the wound healing of these patients. And then as far as safety, people talk about the efficacy and the wound healing, which is great. But I think, one of the most significant advances, I think, is the safety. Like on this trial, we treated these patients weekly for 26 weeks, so 26 applications of the BVAC. But despite that, we saw no significant adverse events that were attributed to the drug. And, after 26 times, there was no increase in inflammation. And we did not see a decrease in the efficacy either. And so nobody had to stop the trial. And I think compared to the previous experience of in vivo gene therapy, this is just really, this is what really impressed me the most about these studies. And I think that this type of HSV1 gene therapy is going to be utilized in a lot of different clinical trials moving forward, not only the skin, but also other areas. This just shows one of those open label treatments of the patient that he started the trial. He had a greater than 10-year history of a wound that covered the entire back almost. And then by the end of the trial, he had almost completely healed that wound except for 2 small areas. These 2 small areas healed about 2 months later in October 2021. December 2021. And then at that point, the patient wanted to go back home. He was from Italy, so he went back to Italy to visit with his family for Christmas. And then he called me about over a year later and said he said he wanted to come back and get treated. And I thought he wanted me to retreat his back. His back had opened up again. But what actually happened was that his back still looked good 17 months off the therapy. And he wanted me to treat his legs. And this is May 2023. Today, in 2025, the back wounds still look really great. So, the variability of the durability is a little variable, but this shows you how durable the treatment can be over time. And then, in addition to using it on the skin, we're starting to explore using it on the eyes. This is a patient who he was one of the patients on the phase 3 trial, and we treated his skin, but he has also had eye problems. He was basically blind for several years. His eyes had scarred over because this is another effect of the dystrophic EB, and he had received corneal erosions and corneal scarring. And so he could only appreciate hand waving motion of the skin of the hand in front of the eye. That's all he could appreciate. And so what he had this sclerotic cornea removed, and then but the cornea rescarred back after it healed from the surgery, which is the typical situation. That's why most ophthalmologists do not try to remove these scarred areas of the cornea, because they know it'll just scar right back up again.
But this surgeon in Miami, who was on one of the clinical sites, he had this great idea of removing the scarred area of the cornea and then apply BVAC on a regular basis for several months while the cornea was healed. And as you can see, afterwards, the cornea was completely clear. And he actually had both eyes treated. And so he went from just being able to appreciate hand motion all the way to having 20/40 vision. So this is a child who was blind for several years, and now he can see again. So you can imagine what kind of a life-changing he has undergone during this time, and it's really great to see. And so on the basis of these studies, we're going to be starting, and sponsored by the manufacturer of this drug, Crystal Biotech. We're going to be starting a trial of eye drop BVAC to these patients to treat the eyes, and that will be starting in about a month or so. In addition, we want to be able to start to look at other ways to deliver this drug. For example, we want to put it under these dental trays and then have it go into the gums of these patients. So then they could utilize the floss and brush their teeth and maintain good dental hygiene. And we're trying to find other ways to be able to put it on other areas inside the mouth. One of the problems, like I mentioned before, is that the BVAC virus cannot get through the intact skin. And so what we're looking at doing is using a laser therapy, a fractional laser therapy that produces little tiny holes in the skin. We use it as dermatologists, I'm sure you use it all the time for your cosmetic patients for skin rejuvenation. So we've used this for many thousands, hundreds of thousands of patients with very good safety. And so we're going to be using the same technique onto EB patients' skin. And then we will dial the depth of the laser to just below the basement membrane here, as you can see in this panel C. And then we will apply the BVAC and be able to then treat intact skin. This will be especially useful for the hands because the hands show they don't blister so well. We have such a thick stratum corneum that when the hands get trauma, they don't open up in blisters, but you get hyperkeratosis, but no blisters. So it makes it impossible to use the BVAC because we have to put that into open wounds. So by making these little holes with the fractal laser and then applying the BVAC into these little holes, we'll be able to get the drug into the hands and prevent that really serious debilitating scarring that these patients get. It's probably one of the worst parts of the disease is the hand scarring. And so that's also ongoing as well, these studies. So what I've been telling you so far is what we call in vivo gene therapy, where we take the drug, ship it to the patient's home, and then put it directly on the skin. But there's another way also of doing gene therapy. It's a little more involved, and that is called ex vivo gene therapy. So in this process, you take a biopsy of the patient's skin, and then you grow the skin cells from the biopsy. In this case, I will first talk about how we grow the keratinocytes from the skin. And then we put the gene into the keratinocytes using a different virus called a retrovirus. And then the corrected cells are then grown up, and then we arrange these cells into grafts about the size of a credit card. And then we transport the grafts back to the patient's site, and then we apply them to the patient in the operating room under general anesthesia. And then we hospitalize the patients for 1 week because we want to make sure that the grafts stay well onto the skin and then they take and they stick to the skin. So it's a lot of work, but we've been able to show some success with this. This is what the grafts look like, and they're almost clear. And so this shows the results of this process in one patient where we have, here's the wound, and then we apply
the therapy, and we see that the wound still remains closed for 3, 6, 12 months, and we can see some persistence of the collagen 7 during that time, and some evidence of anchoring fibrils as well. So on the basis of these, this was an early clinical trial. So on the basis of this early clinical trial, we did a phase 3 clinical trial that was just recently published in The Lancet about 3 months ago. And we showed a greater than 50% healing after 6 months in these patients. It's not exactly the same as the BVEC showed 100% healing, but this showed 50% healing at 6 months versus the baseline, and a very significant difference. And also, we showed a very significant difference in pain as well. So on the basis of these nice results, statistically significant results, the FDA has approved this therapy as well for the treatment of EB. So it's the second gene therapy that we have. So we've been working with EB for a very long time, since 1875. It was first discovered 150 years ago. And we had to do a lot of different characterization of the diseases at the clinical level, and then at the ultrastructural level. And we had to identify the genes that were involved and the proteins that were involved. And all of this work has laid the foundation for us to be able to actually do these types of gene therapies that we're doing now. And but we have another couple of very important milestones. That is the approval of the BVAC for the topical gene therapy in May of 2023, and now this ex vivo gene therapy, the ZevaSkin, as a second gene therapy for patients. And most of the patients now are in the United States are using the BVAC, and they're just beginning to start to use the ZevaSkin. So in addition to keratinocytes, fibroblasts in the skin also can produce collagen 7. And so these fibroblasts, you can actually isolate them from the skin and then put the collagen 7 gene into them. And then you could show that they can contribute collagen 7 into the basal membrane and correct dystrophic EB. So on the basis of those preclinical studies, we are also doing a phase 3 trial now of collagen 7 fibroblast gene therapy. It's sponsored by this company called Castle Creek. And in this process, we biopsy the patient skin, and then we harvest the fibroblasts from the patient's skin. And then we expand them. We put the collagen 7 gene into the fibroblasts, this time using a different vector called the lentivirus. And then after expansion, we inject these gene-corrected fibroblasts back into the patient wounds. And so this is sort of ongoing right now, and we're actually recruiting patients, and we've already talked about trying to get some Argentine patients to join this trial, which I'm excited about the potential for that. So I think I'd like to just thank all of the really smart people who have been working on this trial for such a long period of time. And also I'd like to thank the sponsors, and especially I'd like to be able to thank all of the patients, the EB patients, who worked with us on these trials and donated their time and efforts. And it was definitely a group effort to be able to make these advances. And we're not done yet. There's still many things we need to do, but at least we're starting to be able to bring some of these gene therapies to help these patients. So thank you very much for your attention, and I'm very happy to answer any questions. Bueno, excelente, como siempre. Vamos a ver si hay algunas preguntas. En el chat no hay nadie. No sé si alguno de los panelistas quiere hacer alguna pregunta. ¿Yo? Sí, dale. ¿En castellano? Lo Sí, sí. traducen. Nada, con respecto al tratamiento con fibroblastos corregidos, he hablado con un paciente al cual le han hecho este tratamiento en
estudio previo y realmente está muy contento y es más, está usando ahora el Vyjuvek y en realidad querría volver a hacer el otro tratamiento con el cual vio que había mucha mejoría. O sea, estuvo más de un año sin que se le abrieran esas lesiones, ¿no? Así que creo que es bastante promisorio. Eh, y además, lo que quería que por ahí mencionara, que era una de las cosas que habíamos estado hablando, era con respecto a al delivery del colágeno sin el vector viral. Oh, yes. Okay. I didn't mention this because we haven't done any clinical trials yet, but my group is developing a simpler type of therapy where we purify collagen 7 protein, and then we put the protein in a gel, and then we apply the gel directly to the wounds, just like we do the BVAC. In the mouse models, it seems to work just as well as the BVAC, but it's much simpler. There's no virus, and it's just protein in a gel. You know, we're putting collagen on our skin all the time, like in creams, shampoos, and so essentially this therapy would just be very similar to that, just using a different type of collagen. And so I'm excited about this. We hope to be able to start the clinical trials of the topical collagen 7 protein therapy by next year. And it's possible that, you know, we want to be able to work with treatment naive patients who haven't had other therapies yet. And so it's possible maybe we could talk with your department about maybe trying to recruit some treatment naive patients from Argentina. It's possible. Eso sería genial. Muchos pacientes están esperando que eso pase, así que apenas podamos lograrlo será genial. Yo tengo una pregunta por ahí para que se aclare un poco. ¿Cómo sería la diferencia de la aplicación de las terapias ex vivo de la retroviral con respecto, cuál es la diferencia con la que se hace con el antivirus? Okay. Well, I mean, one way to look at this, I think it's an important way, is what is the potential of carcinogenesis. And so with the BVAC, you have no potential for carcinogenesis because the virus does not incorporate into the chromosome. And on the other hand, the retroviral gene therapy, it does incorporate into the chromosome. And it has the potential to cause what we call insertional oncogenesis. And in this process, the collagen 7 gene is sort of randomly put into the chromosome by the retrovirus. And sometimes there's the possibility that the collagen 7 could be inserted into an oncogene or a tumor suppressor gene, and then can change the balance of cancer in the cell. And so this potentially could lead to cancers. And this is not theoretical. It actually has occurred in a trial of severe combined immunodeficiency treatment of lymphocytes in the patient's skin. It actually caused leukemia in some patients. So this Ziva skin uses the retrovirus, but we talked to the FDA about this issue, and it's generally felt that because we're applying the cells very superficially on the epidermis, that if a cancer does form, we'll be easily able to remove it just through surgery. And so that is the improved safety compared to using it on blood cells where once the cancer starts, it's hard to get rid of it, In the skin, it's a little safer. And then the third virus that we use is a lentivirus. And this is for the fibroblast gene therapy. And so it does incorporate directly in the chromosome, but it's not thought to be so random.
And it's the same lentivirus that's been used on many thousands of patients who've received CAR T therapy. And there's been no instances of viral cancer transformation in these CAR T therapies so far. So I would say the risk of the lentivirus, it's not totally absent, but it's extremely low. And so overall, I think that the risk of, the potential benefit of reducing the chance of having the cancers, the natural cancers that these patients get, which are fatal, is much, much greater benefit than the potential risk of these cancers causing cancer itself. So those are some differences in these different cancers, the way we utilize them. These viruses, I mean. Bien, perfecto, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hay varias. Hay varias. Voy a leer algunas preguntas del chat. Bueno, muchas felicitaciones. Quisiera saber si además de las lesiones, estos pacientes presentaron mejorías en cuanto a la inflamación y a otras complicaciones de la epidermólisis ampollar. Yes. I think this is a very good question. This is another aspect of EB that we have recognized for a long time, is sometimes there could be a great deal of inflammation associated with the skin lesions. And this seems to get worse as the patient gets older and the wounds become more chronic. There's this buildup of inflammation and fibrosis in the skin. And so what I found, I've been working with the BVEC now for over 5 years. And what I found is that when you have these really chronic inflamed wounds, sometimes it could take a lot of effort to be able to get the wounds to close. You have to, I found that the gene therapy is not a substitute for good supportive care. In some of these chronic wounds, the only way you'll be able to get the wounds to heal with the gene therapy is to provide the best supportive care, to treat the wounds, stop the drainage, clear off the fibrinous debris, try to reduce the inflammation or infection with antibiotics, promote good nutrition. All of these things you need to be able to get the wounds to heal. And with all of these measures, if you are able to get the wounds to heal while you're giving the patient the gene therapy, then once the wounds heal stably, then the inflammation can settle down, die down, and then the wounds can remain healed. But in these chronic wounds, you have to use all your best skills as a wound healing specialist or an EB doctor to try to get these wounds to heal while you're giving them the gene therapy. So it seems that the inflammation is something that can decrease the speed and the effectiveness of the gene therapy, and so that this remains something that we still need to tackle, as to what is driving this inflammation, and if we can better treat the inflammation, the gene therapy will work better as well. Bien, tenemos más preguntas. Preguntan si este tratamiento puede ser aplicado en la cicatrización de quemaduras de segundo y tercer grado. If they occur in EB patients, yes, but in normal patients who have normal collagen 7 in their skin, this therapy would not be useful, because there's already enough collagen 7 in the non-EB patients. Perfecto. ¿Hay más preguntas? Después de la aplicación de VVEC en el sitio afectado, ¿existe la posibilidad de recaer nuevamente en ese mismo sitio? It's possible. It depends. None of these therapies that I showed you are permanent. The BVAC, it can be very durable, and the Zivaskin can be very durable as well.
but none of them are permanent. And so at some point, the wound has the potential to reopen again. They seem to stay closed for a long time, but we would expect that they would reopen. But also, these are localized therapies. And so in the area we apply the wound will stay closed. But it's possible right next to the area where the treatment was applied, you could get a blister and open up because there was no treatment on that area. And if you are not careful and you look at an area, you see blistering occurring where you thought you applied the therapy, but maybe it's applying right next to the therapy, to the area where you applied the therapy, not in it. So this is something that as we evaluate these wounds and if they reopen up again, it's really important to track exactly where the therapy was originally applied, because it's very easy to confuse like a new area where the treatment wasn't applied, but it's very close to the original area. So we have to track these wounds carefully over time to evaluate this issue. But still, theoretically, this is not a permanent therapy. So this is something that it's not a cure, like we say, but it's a long-term corrective therapy. But the patient will have to continue to use these medicines throughout their life. It's not just like we say, one and done. It's not that. None of these therapies is that. Eventually, we want to get to that cure, one and done therapy, but we're not there yet. It's not going to happen overnight. It's not going to be tomorrow somebody has this discovery that everything is cured in one shot. It's always going to be like incremental, a little bit, a little better, a little better, a little better. And that's how we're going to eventually get to the cure. So I think anybody who tells you that there's a cure overnight or something like that, you have to really be question exactly what do they mean by that. Ujú. Sí, de todas formas, los avances que han logrado en estos últimos años son impresionantes. La verdad que dan mucha esperanza. Eh, bueno, hay muchos mensajes de felicitaciones y de felicidades por los avances que han logrado. No sé si alguien del panel tiene una Sí, pregunta. hay una pregunta acá en el otro chat. Ah, perfecto. Si cree que el tratamiento podría ayudar a la cicatrización de la piel de pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos clásico, que en ocasiones tiene lesiones con difícil cicatrización. Colágeno 3. Well, there actually is a collagen 3 therapy that the sponsor Crystal Biotech is exploring right now. And this is there's a collagen 3 gene that's put into the same type of HSV1 vector. It is being used for cosmetic purposes to try to treat photoaging and put collagen back in the skin. But there's the potential for utilizing the same kind of an approach for Ehlers-Danlos syndrome, especially getting it into the skin, getting it into the deeper connective tissues might be a little bit difficult, but there's the potential for that. There's the potential for that. Perfecto. Yo, mientras van diciendo las cosas y demás, acá me dicen muchos saludos del Frank de Mendoza, que me está mirando con mucha alegría. El niño que Que conociste cuando sí. estuviste en Buenos Aires. Oh, yeah, yeah. Whoa. And I see there's also Francis Pallison from Chile here. Sí, sí, sí. Nice to see you, Dr. Pallison. Sí, acá está Francis, pero no era él, el otro. ¿Qué tal, Francis? Bueno, si no hay más preguntas, por más que estamos un poco adelantados, Yeah, no sé, hello to oh, both friends. no sé si quieren que comencemos con los casos clínicos, así Sí, tenemos más sí, tiempo de sí. discusión. Muy bien, Eli, muy bien. Eli, no sé si estás preparada, ¿querés empezar? Te presento entonces.
Bueno, Bueno, doctor Marinkovic, ahora vamos a empezar con 3 casos que van a dar Bien. el equipo que más sabe de EB en Argentina. Así que, no, bueno, las tres Se van a poner celosos los que no profesiones. están, después me van a matar. Bueno, no No, podemos igual poner a sí, póngame todas. falta. Bueno, va a empezar Eliana Chela, que es pediatra, dermatóloga pediátrica e integrante del grupo interdisciplinario de atención de pacientes con diagnóstico de epidermólisis ampollar del Hospital de Pediatría Garraham. Así que bueno, vamos a escuchar este caso y después esperamos sus comentarios, doctor. bueno, muchas gracias por la presentación. Paso a compartir la pantalla. Se ve bien, ¿no? Todavía Se no está ve. en pantalla completa. O sea, ahora sí. Ahora sí, Perfecto. perfecto. Ahí quedó, perdona. Perfecto. Esperen que... Bueno, buenas tardes. En este caso les voy a presentar 2 pacientes con diagnóstico de epidermolisis ampollar congénita que asociaron calcinosis cutis. El primer caso es el de una niña de 5 años de edad con diagnóstico de epidermolisis ampollar distrófica recesiva que presentaba un compromiso severo de la enfermedad, con ampollas generalizadas desde el nacimiento, cicatrices atróficas, quistes de milium, anoniquia de las 20 uñas y alopecia cicatrizal. Tenía además erosiones orales, caries, anquiloglosia y microstomía, tenía una estenosis del tercio proximal del esófago, constipación y fisuras anales, presentaba además una desnutrición crónica y una anemia mixta y severa, y tenía una pseudosindactilia y retracción cicatrizal de las manos. Esta niña se realizó el estudio molecular en CEDIGEA, que mostró una variante patogénica en el exón 3 del gen COL7A1, compatible con epidermolisis ampollar distrófica recesiva, y actualmente se encuentra en búsqueda de la variante del otro alelo. Con respecto a su calcinosis cutis, había iniciado a los 4 años de edad y se localizaba en palmas y plantas. Al examen físico se podían apreciar estos depósitos redondeados de coloración blanco-amarillenta que se localizaban en las plantas, principalmente en los sitios de apoyo, como los talones y la región del tarso. A mayor aproximación podemos ver con mayor detalle las lesiones. Presenta además escasas lesiones de similares características a nivel de las palmas de las manos, principalmente en las eminencias tenar e hipotenar. Se realizó una ecografía de partes blandas que mostró imágenes puntiformes ecogénicas en el espesor del tejido celular subcutáneo, algunas con sombra acústica posterior, confirmando el diagnóstico de calcinosis cutis. Como estudios complementarios, se realizó un metabolismo fosfocálcico que mostró valores normales de calcio y fósforo, y para estudiar el compromiso renal se realizó un laboratorio y una ecografía que resultaron normales. El segundo caso es el de un varón de 8 años de edad con diagnóstico de epidermolisis ampollar distrófica recesiva, que también presentaba un compromiso severo de la enfermedad, con ampollas generalizadas desde el nacimiento, cicatrices atróficas, quistes de milium y anoniquia de las 20 uñas. Tenía además compromiso de la cavidad oral, constipación y fisuras anales, una desnutrición crónica, una anemia mixta y severa, y tenía deformidades en mitón en las manos y pseudosindactilia de los pies. Este niño se realizó el estudio molecular en CEDIGEA, que mostró una variante patogénica en ambos alelos, en el exón 81 de ambos alelos, con lo que se confirmó el diagnóstico de epidermolisis ampollar distrófica recesiva en homocigosidad. Con respecto a su calcinosis cutis, esta había iniciado a los 3 años de edad y se localizaba en las plantas. Al examen físico se podían apreciar depósitos blanco-amarillentos y puntiformes a nivel de las plantas de los pies, principalmente a nivel del talón, la región del tarso y el borde lateral externo de los pies. En esta foto
podemos ver más en detalle las mismas lesiones, además de las cicatrices atróficas y la pseudosindactilia de los dedos. Se realizó una ecografía de partes blandas que mostró imágenes ecogénicas tanto en la dermis como en el espesor del tejido celular subcutáneo con sombra acústica posterior, confirmando el diagnóstico de calcinosis cutis. Como estudios complementarios se realizó además un laboratorio con metabolismo fosfocálcico con valores de calcio y fósforo normales y una valoración del riñón con laboratorio y ecografía dentro de parámetros normales. A ambos pacientes se le indicó un tratamiento con tiosulfato de sodio local, pero ninguno de los dos pudo iniciarlo aún. Con respecto a la calcinosis cutis, se describe como el depósito de sales insolubles de calcio en la piel en las partes blandas. De acuerdo al mecanismo mediante el cual se produce, se clasifican 5 tipos. La distrófica es aquella en la cual existe daño tisular que lleva al depósito de calcio con valores normales en sangre de calcio y fósforo. La calcinosis metastásica se produce cuando existe aumento en sangre de calcio y fósforo que se deposita en los tejidos normales. En la calcinosis cutis idiopática no hay ni daño tisular ni aumento de los niveles de calcio y fósforo. La calcinosis iatrogénica se produce por el acto médico, habitualmente por la extravasación de sustancias como el gluconato de calcio o los fosfatos. Y la calcifilaxis es la calcificación de las paredes de los vasos que ocurre en pacientes con insuficiencia renal aguda sometidos a diálisis. Con respecto a la calcinosis cutis distrófica, es la forma más frecuente de calcinosis cutis y las causas más frecuentes son las enfermedades del colágeno, como la dermatomiositis o la esclerosis sistémica, aquellas enfermedades que comprometen las fibras elásticas, como el pseudosantoma elástico, las neoplasias cutáneas, como el pilomatrixoma o los quistes triquilemales, y también puede ser secundaria a traumatismos. Con respecto a la relación de la calcinosis cutis en pacientes con epidermolisis ampollar, se describen 3 pacientes en la bibliografía. Este primer paciente que vamos a mencionar es una publicación del año 1987 que se trata de una mujer de 40 años de edad que tiene un diagnóstico por biopsia, no por estudio genético, de epidermolisis ampollar distrófica dominante, y esta paciente había consultado a la guardia de un hospital por dolor abdominal secundario a un traumatismo por un accidente de auto. Cuando se le realiza una radiografía y una tomografía se observa la calcificación de la fase lateral de la pelvis y también del hipodermis. En esta segunda publicación vemos una paciente con mucha similitud clínica a los casos presentados. Se trata de una niña de 6 años con diagnóstico de epidermolisis ampollar distrófica recesiva confirmada por estudio genético, que presentaba lesiones compatibles con calcinosis cutis en las palmas y en las plantas que se confirmaron por radiografía, y en ellas se estudió por laboratorio los niveles de calcio y de fósforo que se encontraron dentro de parámetros normales, por lo que se asumió la calcinosis cutis como una calcinosis distrófica. Y la última es una bebé que había nacido con una aplasia cutis del miembro inferior izquierdo, que a los 4 meses de vida ya había cicatrizado, que no presentó nuevas lesiones hasta en su crecimiento, por lo cual se la asumió como una dermolisis bullosa transitoria del recién nacido, que por estudio molecular correspondía a una epidermolisis distrófica dominante, y que al año de vida desarrolló depósitos de calcio sobre la cicatriz. En esta bebé también se estudiaron los niveles de calcio y fósforo en suero que resultaron dentro de parámetros normales. Entonces, el interés de presentarles estos casos es mostrar una asociación extremadamente rara de epidermolisis ampollar congénita con calcinosis cutis, destacar que el tipo de epidermolisis que presentaron todos los pacientes fue la forma distrófica, algunos recesiva y otros dominante, que todos los casos en los que se les estudió el metabolismo fosfocálcico, los valores eran normales, por lo cual correspondieron a calcinosis cutis distrófica, y que si bien se propone como un probable mecanismo de producción de la calcinosis cutis el daño tisular, llama la atención la baja frecuencia de presentación en este grupo de pacientes. Bueno, muchas gracias por su atención a todos. Excelente presentación. Peter, si querés hacer comentarios sobre este caso, sobre estos casos. Sure, sure. I think this is super interesting. You know, most of the time when we have these calciphylaxis, there's many causes, but a very common cause
is association with connective tissue diseases and chronic systemic inflammatory disease. And, I think this kind of reflects back to what we were talking about before as far as how much inflammation we see in these patients. These patients can get, chronic anemia that we think is due to systemic inflammation. They can get like a heart failure, which could be due to systemic disease. And we see so many systemic markers of inflammation in these patients, like the ESR and the high serum ferritin. And so it's not so, it's really remarkable you have so many great cases linked together, but it kind of makes sense from the standpoint of what we know about the EB patients, how their disease can not only be like a localized skin problem, but more of a systemic effect. And that can lead to systemic manifestations like this calcinosis cutis. And so I think it just kind of points to the fact that EB not only is like a traumatic disease, but it's also an inflammatory disease too. Excelente, muchas gracias. Doctor Pallison, no sé si quiere agregar algo. Está muteado. Está muteado. Ahí. Sí. Bueno, muchos saludos a todos. ¿Qué tal? Efectivamente, todo lo que se ha hablado de inflamación crónica puede ser un gatillaje para poder llevar a calcinosis. En nuestras series, por lo menos en Chile, no hemos visto calcinosis cutis, pero está publicado, está documentado y es una excelente traducción de lo que es mecanismo inflamatorio. No sabemos bien cuál es el mecanismo, pero finalmente hay depósito de calcio en otras enfermedades del mesénquima, así que todavía queda harto por investigar. Muchas gracias. Realmente muy interesante. Como siempre, brillante, Eli. Te felicito. Gracias. Muchas gracias por todos los comentarios. Hay felicitaciones en el chat también de Marcela y de Mariano González. Gracias. Perfecto. Bueno, pasamos al siguiente caso. Dale. Les presento entonces para el próximo caso a Silvina de Freijó. Ella es médica pediatra y dermatóloga pediatra de la provincia de Salta, aquí en Argentina. Eli, porfa, deja de compartir. Así puede compartir Silvina. Ay, gracias. Silvina, no estás muteada, pero de todas formas no te escuchamos. Oh my God. Cosas que pasan. Si no, no hay problema, podemos ir viendo el video de la doctora Giobo. Espera que le aviso a Gustavo. Dale, ya la voy presentando si quieren. La doctora Mariel Giobo, ex jefa del Servicio de Dermatología del Hospital de Niños de Córdoba, en Argentina, y asesora del programa Piel de Cristal de la provincia de Córdoba. Es docente de la UCC. Hola a todos, soy la doctora Mariel Giobo de Córdoba, Argentina, y en esta ocasión me acerco a ustedes para compartir esta paciente que, bueno, nos dejó mucha huella, una EB con alto compromiso mucoso. Esta vista que están viendo es una vista panorámica de nuestro Hospital de Niños de Córdoba, Argentina. Les voy a presentar una adolescente que hoy tiene 19 años, que al nacer era una niña adecuada para su edad gestacional, que pesó 2,7 kilos,
y tenía un antecedente muy importante, una hermana con epidermolisis ampollar que clínicamente impactaba como una forma distrófica recesiva. Estas son las fotos de la etapa neonatal de esta niña. Fíjense, una mucosa bucal muy brillante, una lengua brillante, una lesión ampollar en el labio inferior, una ampolla tensa en uno de los dedos. En estas próximas pueden ver áreas denudadas importantes, algunas distrofias unguiales con algunas pérdidas de uña. Y aquí un dato muy importante, porque ustedes recuerden, 19 años atrás no había ningún estudio molecular y la lengua nos iba orientando a esta presunción diagnóstica de B distrófica. ¿Qué pasó? Se nos perdió la paciente y apareció 3 años después con una piel casi indemne, sin lesiones, cosa que nos confundía. Pensábamos, esto será una forma distrófica, pero con esta lesión erosiva vulvar muy importante, muy dolorosa, simétrica, que nos obligó a pensar en otros diagnósticos o si esto pertenecía a la misma enfermedad. Por eso hicimos ecografía renal e hicimos una biopsia cutánea, donde ustedes pueden ver este desprendimiento importante dermoepidérmico, esa ampolla profunda subepidérmica, donde el techo es la base de la epidermis. Bueno, acá la ven a los 9 años, fijen la lengua, en la lengua podemos ver áreas totalmente despapiladas, una buena dentadura, una piel casi sana y solo teníamos estas lesiones de uñas. La lesión de vulva cada vez se iba agravando y profundizando con un intenso dolor y comenzó con cierta disfagia o dificultad para tragar, manera tal que hicimos un estudio de imágenes donde vemos esa indentación de la pared esofágica por debajo del plano cricotiroideo. Esto obligó, ¿no es cierto?, a una dilatación esofágica con el balón biliar. Bueno, finalmente pudimos acceder al estudio molecular gracias al equipo de CEDIGEA, donde pusimos en evidencia que estábamos frente a una paciente que tenía una EB distrófica recesiva, donde el alelo paterno era la variante, el exón 3, y el alelo materno era el exón 107. Observen cómo la lesión vulvar se iba agravando, especialmente cuando tuvo 12 años, se tornó muy recalcitrante. Incluso fue evolucionando, llegó a la edad de 16 años, ya con sus primeros intentos de relaciones con otros compañeritos, y realmente era una situación dramática para ella sufrir esta enfermedad. Acá la pueden ver, ya con sus 16 años, las lesiones cutáneas ausentes. Eso es muy importante a considerar, y sí tener presente esa lengua semidespapilada y algunas uñas distróficas. Un poco esto muestra toda la evolución. La última foto que están viendo es hoy, a los 19 años, me la mandó ella, donde la lesión genital persiste y es muy dolorosa, y en ocasiones, bueno, muchísimas veces con sus ideaciones suicidas, acompañándola con el equipo de salud mental. En esta criatura hemos probado todo ungüento conocido, incluso llegamos a usar corteza de abedul sin grandes cambios. Eso no está indicado en mucosa, pero lo indicamos. Ya con 19 años ha recibido 2 dilataciones esofágicas y, por supuesto, siempre el acompañamiento del equipo de salud mental. Bueno, nos pareció muy interesante porque esta niña con su hermana formó parte de este estudio que ya está publicado con alto compromiso mucoso, donde en realidad son 11 pacientes en 10 familias, donde el fenotipo es el mismo, pero no tienen ningún compromiso en los pliegues. Y el genotipo de todos estos chicos está en el exón 107.
Es importante destacar la afectación importante mucosa sin compromiso de pliegues. Eso hace la diferencia con la forma inversa. La forma inversa localiza en las zonas húmedas, en los pliegues. En cambio, esta de alto compromiso mucoso tiene una importante afectación mucosa que va a ir apareciendo en el tiempo. Esta niña inicialmente no tenía casi nada más que una lengua semidespapilada y con el tiempo agravó su lesión mucosa severa. Por eso es muy importante alertarse y hacer el estudio molecular en todo paciente que tiene una EB y tiene compromiso mucoso. Y aún no lo tenga, lo puede llegar a tener a futuro, como pasó con nuestra paciente. Es decir, que la no afectación cutánea no saca del medio a las EB distróficas recesivas con alto compromiso mucoso. Bueno, esto es un adorno de la presentación, es la clitoria cordobensis o albergilla serrana. Fíjense el aspecto de vulva que tiene, la encontramos caminando por los cerros de Córdoba. Muchísimas gracias por su atención. Qué difícil, ¿no? Con esos pacientes. Bueno, la doctora mandó su grabación porque no podía estar presente en este momento, pero igual si hay algún comentario, todos los vamos a saber aprovechar. Así que adelante, Peter, y después Francis también, por supuesto. Esperamos tus comentarios. Francis, would you like to start? No se peleen, no se peleen. Okay, I'll start. So I think this case kind of illustrates the need for not only skin gene therapy, but we need to get these therapies to the mucosal surfaces too. Esophagus, genital mucosa, oral mucosa, eyes. These are all very important. As far as the distribution, it's very unusual. Usually when you have this degree of mucosal involvement, you also could have, armpits and sort of an inversa type of a cutaneous involvement. So this is very unusual. I would predict if we were to produce a collagen 7 that had this exon 17 glycine substitution, and you could make it recombinantly and then test it in the laboratory, probably what you would be able to show is that as you heat this degree by degree and get it over, like, say, 38 degrees or 37 degrees centigrade, then you will start to see some of the unfolding of the collagen 7 trimer. And it seems my guess would be that proline or the glycine there at the exon 117 position is probably very important in maintaining the triple helical stability, and that if you heat it, then that brings that instability in the molecule fall. Bueno, Yo estaba pensando en cómo tratar a esta pobre niña, qué alternativas tenemos, porque ya se ha visto que han hecho muchas cosas y hay dos cosas que hemos estado usando nuevas en Chile. Hay un láser rojo que lo usan los dentistas para erosiones mucosas dentro de la cavidad oral, que hemos visto muy buenos resultados. Y lo otro es que estamos con un protocolo de lágrimas artificiales derivadas de líquido amniótico, que es el protocolo LIXA, en la, en la curación de úlceras corneales. Y la verdad es que hemos visto resultados muy, muy buenos. Elixir es una compañía americana, pero la base
del tratamiento es algo simple, es algo que está al alcance del presupuesto de pueblos latinoamericanos, que son líquido amniótico, que contiene información de colágeno 7 que podría, y se usa en mucosas, tanto mucosas de superficie ocular, y no tiene otro efecto adverso. Sería espectacular porque realmente la calidad de vida de estos pacientes es muy difícil. La chica está con tratamiento, o sea, psiquiátrico, de la angustia y del dolor que le produce las que tenemos nosotros, que bueno, son estas familias. Probamos todo como hizo Mariel Giobo y la verdad que no hay mucha mejoría. Estamos ansiosas por los trabajos de investigación para ellas, para que a ver si les cambia un poco todo, porque obviamente que hacemos desde el clobetasol, antiinflamatorio, de los antibióticos, de los inmunomoduladores, antipruriginosos, pero realmente es un calvario. Que así tengan en cuenta los dos y avísennos, así damos a los pacientes. Hay una pregunta en el chat sobre segregación de las variantes en la familia y cómo se trabaja en conjunto con genetistas o genodermatólogos en estos casos. Si quieren, yo hago algún comentario al respecto. En este caso, como en muchos casos, se hace segregación en los progenitores para confirmar la fase de las variantes, o sea, para confirmar cuando uno detecta en un estudio, por ejemplo, de Sanger o de Next Generation Sequencing, que un paciente tiene dos variantes en determinado gen. Estudiando a los padres, uno puede confirmar que cada una de las variantes que tiene ese paciente está en uno de los alelos, ¿no? En los cromosomas diferentes, lo cual terminaría confirmando el diagnóstico de una patología autosómico recesiva. Sobre segregación en otros miembros de la familia, uno podría estudiar a tíos o podría estudiar a hermanos no afectados para ver si hay un estado de portación. Para una patología autosómico recesiva sería difícil que esa persona siendo portadora a futuro esté en pareja con una persona que sea portadora también, excepto que exista consanguinidad, endogamia o alguna comunidad pequeña. Pero bueno, se podría hacer ese tipo de estudios de segregación como para completar el asesoramiento genético familiar. Y bueno, sabiendo que ambos padres son portadores de la misma patología autosómico recesiva, se asesora también con este 25% de probabilidad de recurrencia hacia próximos embarazos. ¿Podría ser de nuevo a pesar de ser recesiva? Sí, por supuesto, podría alguno de los padres ser el primer caso de esa variante. Generalmente vemos más variantes de nuevo de tipo dominantes, pero podría haber, digamos, también tranquilamente una variante recesiva que aparezca de nuevo en alguno de esos padres, o incluso podría un hijo ser afectado, uno de los padres portador y el otro padre no portador, y que haya aparecido de nuevo una de las variantes en ese otro alelo. ¿Sí? Trabajo junto a genetistas y dermatólogos. Los genetistas son muy pocos, por lo menos en Argentina, entonces trabajamos cuando estamos disponibles en multidisciplina con los dermatólogos, con los biólogos moleculares, pero bueno, depende un poco del contexto y de la disponibilidad de genetistas como especialidad. Y bueno, después hay una pregunta, pero creo que un poco la han respondido. Si una paciente, un diagnóstico a tiempo puede modificar sustancialmente el tratamiento o el pronóstico. Bueno, creo que es un poco lo que mencionaba la doctora Mansur, que por ahora no hay grandes terapias, digamos, disponibles que puedan modificar este tipo de casos. Una aclaración nada más que con respecto a esto, y con respecto más que nada a este grupo de pacientes, que la idea de presentarlos era poner un grupo de pacientes que se comportan como una BBS simple, que supuestamente cuando la ven con ese bajo compromiso cutáneo, lo consideran simple si no tienen el diagnóstico molecular y no le cuidan la parte mucosa. Con Graciela decimos siempre el énfasis en todo paciente, cuidar la parte mucosa hasta tener el diagnóstico molecular, porque la característica de estos pacientes es esa, que tienen baja compromiso de piel, no le cuida la parte mucosa, y recién la parte mucosa, la afectación aparece a partir de los 3, 4 años.
Por suerte, nosotros podemos diagnosticar a estos pacientes desde que nacen, y si los cuidan, se retrasa también la aparición de la cuestión mucosa y es menor. No se va a poder evitar tal vez, pero sí disminuir ese compromiso. Creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque no, la cura, como dijo el doctor, no está, pero sí se puede mitigar la afectación. Y la otra es que no se olviden de mirar las uñas, porque todos tienen diagnóstico de EB simple, pero si se fijan las uñas que hubo pérdida o distrofia, duden de ese diagnóstico hasta que no tengan el molecular, ¿no? Todos los pacientes tuvieron eso, todos ven, pero yo lo mío es simple, pero por dentro me estoy muriendo, me duele para ir al baño, para digerir, entonces no es simple. Entonces eso también tiene que hacerlos notar. Bueno, hay otro, a ver si se puede conectar ahora esta chica. No sé si Peter estará, pero Ahí está. ¿Ahora sí me escucha? sí, te ¿Se escucha escuchamos. bien? Perfecto, ahora sí. Perfecto. Genial. Bueno, ahí se ve bien la presentación. Sí. No, todavía no. ¿Estás compartiendo? Ahí estoy Ay, compartiendo. no. A ver, empecemos. Ahora te vemos a vos. ¿No? Igual por lo menos te Te escuchamos. escuchamos. Ya si te No, escuchamos, pero ¿se podés ve la decir el presentación? caso. No. No. Todavía no. Deja de compartir y volvé Eh, a compartir, a ver. ahora sí. A ver. ¿Ahora sí? Ahora va queriendo. Ahí sí. Perfecto. Y falta en Ahora pantalla sí. completa. Ahí Muy está. bien. Ahora Perfecto. Perfecto. sí. Listo. Buenísimo, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo les traigo un paciente con diagnóstico de epidermolysis ampollar. Este es un niño de tan solo 8 meses de edad, producto de un embarazo gemelar. Tiene una hermana sana. Es un bebé que nació prematuro, de 36 semanas, peso adecuado, que al momento de nacer ya presentaba una aplasia cutis en pie derecho y erosiones, ampollas en zonas de roce y en mucosa oral. Como complicación perinatológica presentó una meningitis por enterobacter con hidrocefalia, requirió la colocación de una válvula ventrículo-peritoneal y tratamiento con antibióticos. Como No, manifestación ya vi clínica que sí se podemos puede ver así ver por mi teléfono. Como manifestación clínica podemos ver que el paciente presenta erosiones, ampollas y heridas grandes en zonas de roce. Acá podemos observar el pie derecho donde presentaba su aplasia cutis, cómo fue repitelizando con el tratamiento con las membranas hidrocoloides. En el pie izquierdo también presenta lesiones por zonas de roce, también presenta compromiso a nivel genital con erosiones, también podemos ver un hidrocele. En mucosa oral también podemos ver la presencia de lesiones ampollares en labios, en lengua. A veces presentan ampollas muy grandes que requieren ser pinchadas en el momento en forma urgente porque esto le genera mucha dificultad al niño para deglutir y, bueno, molestia y dolor. Y también podemos observar cómo presenta una lengua que ya se empezaba a evidenciar una lengua lisa depapilada. A nivel de la mucosa ocular, el niño, recordemos que presenta tan solo 8 meses y ya tiene mucho compromiso por la presencia de erosiones y úlceras conjuntivales, y esto ya va formando el tejido fibrovascular que se denomina panus, que es muy frecuente en esta patología, y esto va generando este velo blanquecino. Y va compensando con el ojo contralateral con un estrabismo. En la etapa neonatal se le hizo una biopsia en donde se informa una dermatosis ampollar subepidérmica, pero no es concluyente, con lo cual se hizo el estudio molecular en CEDIGEA, en donde se nos informa que hay una anomalía en el gen del colágeno tipo 7. En el alelo paterno presenta una sustitución de una glicina por una arginina, y en el alelo materno presenta una deleción de un nucleótido, generando un corrimiento en el marco de lectura. Ambas están descritas en el diagnóstico de las epidermolisis ampollar, en este caso distrófica recesiva, con lo cual hacemos el diagnóstico de esta entidad. Esta es una rara enfermedad genética que está causada por variantes en el gen del colágeno 7, y esto genera una falta completa o una disfunción del colágeno 7,
codificado. Y bueno, y esto principalmente afecta en las fibrillas de anclaje en la unión dermoepidérmica, provocando una fragilidad en la piel y en las heridas, una fragilidad cutánea con heridas y manifestaciones también extracutáneas. En cuanto a la clasificación, como es un defecto a nivel de la dermis, es distrófica y estas se clasifican en dominantes o recesivas, siendo esta última más severa la forma de presentación. Bueno, la clínica, en la etapa neonatal, se presentan con fragilidad cutánea, ulceraciones, que luego ya por la formación de ampollas y heridas va provocando una cicatrización, contracturas articulares, la pérdida distal de los dedos, fusión digital, las contracturas en flexión, el aumento del riesgo del carcinoma escamoso, a nivel de la mucosa oral, las úlceras, las ampollas y esta lengua depapilada y lisa, que es patognomónica de esta entidad. La cicatrización progresiva va generando la microstomía, la pérdida de los surcos, el apiñamiento dental, otras complicaciones como anemia, reducción de la densidad mineral ósea y la insuficiencia renal. A nivel ocular, la membrana basal epitelial corneal es similar a la piel, con lo cual es esperable también que tenga estas mismas lesiones que tiene nuestro paciente. Sin duda, el gold standard para el estudio, para el diagnóstico de estas enfermedades es el estudio genético, ya que nos va a definir el subtipo de enfermedad, la forma de herencia y la variante patógena. En cuanto a los tratamientos, actualmente están básicamente dirigidos a prevenir y mejorar las heridas y las infecciones. Pero como ya se habló anteriormente en las conferencias previas, tenemos nuevas terapias, muchas en investigación, pero algunas que ya fueron siendo aprobadas, como el Filsubez Ologel en el 2022 en distintos países y el Bijubes en Estados Unidos en el 2023. Como habló la doctora muy detalladamente, la doctora Olga Gutiérrez, este es un gel estéril tópico extraído de la corteza del abedul que tiene propiedades antibacterianas, antimicóticas, antivirales, antiinflamatorias, antitumorales y cicatrizantes, y sería la primera terapia que ha demostrado acelerar la cicatrización de heridas en estos pacientes. Por otro lado, lo último que tenemos es el Bijubes, que es la terapia génica tópica diseñada justamente para restaurar la proteína del colágeno 7 mediante la administración del gen del colágeno. La aplicación tópica repetida del Bijubes resultó en la expresión completa de la proteína del colágeno 7 y en la normalización de las fibrillas de anclaje. A nivel oftálmico, como también nos nombró recientemente el doctor Francis, está disponible en Chile el líquido amniótico en gotas oftálmicas, que por su alta concentración en colágeno se cree que podría ser muy beneficioso en estos pacientes, pero se está utilizando a partir de los 2 años. Nuestro paciente tiene tan solo 8 meses. Y por otro lado, tenemos también la terapia con Bijubes en gotas oftálmicas que estarían aprobadas a partir de los 6 meses y que se cree que por las similitudes entre la piel y la córnea se planteó la hipótesis de que podrían ser también muy beneficiosas a nivel ocular. Y les traigo el caso que nombró anteriormente el doctor Marinkovic, en la experiencia de este niño de 13 años que tenía una epidermolysis distrófica recesiva con conjuntivitis cicatrizante recurrente. A este paciente se le hizo una lisis quirúrgica de ese cimbléfaro con extirpación del panus y se administró el Bijubes 2 veces por semana durante 2 semanas y luego 1 vez por semana. Y se concluyó que la combinación de este tratamiento entre la cirugía, los cuidados diarios y el Bijubes tópico generó un cierre completo del defecto del epitelio corneal con ausencia de la recurrencia del cimbléfaro hasta 8 meses después de la cirugía. Entonces, como conclusión, yo traigo a este paciente con epidermolisis ampollar, que tiene la particularidad de tener un compromiso ocular severo a corta edad, y remarco la importancia y destaco la importancia de tener el estudio genético, en este caso de epidermolisis ampollar distrófica, para poder discutir cuáles podrían ser las terapéuticas adecuadas y las que tenemos al alcance en este momento y podemos ofrecerle a este paciente.
Bueno, desde ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Ahora vamos a escuchar los comentarios de los doctores. No sé si quiere empezar Peter Sí, o Francis. Dale, lo que Francis. estaba comentando Silvina, estamos recién en el protocolo de evaluación de ELIXA. Eh, ya vamos concluyendo el estudio con 7 pacientes que han cumplido todas las etapas del estudio. Todavía hay 7 más que están siendo enrolados. Eh, ha sido un producto con con un perfil de seguridad muy alto. No hemos tenido ninguna complicación ocular o irritativa con las lágrimas de líquido amniótico. Eh, sí hemos tenido resultados de que los pacientes que han terminado todo el estudio quieren seguir con las gotas porque les ha cambiado la vida. Ese es el- el- el estudio cualitativo, por lo menos. Estamos haciendo toda la evaluación de los objetivos con las mediciones oftálmicas de la cicatrización corneal. Pero pacientes que no podían abrir los ojos por meses, que vivían en la casa a oscuras porque tenían mucha fotofobia. Bueno, hemos visto que pacientes con las gotas de Lixa han empezado ya a abrir sus ojos a la duración de las úlceras corneales, que no hay una historia natural. Si ustedes van a la bibliografía, no hay una historia natural de qué es lo que pasa con una úlcera corneal, cuál es el- la cantidad de días que puede durar una úlcera corneal. Es muy variable y es muy variable paciente a paciente y secundario a las úlceras del mismo paciente en sí. Entonces hay que hacer un estudio controlando las úlceras que hacen previo sin las gotas LK y las úlceras usando las gotas LK. Y lo que hemos visto es que el tiempo de reepitelización de esa córnea se acorta muchísimo usando las lágrimas artificiales con líquido amniótico. Eh, Son protocolos que implican colocación de las gotas de líquido amniótico cada 2 horas y necesitan refrigeración, que es una de las cosas que hace más difícil su uso, pero es práctico y lo que buscamos en Sudamérica es cosas de alto impacto y bajo costo. Y eso es lo que esperamos que pueda ser una solución práctica para nuestros pacientes. En el estudio reclutan pacientes a partir de los No sé si Peter de quería los 2 años, agregar ¿verdad? sí, a partir de los 2 años. Es porque necesitamos también la infusión de, de las úlceras, que ellos nos den corneal, un dolor ocular. Eso ya nos hace ir y con unas cámaras especiales detectar si hay erosión corneal o no. Y esas máquinas especiales para determinar erosión corneal la podemos usar a partir de los 2 años. Pero no es porque tengamos alguna contraindicación del líquido amniótico en menores, sino que es por la facilidad que tenemos para observar las erosiones corneales. Bárbaro. Gracias. Yeah, No I sé would si just like alguien tiene to add, experiencia en algún paciente tan pequeño que tenga tanto compromiso ocular. Sí, lo hemos visto en pacientes distóficos recesivos, en las formas severas, hemos visto ¿Te cortan? compromiso Se está cortando un poco tu... temprano y muy severo.
lo que estaba comentando es que primero necesitamos validar el estudio fase 1, fase 2 que estamos haciendo en Chile. Una vez que ya completemos eso, podemos expandir nuestra población a niños menores. Bien, perfecto. Peter, ¿tus comentarios? Oh yeah, this is a really interesting case, and I agree with all of Dr. Pallison's comments. Um, there is a need to do a natural history of these corneal erosions, and that's one of the things that we're doing right now. Is Crystal Biotech is sponsoring a natural history study of these patients, and for several months, and this will be prior to starting the eye drop, the BVAC eye trial. And then the idea would be to compare what is known about the natural history of the corneal erosions before and then after the BVAC. And in this way, we can see the difference in the patient-reported outcome. Also, I think the amniotic therapy is really interesting, and I agree. I think low cost is super important. I would actually be interested in seeing what, like the combination of the BVAC and the amniotic treatment together. I think it could be like synergistic. It's possible. Como dice Peter, es sumamente difícil ver la historia natural del compromiso corneal. O sea, en este estudio nos hemos dado cuenta que el síntoma ocular de dolor ocular, apenas el paciente refiere la molestia, vamos corriendo con nuestra cámara especial para detectar erosiones corneales y hemos visto que no siempre se correlaciona dolor ocular con erosión corneal. Y lo otro que hemos visto es que pacientes se recuperan de la erosión corneal y pacientes se recuperan del síntoma dolor y la erosión corneal puede mantenerse por varios días más detectado por estas máquinas especiales. Así que eso también es una dificultad que tenemos, que no solo la sintomatología es la que nos va a decir si hay erosión corneal, sino que necesitamos este seguimiento con cámaras especiales para ver realmente la revitalización completa de la córnea. Yeah, that's one thing that we have not done is using the cameras. The natural history study that Crystal's doing is purely based on patient-reported outcomes. That's things they could fill out directly from their home, on the internet. So it makes it a little bit easier. Excelente, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta en el chat, pero es justo sobre la posibilidad de hacer un uso compasivo de gotas oftálmicas de líquido amniótico, que es justo lo que se estaba comentando. Así que bueno, muchas gracias Silvina. Si les parece, avanzamos entonces con la próxima disertación del doctor Pallison. Lo voy a presentar. El doctor Francis Pallison es médico cirujano de la Universidad de Chile, es especialista en medicina interna y dermatología y actual presidente de DEBRA Chile. El doctor Pallison ha sido referente internacional en la atención y apoyo a personas con epidermolysis bullosa, liderando la creación de guías clínicas y el trabajo de DEBRA Internacional. Así que, cuando quiera, doctor. Antes de que empiece, doctor, Peter, no sé si te quedas para esta charla, para la charla de Francis. Estás muteado. No te podemos escuchar, Peter. Yeah, Ah, yes, I can hear. está bien, está bien. Era solo para saber eso, porque si no ya nos despedíamos. Así que bueno, adelante, Francis. Eh, bueno, hoy día vamos a hablar de carcinoma espinocelular en pacientes con epidermolisis bulosa. Y como han visto, se repite este tema todos los palestrantes que han dado sus charlas han mencionado la importancia de esta complicación que vemos en
nuestros pacientes con epidermolisis bullosa. Y vemos nuestros pacientes que tienen heridas crónicas. Estas heridas pueden durar años y que dan una gran inflamación. Esa gran inflamación se perpetúa. Muchas veces llegamos a pacientes mayores que las heridas, pese a todos nuestros esfuerzos, difícilmente cicatrizan. Y ahí aparecen estas lesiones que son lesiones verrucosas, que a veces también son lesiones ulceradas con un comportamiento distinto, con mayor dolor, con mayor prurito, y necesitamos el diagnóstico precoz con biopsias para tener el diagnóstico. Tenemos que tener un muy bajo índice, un muy bajo umbral para poder tomar biopsias a la mínima sospecha de que puede haber un carcinoma espinocelular, porque estos carcinomas son tremendamente agresivos y rápidamente metastizantes. En este esquema vemos que la epidermis normal en los pacientes con epidermolisis se produce una herida que además es colonizada. Eso hace que haya mayor inflamación. Esa mayor inflamación va a producir un cambio en la dermis, en que se van a cambiar estos fibroblastos por miofibroblastos y fibroblastos asociados a cáncer. Esta perpetuación de la herida va a generar la liberación de algunas citoquinas, factores de crecimiento que van a llevar a aumento de la angiogénesis. Y finalmente vamos a ver esta fase tumoral después de años probablemente de esta inflamación crónica, en que hay una gran señal de Transforming Growth Factor beta, que es clave en la transición de una herida crónica a un carcinoma espinocelular. En la publicación que hace el doctor Saus, que es muy, muy buena y se las recomiendo, él habla de todos los mecanismos a través de los cuales una herida crónica puede llegar a un carcinoma espinocelular. Y lo que concluye es que todas parten de una desregulación de la señal de Transforming Growth Factor beta. Esa desregulación aumenta los miofibroblastos, aumenta la deposición de proteínas de la matriz extracelular y que produce crosslinking del colágeno y fibrosis. Y esta fibrosis también es un factor gatillante del ambiente tumoral, tumorogénico, y que va a terminar en un carcinoma espinocelular. Estos cáncer asociado, fibroblastos asociados a cáncer, esa es una conversión que se ve precozmente en una herida que tiene una característica carcinogénica, y vamos a ver una disfunción y reducción de la vigilancia inmunológica para las células tumorales y una angiogénesis. Todo eso en contexto de una úlcera crónica, un impedimento de la cicatrización y esta inflamación crónica que perpetúa este círculo vicioso de señal de Transforming Growth Factor beta. Y el carcinoma espinocelular se puede ver en pacientes con epidermolisis bullosa distrófica recesiva severa, también en la forma intermedia, menos frecuentemente en las formas dominantes, menos aún en las formas de la unión y Kindler-EB, que está descrito también. Y este dato es bien importante para todos los que hacen genodermatosis. Los carcinomas espinocelulares se han detectado a partir de los 6 años. Ese es el reporte más precoz de un carcinoma espinocelular en un paciente con epidermolisis bullosa distrófica recesiva. Por lo tanto, el hecho de tener una corta edad no tiene que ser algo que descarte un carcinoma espinocelular, sino que tener una alta tasa de sospecha frente a úlceras que no cicatrizan. Ahora, el SEC es una de las principales causas de muerte en nuestros pacientes con epidermolisis bullosa severa. ¿Y cuál es el riesgo real? Estos trabajos son trabajos del doctor Joe David Fine, que son antiguos, son del 2009, y permiten darle número a este riesgo.
Sabemos que el riesgo acumulado de desarrollar un carcinoma espinocelular en pacientes con EDDR severa es de 7,5% a la edad de 7 años, de 67,8% a los 35 años y de 90,1% a la edad de 55 años. Es decir, que nuestros pacientes con población más de edad más elevada, tenemos que cada vez tener mayor sospecha de heridas que no se comportan con el patrón normal de la historia natural de esas úlceras en los pacientes. Ahora, ¿cuál es el riesgo de morir por carcinoma espinocelular? El riesgo de muerte por carcinoma espinocelular es de 38,7 a los 35 años, o sea, casi un 40% a los 35 años puede morir de un carcinoma espinocelular, y ese riesgo aumenta a 70% a los 45 años y casi un 80% a los 55 años si el paciente desarrolla un carcinoma espinocelular. Y lo que les quería mostrar es nuestra experiencia de 25 años de seguimiento de pacientes con epidermolisis bullosa, ver cuáles han sido nuestra experiencia clínica. Y este es un caso de un paciente varón de 32 años con una epidermolisis bullosa distrófica recesiva severa. Nos hemos dado cuenta que las mutaciones no predicen mayor riesgo de carcinoma, no tenemos mutaciones especiales que se asocian a carcinoma, y este paciente desarrolló una lesión en el tórax superior derecho y un tumor en el cuello. Esta es la característica de su lesión en el tórax superior y esa masa tumoral que rápidamente apareció en el cuello del paciente. Otro caso que tenemos es una paciente mujer de 41 años, también con una epidermolisis bullosa distrófica recesiva severa, en que resultó ser homocigota para esta mutación y tuvo una herida de rápido crecimiento en la mano derecha. Y esta paciente no acudió a control en la pandemia, desarrolló esta lesión en la mano y en esos periodos en que teníamos reclusión completa, no consultó y llegó con esta gran lesión de compromiso destructivo de la mano y múltiples lesiones de carcinoma espinocelular en la piel adyacente a su foco primario. Prácticamente había destrucción de tejido óseo. Lo que nos llamaba mucho la atención es que la paciente no tenía un dolor intenso, solo refería molestias, probablemente por el compromiso del nervio por el tumor. En este paciente varón de 27 años, una epidermolisis bullosa distrófica recesiva severa, este paciente además tuvo una nefropatía por IgA que concluyó una insuficiencia renal y se encontraba en hemodiálisis. Tenía esa mutación que nuevamente no hay ninguna asociación específica a una mutación en carcinoma espinocelular en nuestra serie. Y en la mano en capullo izquierda nota la aparición de dos lesiones hiperqueratósicas, que eran esas lesiones que tenía aquí el paciente. Esas lesiones hiperqueratósicas fueron biopsiadas y el diagnóstico inicial fue una verruga vulgar. O sea, el patólogo informó verruga vulgar el año 2022. Este paciente lo fuimos siguiendo y empezó a desarrollar estos cuernos cutáneos en la mano en muñón, y la biopsia, 2 años después de la misma zona, recién diagnosticó el carcinoma espinocelular bien diferenciado. Esto es para hacerles notar que tenemos extremada precaución en las heridas de los muñones, y cada vez que reciban un informe de biopsia, que esa es nuestra enseñanza que hemos sacado de estos casos, cuando informen verruga, es para el patólogo muy difícil distinguir una verruga vulgar de un carcinoma espinocelular que va partiendo en las etapas iniciales. Así que desconfíen del informe de verruga cuando estén frente a una lesión hiperqueratósica, especialmente en los muñones.
Este es un paciente varón de 24 años, una epidermolisis bullosa distrófica recesiva severa. En la mano en capullo derecha notó notó la aparición de una lesión hiperqueratósica y era esta la lesión. Esa lesión era firme, dura, eh, tenía una consistencia casi pétrea, no le dolía al paciente, y esto es en el año abril del 2022, para que se fijen en la fecha. Ya en agosto del 2022, esa lesión eh, no había comprometido mayormente el muñón, y obviamente hicimos una biopsia. Esa biopsia fue informada nuevamente como verruga y nos quedamos inicialmente tranquilos siguiéndolo, y el año 2024, o sea, 2 años después, empezó esta lesión hiperqueratósica a tener unas heridas cercanas al sitio de hiperqueratosis. Tomamos biopsia y esas biopsias mostraron un carcinoma espinocelular. Ahora, el paciente y la familia, después de conversar los riesgos, decidió que ellos no querían amputar. El paciente fue evolucionando y evolucionó con compromiso de nódulos axilares. El compromiso de la mano del muñón cada vez fue más severo. El paciente empezó a desarrollar estos nódulos axilares del lado derecho. Ya vamos en agosto del 2024 y ese nódulo axilar hizo una úlcera. Esa úlcera, claramente de su metástasis al tórax anterior ya, eh, se hizo radioterapia. La radioterapia paliativa solamente disminuyó el tamaño de la metástasis y finalmente el paciente falleció. Eh, Aquí tenemos otro caso de un paciente varón de 26 años con una epidermolisis bullosa distrófica también recesiva severa, en peritoneo diálisis, y en la mano derecha nota hace 2 meses la aparición de una lesión hiperqueratósica del segundo dedo. Esa es la lesión. Ya aprendimos con lesiones verrucosas en los dedos de una mano prácticamente en capullo, que hay que ser muy precoz en el diagnóstico, tomar biopsia y frente al diagnóstico inicial de verrugas, ser muy desconfiado, y sabemos que tenemos que seguir biopsiando al paciente hasta que descartemos completamente un carcinoma espinocelular. Este otro caso de un paciente varón de 41 años. Este paciente tenía una forma recesiva intermedia, distrófica, y tenía un antecedente, una úlcera crónica en el tobillo. Esta es la lesión inicial. Se hizo una biopsia el año 2023 porque tenemos el protocolo de cualquier úlcera que se esté escapando de la evolución normal, tomar biopsia, y la biopsia en agosto del 2023 mostró una ulceración sin elementos de malignidad. Y seguimos evaluando al paciente. En marzo del 2024 nuevamente biopsiamos, y otro punto importante es que cuando hagan biopsias, hagan múltiples biopsias. Tomamos 4 biopsias de esta lesión ulcerada y se confirmó un carcinoma espinocelular infiltrante, ulcerado, moderadamente diferenciado y con bordes positivos en la lesión, sin invasión perineural. Se hizo un PET que no mostró evidencias de enfermedad a distancia, y esa fue la evolución de la lesión. Se hizo una cirugía en abril del 2024. Se discutió mucho en el equipo multidisciplinario si se realizaba amputación de la pierna con esa lesión o se intentaba hacer una cirugía con resección de márgenes amplios. Finalmente se tomó esa decisión. Se llegó hasta ver la superficie de los tendones, se resecó completamente la herida y se evolucionó este paciente con diferentes materiales de curación
la herida fue granulando. Ese es el día 6 postquirúrgico. Ocupamos muchos apósitos de plata para evitar infecciones. Usamos granudacin como líquido limpiador y usamos el Granulox Spray, que nos dio muy buenos resultados. El paciente fue granulando cada vez más. Es el día 13 postquirúrgico. Ese es el Granulox del Monlique, que es hemoglobina tópica. Esa fue la evolución el día 16. Se siguió curando en forma muy seguida. Es el día 28 postquirúrgico, el día 35 postquirúrgico, y el día 85 postquirúrgico decidimos hacer un injerto de piel del sitio donante del muslo derecho. Ese injerto evolucionó así al día 7. Tenía una gran superficie costrosa. Esa superficie costrosa se fue retirando con pinza. Esa fue como quedó la herida 35 días post injerto, 4 meses post la cirugía inicial. Eso a los 5 meses. A los 6 meses post cirugía cerró prácticamente completa esa herida y el paciente ha evolucionado muy bien. Ya llevamos más de un año de seguimiento sin reparición de la lesión y en este caso hicimos una cirugía que no fue amputación. Lo normal que hacemos es muchas veces amputaciones. Eso también nos ha dicho que tiende a mejorar la sobrevida, pero es una decisión difícil la decisión de amputar. Esta es una paciente de 40 años y se las traigo porque es una paciente con un síndrome de Kindler y comenzó con una úlcera en el labio inferior de 4 meses de evolución. Esa es la úlcera en el labio inferior. La biopsia confirmó que era un carcinoma espinocelular. La paciente está en este momento en preparación para su cirugía definitiva, para extirpación completa del labio. Tiene un PET que muestra lesiones de compromiso ganglionar submandibular que se va a hacer la cirugía la próxima semana. Y otro paciente que les traigo, un paciente varón de 31 años con una epidermolisis bullosa distrófica recesiva intermedia y presenta una lesión verrucosa de 5 años de evolución. Ese dato es muy importante, la evolución. Esta es la lesión en el muslo del pierna izquierda. Con mayor aumento vemos esa superficie verrucosa que nos da un parámetro de alerta. Sin embargo, los 5 años de evolución nos hacen pensar que esta lesión es un imitador de carcinoma espinocelular y efectivamente es un xantoma verrucoso, que es uno de los diagnósticos diferenciales importantes en estos pacientes. Esta publicación, que es del grupo inglés, muestra el seguimiento de su corte completa de 2000, casi 2.600 pacientes en 28 años de seguimiento. En 28 años de seguimiento han tenido 44 pacientes con carcinoma espinocelular. En su experiencia, en la experiencia inglesa, múltiples tumores por paciente, cosa que en nuestra experiencia ha sido diferente. Ellos, 70% de los pacientes con carcinoma espinocelular presentaban la forma distrófica recesiva severa. La edad promedio de aparición del carcinoma eran 29.5 años, con un rango de edad entre 13 y 52 años. Y como ustedes pueden ver, la mayor parte de los carcinomas se originaban en extremidades. Este es el gráfico que muestra el primer carcinoma de los pacientes estudiados a distintas edades, 13, 18 años, 21. Y aquí ustedes pueden ver el número de carcinoma espinocelular por el tamaño de esos círculos, que aparecían más de un carcinoma espinocelular. Tenemos algunos pacientes que podían tener 3 carcinomas espinocelulares al mismo tiempo, y en este paciente que es 34 años con un seguimiento de
casi 16 años, con múltiples carcinomas espinocelulares y múltiples apariciones de carcinomas espinocelulares juntos. En nuestro grupo tenemos este seguimiento de 25 años. Nuestra población hay 127 pacientes con epidermolysis bullosa distrófica, 88 de ellos son distróficos recesivos y teníamos 2 pacientes con Kindler y hemos visto en estos 25 años 17 pacientes con carcinoma espinocelular, 13 pacientes hombres, 4 pacientes mujeres y la edad de presentación promedio en nuestra serie es de 34 años, con un rango de 17 a 55 años. El mayor porcentaje, 65%, es la forma distrófica recesiva generalizada y un 23% en la forma intermedia. Todos los pacientes de la forma intermedia están vivos post la resección quirúrgica y algunos casos con amputación. Y la localización vemos que es la misma que muestra el grupo inglés, 72% en extremidades, 29% en manos, sobre todo en los muñones, 24% en piernas y 19% en brazos. Tórax, un 14%. Nuestra mortalidad es de 65%. Como les manifestaba, las formas intermedias, generalizadas intermedias, los 3 pacientes están vivos y hay un solo paciente con la forma severa que está vivo. Ahora, en la literatura existen revisiones sistemáticas y la más grande que está publicada es una revisión sistemática de 157 casos, que es una publicación de la doctora Amy Paller, y el tiempo de sobrevida de la aparición del primer SEC hasta la muerte habían 50 casos. El tiempo de promedio de sobrevida era de 1,85 años en los pacientes que se hizo cirugía y quimioterapia, 2 años en los pacientes que solo se hizo cirugía, 4 años en los pacientes que usaron anti-epidermal growth factor receptor, 4 años en los pacientes que se hizo cirugía y radioterapia, 4,6 años en los pacientes que se hizo inmunoterapia con un N de 4 y 9,5 años en pacientes que se hizo cirugía, quimioterapia y radioterapia con un N muy pequeño, de 2. ¿Y qué se ha visto? En los pacientes con SEC, con metástasis, se ha usado la inmunoterapia, específicamente el cemiplimab, que es un anti-PD1, y nuevamente reportes muy puntuales en la literatura. Este es un reporte de una evolución satisfactoria con uso de cemiplimab. El cemiplimab se usó 350 miligramos cada 3 semanas durante 6 meses y desapareció la lesión tumoral. El seguimiento de la publicación era de 1 año, no tenemos datos de qué es lo que fue la evolución posterior. Epidermal Growth Factor Receptor Inhibition. Usamos, también está escrito en la literatura, cetuximab como un anticuerpo monoclonal contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Son muy pocos los casos, hay 5 casos con una mortalidad a las 3 semanas de uso del cetuximab hasta 2 años post-cetuximab. Esta es una publicación del grupo de Cristina Haas en Freiburg, en que trataron 2 pacientes con epidermolysis bullosa distrófica recesiva con cemiplimab. También con cemiplimab vemos que se usó la terapia aproximadamente el año inicios del 2020 y el paciente sobrevivió a 2 años después. Y el segundo paciente, después de excisión de varios carcinomas, se usó cemiplimab y casi nos dio 1 año, prácticamente 10 meses, en que el paciente estuvo sin lesión cutánea. Sin embargo, apareció nuevamente el carcinoma espinocelular, se hizo amputación de la pierna y ahí se usó cetuximab
y el paciente finalmente muere después de casi 2 años del inicio del semiprimato. Hay otro reporte aislado de pembrolizumab, otra inmunoterapia, y en este paciente se usó eh, el pembrolizumab con una buena respuesta. En las conclusiones, el tratamiento del carcinoma espinocelular en pacientes con EB debe ser primeramente un tratamiento quirúrgico y lo más precoz que se pueda. La edad promedio de presentación del primer SEC en nuestra población chilena, que es el único grupo que tenemos en Sudamérica reportado, es los 33 años, con un rango de edad entre 17 y 57. El promedio de sobrevida de los pacientes con epidermolysis bullosa trófica recesiva desde el diagnóstico a la fecha de fallecimiento año. No hay asociación con mutaciones específicas. La localización más frecuente de presentaciones del SEC fueron las extremidades, más en los muñones, y los pacientes que sobrevivieron fueron los pacientes con la forma intermedia y un paciente de la forma severa, donde se hizo una amputación precoz. Y muchísimas gracias. Bueno, excelente. Definitivamente nosotros también nos tenemos que poner a revisar los casos y empezar a ver también cómo es nuestra estadística, que de eso todavía no hemos logrado trabajar nada. Y de paso, hace poco Mariel Giobo presentó un caso que trató con Pembro, que tuvo también muy buena respuesta en una paciente de 47 años, que estaba realmente mal y por ahora está bien. Así que cualquier cosa le podés consultar a ella cómo fue bien ese caso, que fue muy bueno. Así es. Y recordar el umbral muy bajo para hacer biopsia y biopsiar no en un solo punto, sino que tomar varias biopsias. Esa es nuestra experiencia que hemos aprendido a costa de haber perdido varios pacientes. Mm. Sí, es un desafío de todos los días. Tendrías que dejar de compartir la pantalla, Francis. Bueno, y Excelente, lamentablemente doctor. estamos un poco retrasados. No sé si hay alguna pregunta que se pase rápida, si no, si la pueden ir contestando. Hay una única pregunta, digamos, si quiere hacer algún último comentario sobre manejo de dolor en niños. Es la única pregunta del chat. Bueno, sí, tenemos todo un protocolo de escala de manejo del dolor. Partimos con paracetamol, que es lo básico, y vamos subiendo y escalando. Llegamos rápidamente a morfina oral, que lo utilizamos bastante, especialmente previo a las curaciones de los niños. Nos hemos dado cuenta que mientras antes partimos con analgesia previo a la curación, se produce un menor trauma del niño, porque muchas veces vemos el trauma a la curación, incluso antes de la curación, por una sensación de angustia de los niños. Por lo tanto, hemos partido con morfina en gota en forma precoz, y ahí vamos escalando. Usamos metadona, hemos usado parches de lidocaína también, sacando los parches con un aditivo especial para que no se adhiera a la piel. Eh, pero sí hemos usado los derivados de morfina, como les digo, en forma precoz, para especialmente el manejo de las curaciones. Y Bueno, muchas bueno, gracias. si podrías Justo dejar de para, compartir, Palison, que estoy viendo, no sé si yo a ustedes les pasa lo mismo, seguimos viendo la pantalla, Ahí la sí, presentación. dejé de compartir Em, o todavía no. No, desde el Zoom, doc. Sigue estando. Si me permiten una sugerencia, Sí. tengo experiencia con el sebo florano, no sé si el doctor lo pudo utilizar.
pero se puede hacer sevoflurano instilado en las heridas. Habría que ver la respuesta que tenemos y la edad de los niños, ¿no? Pero sería una buena alternativa porque el sevoflurano instilado no solamente va a bajar el dolor, va a mejorar el dolor, sino que también va a favorecer la cicatrización. Cierto, perfecto. Francis, volví a ¿Cómo, compartir la pantalla. cómo desconecto el compartir Habías pantalla? Que desconectado se me recién, ayuda. ¿eh? ¿Así? Buscá, sí, habías dejado ahí Ahí está, está, ahí está. perfecto, muy bien. Bueno, Ok. brillante toda tu experiencia, gracias por compartirlo. Y bueno, sigo para ver qué nos dice Peter, qué opina. Peter, no sé si está bueno, entonces finalizamos la mesa. Quiero agradecer a Graciela, Laura, Mónica, Luz, Belén por el excelente trabajo que han hecho y poder hacer esta maravilla de este Congreso Internacional. Así que felicitaciones, porque uno sabe todo el esfuerzo que hay detrás de eso. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas Peter, gracias te y queremos dar las gracias también. Vale, seguí, Laura, perdón. no, y que nos vemos seguramente en San Pablo, ¿no? Eso, nos vemos en Brasil en enero. Ujú. Invitar a todos los que puedan a hacer un congreso que va a estar excelente, va a estar muy Sí, bueno. la verdad que es un lujo y tenerlo tan cerca, porque por lo general siempre queda muy lejos, así que este año que está acá cerca hay que aprovechar. Así es. Bueno, Bueno, un abrazo para Peter y acá estamos de vuelta. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la participación, por haberse quedado las 2 horitas estas. Realmente fue una mesa brillante. Yo sigo cada vez más, me estoy riendo, quiero cerrar, pero no puedo porque ya por lo menos pasamos 4 horas de que sí, todas las cosas salieron bien. Que así muchísimas gracias infinitas a todos. Dejo a los coordinadores de la mesa, perdón que me metí algún poquito, pero bueno, todos los casos fueron súper interesantes y aprendimos mucho. sí, ya estamos bastante atrasados, no sé si hacemos intervalo o Sí, pasamos sí, ya directamente. hacemos los 10 minutitos de intervalo para que Dimos, todos podamos ir a buscar una copita, seguir mirando las, lo que nos ofrece para estos pacientes y arrancamos con el perfecto. próximo módulo con la doctora Mónica Jorge, el simposio de FEDELTA. No se lo Bueno, pierdan, que está muchas cosas para heridas complejas. exacto. Bueno, muchas Peter, ¿querés decir gracias. algo? ¿Querés decir algo, Peter? ¿No? A ver, ¿le traducís? Peter, está muteado. Ok. ¿Está muteado, será? No, no, No. I don't know why, Peter, we can't hear you, although you're not mute. Can you hear me? Ahora Yes, sí, now we yes. can. Okay, sorry if my earplugs. I really Sí. enjoyed all of these talks, and it's just been a wonderful discussion. And I think there's so much interesting things we still need to do in EB, and I look forward to all of us working together. Yes, we too. Nosotros también. Ok. Yes. Bueno, besitos y hasta la próxima. Okay. Okay. En 10 minutos Pueden volvemos. seguir Okay. en 10 Bye bye. minutes. En 10 minutes here, please. Peter, tú. También. Paddison, también. Adiós. Un abrazo. Un abrazo a ustedes. Video, play.
Hola, hola, hola. ¿Estás para anotarte para que yo te presente ahora? Hola, ¿estás anotado? Gra, Sí, ¿estás anotado? Gra, te estamos escuchando. ¿Entraste en el Zoom o no? Bueno, perfecto. El cuprón es una matriz de origen Bueno, biológica, o sea, es una matriz que Bueno, tiene pero ya es el ahora. ¿Qué hago? componente ¿Digo o no digo? dérmico completo, Bueno, listo. acelular, Beso. esterilizado por Dale, radiación bye. gamma. Este material, una vez implantado en los lechos, uno logra que se integre al organismo y rearme una estructura dérmica similar a la dermis que perdió en la lesión. A partir de eso uno puede hacer la cobertura con un injerto ultrafino o esperar a la epitelización periférica. Para heridas, BASH resulta ser un limpiador natural ideal que promueve un entorno óptimo para la cicatrización. La solución para heridas BASH se elabora con 330 ppm de ácido hipocloroso, lo que supera los niveles encontrados en otros limpiadores. Un proceso electroquímico propio llamado Natural Zone Technology 5.5 garantiza que la formulación del producto siga siendo eficaz y seguro como limpiador durante toda su vida útil. La solución para heridas BASH elimina eficazmente muchos patógenos comunes, incluyendo hongos, esporas y cepas bacterianas multiresistentes. Además tiene un efecto antibiofilm, el cual ha sido demostrado en pruebas in vitro con biofilms maduros. Aunque puede aplicarse de varias maneras, la forma más sencilla es empapar una gasa de BASH y dejarla sobre la herida, incluyendo la piel perilesional, durante 3 a 5 minutos y luego realizar un suave arrastre mecánico. Al ser 100% natural, no requiere enjuague. Los estudios clínicos también demuestran que la irrigación con BASH es eficaz para el desbridamiento y bajar la carga bacteriana, lo que mejora la cicatrización, reduce la necesidad de procedimientos quirúrgicos y permite una alta precoz en comparación a tratamientos con suero fisiológico. La solución para heridas BASH ha demostrado ser un limpiador óptimo para el tratamiento clínico de heridas, sin efectos secundarios ni citotoxicidad, promoviendo un entorno de pH ideal para la cicatrización de las heridas.
Bueno, hola, aquí estamos. Hoy no me muteé, ahora me desmuteo. Bueno, vamos viendo cómo seguimos con esto. Bueno, después de esta primera etapa súper linda, vamos a seguir con otra más linda y así todos los días. Acuérdense que al final se va a sortear un IBU para que puedan disfrutar de temas apasionantes al final de cada jornada, que así, por favor, estén presentes, no se vayan. Mañana va a ser repetido de vuelta todo. Que así todos los días, gracias a Editorial del Sur, tenemos un espacio un libro para sortear entre todos los asistentes. Me va un poco el sol acá. Ahora vamos a tener un espacio esponsoreado por Fedelta, quien está siempre con nuestros pacientes, y voy a presentar a la coordinadora de este espacio, a la doctora Mónica Jorge. Ella es dermatóloga, experta en heridas, realmente es una gran amiga, ahora está tuvo su gran experiencia y hizo la clínica en heridas complejas en el Hospital Ramos Mejía y ahora la tenemos en el Hospital de Clínicas. Gracias, Mónica. Te cedo el lugar. Estás muteada. Desmuteate. Ah, ya está, ya está. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Un honor, como siempre, acompañarte, Graciela. Hay muchas cosas lindas que se están haciendo y muchas más las que vamos a seguir haciendo, porque esta es una especialidad que no tiene techo y en la que podemos seguir aprendiendo todos y ayudando y trabajando en equipo y aportando y todo sea bien recibido. Así que muchísimas gracias por permitirme compartir siempre este espacio con ustedes. En esta oportunidad vamos a presentar em, al doctor Jorrat, cirujano plástico del Sanatorio Güemes, que nos va a hablar sobre una membrana de regeneración dérmica de origen nacional, que justamente Fedelta nos está facilitando esta posibilidad de la presentación y de la difusión para que podamos usar esta maravillosa herramienta que podría estar al alcance de todos en la medida en que nos informemos, nos capacitemos y podamos adquirir experiencia para poder ayudar a todos nuestros pacientes. Así que si está el doctor ya conectado, lo invito a que comience su presentación. Y él creo que también va a estar. Hola, ¿cómo están todos? Soy el doctor Rodrigo Jorrat, cirujano plástico en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Quería agradecer al comité organizador por esta participación en el Congreso Internacional Virtual de Genodermatosis, a la doctora Mansur por la invitación y a todo el comité organizador. Hoy voy a hablarle de matrices dérmicas acelulares y utilidad en heridas complejas. Uno siempre tiene que ser honesto a la hora de hacer presentaciones. Este es mi conflicto de interés con la gente del Pelcupron. Si yo tengo mucha experiencia en la utilización de matrices dérmicas y lo voy a mostrar aquí en la charla. Hoy con una de las opciones con las que más trabajo es con Pelcupron. Antes de describir y para poder hablar un poquitito debemos hablar del concepto de regeneración, que es un proceso por el cual se vuelve a formar una parte del cuerpo que se había perdido aplicando las bases de la ingeniería tisular y de la cirugía regenerativa. Surgen así algo que nosotros llamamos los nuevos paradigmas. Allá por el año 2005, en el pabellón de cirugía experimental del Hospital Posadas, se realizaron cirugías endoscópicas intrauterinas, donde de mielomeningocele en fetos de oveja, donde el feto salía sin marca. Esto si lo traspolamos hacia el año 1990, donde Harrison o colaboradores repararon la primer hernia diafragmática en un feto de manera intrauterina. ¿Qué queremos decir con esto y qué es lo que pudimos ver? Es que si replicamos ese mismo modelo, tal como lo podemos mostrar aquí, si que el feto nada en el líquido matricial y nuestros pacientes quemados nadan en ese líquido matricial, el feto como el paciente regeneran los tejidos y esto es la base de la ingeniería tisular y de la ingeniería de tejidos.
Cuando queremos destacar diferentes actores a la hora de hablar de este tipo de tratamiento, hablamos de uno de los actores principales, la matriz líquida, que es un andamio bioeléctrico tridimensional donde los tres planos del espacio son transitados por las ondas electromagnéticas. El segundo componente o el segundo actor, que es muy importante, es lo que denominamos matriz fibrosa, donde la matriz líquida habita estas celdas tridimensionales de la matriz fibrosa y en los tegumentos de cobertura como la piel, la matriz fibrosa no es otra cosa que la dermis. Tal como lo describió nuestro gran maestro, el doctor Flavio Sturla, esto es el concepto básico. Es un andamio tridimensional donde la matriz líquida y la matriz fibrosa interactúan y permiten que las señales de información discurran de manera celular en un concepto de lo que llamamos siempre bioinformática, es decir, las señales se transmiten de un lado a otro, transmitiendo señales y emitiendo señales, lo que lo convierten siempre en lo que llamamos en un andamio vivo, a diferencia de los andamios sintéticos. Por ser el ADN porcino un tejido orgánico, sus fibras colágenas reciben y emiten señales, como decía anteriormente, y lo convierten en un andamio vivo. Esto lo describe Naranjo allá por el 2009 en su artículo de la matriz extracelular, morfología, función y bioseguridad. Algo fundamental es ninguna célula crece en el vacío. Y como ninguna célula crece en el vacío, ¿qué debemos hacer? En la hora cero, este gran trauma es cerrado por un andamio dérmico porcino acelular. Y cuando el trauma se ubica en los tegumentos de cobertura, por ejemplo la piel, se haría algo tan simple para darle cobertura, para evitar evaporación, como es un epitelio transitorio, convirtiendo tanto la matriz dérmica como un epitelio transitorio, en este caso un film, en esa estructura tridimensional que nos permite la regeneración tisular. Como con la guía de un plan de obra, si de un ingeniero se fabrican fastuosos edificios como estos, el cuerpo del paciente fabrica el tejido faltante con la guía de la dermis porcina celular. Y esto es lo que se conoce ingeniería tisular. Como el código de barra de los artículos de consumo traducen la información en un precio, en este caso la célula traduce la información en un neotejido o en una neodermis, en este caso un tejido de cobertura. Existe también aquí un tercer parámetro importante y algo que introdujo la doctora Silvia Bossi, que es el concepto de tricapa. Nosotros hasta el año 2018-2017 veníamos hablando del concepto de bicapa dermoepidérmica y a partir de la introducción del concepto y la importancia así de la integridad cutánea del folículo piloso, y restablecer, tenemos que tratar de restablecer y reestructurar esta tricapa. Es la importancia de la dermis, la importancia de la matriz extracelular que nos sirve para ese andamio dermoepidérmico y tratar de preservar todos los anexos cutáneos, en este caso sí el folículo piloso, con todas las bondades que ustedes muy bien conocen. En nuestro medio tenemos muchísimas matrices. Tenemos Integra, tenemos el Cuprom, de F-Delta, tenemos Nevelia, que la conoce Crossbone, cirugía avanzada que produce matrilineal, que importa matrilineal y otras matrices más que se van acercando hoy al mercado. La verdad que no, la verdad yo no sería muy objetivo, por más que trabaje mucho con percupron y que tenga muchísima experiencia con la dermis porcina celular, si yo no le mostrara los casos en general y hubiese utilizado distintas matrices. Tal como les decía anteriormente, hicimos estudios comparativos de distintas matrices, en este caso Integra, Matriderm y Pelcuprom. Como podemos ver, hicimos estudios y biopsias de distintas zonas y van viendo una utilidad mayor y menor dependiendo de los casos en los diferentes tipos de matrices. Pero ¿por qué elegimos nosotros la matriz dérmica celular, sobre todo de origen porcino? Por esto. Porque tal como lo manifestaba Leon Penn en el año 2009, la dermis porcina celular presenta una similitud extrema con la dermis celular humana, siendo así un futuro efectivo sustituto de la misma. Y esto hoy es una realidad, porque si ustedes tienen en cuenta los últimos avances científicos en cuanto a trasplante de órganos no humanos, y todos provienen, la gran mayoría, del cerdo y los que tuvieron el mayor éxito. Por eso Leon Penn, cuando planificó esto, la verdad que lo corroboró y hoy podemos decir, casi 16 años después, que Leon Penn tenía razón. A la hora de analizar y de trabajar en cirugía plástica, la verdad que los caminos son muchísimos,
son muchísimos. Y uno debe tratar de establecer una línea concreta de trabajo, y en nuestro caso podemos utilizar diferentes tipos de matrices. Utilizamos las matrices en distintas circunstancias y en distintos procedimientos, ya sea de la cabeza hasta la punta del pie, y la publicamos y vimos que eso era algo efectivo. Cuando hablamos de la cantidad de pacientes entre el año 2008, si esto inició el doctor Stuller y el doctor Grau, allá por el año 90, ¿sí? Ya desde el año 2008 hubo un registro continuo que tenemos de pacientes hasta el año 2025, son más de 400 pacientes donde utilizamos con heridas complejas, donde utilizamos matriz dérmica celular como primera opción de tratamiento, y nuestra experiencia ha sido documentada en 48 trabajos científicos. Nuestro punto culmino, porque siempre es bueno mostrar y los fundamentos del porqué es en esta publicación, en este artículo, capítulo número 42 del Plastic and Aesthetic Regenerative Surgery and Fat Grafting, editado por un cirujano noruego, el doctor Amin Kalaji, donde hay más de 200 cirujanos plásticos en todo el mundo que trabajan con cirugía regenerativa, con ingeniería tisular, y donde tuvimos el honor de publicar todos nuestros fundamentos y el porqué de toda nuestra técnica. Entonces, aquí, a la hora de plantear diferentes opciones, podemos decir, tanto para pared abdominal o para distintas opciones donde que representan los defectos complejos, representan un problema grave, que requiere una acción multidisciplinaria y de rápida resolución. Y cuando el efecto escapa a tratamientos habituales, surge lo que nosotros llamamos muchas veces la cirugía de rescate. Quiero volver a recordarle este punto, que ninguna célula crece en el vacío. Entonces, si ninguna célula crece en el vacío, debemos integrarle un andamio dérmico, en este caso celular, de origen porcino, que nosotros preferimos, para darle como una opción de tratamiento y una base de este tipo de tratamientos. Ahora sí, vamos a charlar un poquito sobre los casos clínicos en relación a lo que utilizamos. Y cuando yo les digo que lo utilizamos desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, se los puedo demostrar. Hemos utilizado neurocirugía como sustituto de dura madre y demás, pero puntualmente en la clase de hoy son las bondades, ¿sí? Y contarles heridas complejas, tanto a nivel abdominal, a nivel de miembro inferior, a nivel de quemaduras, que vamos a ver a continuación. Paciente femenino de 15 años de edad que ingresa derivado al sanatorio Buenos con diagnóstico de politraumatismo grave por colisión en moto de 3 días de evolución. Miren todo lo que tenía: contusión pulmonar, hemoperitoneo, shock hipovolémico, abdomen abierto y contenido, lesiones tipo Morel-Lavalle, fractura de pelvis bilateral, un caso muy complejo. Esta era la imagen de la paciente al ingreso. Con el control vemos síndrome compartimental con drenaje de la pared abdominal, le habían hecho una toral, resejaron parte externa del flanco derecho y del flanco izquierdo, y como podemos ver aquí, vemos una exposición completa, una laparotomía con exposición completa inclusive de las vísceras, ¿sí? De todo el flanco izquierdo, ya sea colon izquierdo, intestino delgado y demás. Utilizando los conceptos de cirugía rescate, como hablamos anteriormente, o de cirugía regenerativa, lo primero que aplicamos fue controlamos una exposición visceral, aplicamos el concepto de ingeniería regenerativa, un sistema de aspiración sobre el lado derecho, una contención con film y lavados con clorexidina hacia el lado izquierdo. Lo que podemos ver en la imagen de abajo es esa exposición visceral en esa zona. Hacia el día 10 hicimos un refuerzo matricial tanto un lado como el otro, intentamos y le dimos un cierre inicial sobre el flanco izquierdo, sobre toda esa cobertura. Como decimos siempre, el concepto en griego, el trauma en griego significa agujero, y este agujero es cerrado por la ingeniería tisular, simplemente ¿por qué? Por una estructura matricial. Hacia los 30 de ingreso hicimos el segundo refuerzo dérmico en esta zona. Hacia los 45 días, muchas veces para darle cobertura y para darle contención a la pared no nos alcanza solamente con la matriz, entonces combinamos técnicas de cirugía regenerativa con técnicas tradicionales de reparación, como en este caso un colgajo de fascia lata reverso. Recambio de epitelio transitorio en la zona cruenta cada 8 horas, lavado estricto, esto es fundamental, ese ejercicio, ese trabajo continuo tanto de nosotros los médicos como de enfermería. Esto no lo podemos hacer solos, sino un trabajo continuo no lo vamos a lograr, recambiando el epitelio transitorio, que no es más ni menos que un film. Hacia los 75 días y el refuerzo matricial, ¿sí? En la zona, para mejorar la impronta de esa asa intestinal. Eso que ven en la imagen de la izquierda es un asa de intestino, ¿sí? Donde está en la zona de la impronta, con un ingento autólogo expandido al otro lado, el sistema de aspiración.
Hacia los 100 días del accidente, epitelización natural de los bordes, de los queratinocitos se deslizan los bordes, que se llama el concepto de tobogán dérmico. Si la paciente deambulando. Al cuarto mes vemos la impronta de la cresta ilíaca en esa zona, la epitelización completa de la zona derecha, y el control al ingreso y al quinto mes con la herida en los brazos, en la herida en la parte abdominal, el control al quinto mes también con la epitelización completa de toda la zona, y el control alejado de la paciente sí hacia los 6 meses. Y lamentablemente esta chica se nos mudó, se nos dejó de vivir en Buenos Aires y mantuvimos durante un tiempo un contacto telefónico, pero hemos logrado que regrese para obtener otras fotos. Pero bueno, aquí podemos ver una de las bondades de la cobertura, que primero fue transitoria, después de una cobertura temporaria y después una cobertura definitiva en las zonas de epitelización. Tal como podemos ver aquí, tenemos otro caso, 23 años de edad, 13 años, perforación intestinal espontánea. Esto es una patología rara, pero puede pasar, resección anastomosis, licencia de ileostomía, requiere una nueva anastomosis, genética confirmada, el síndrome de Ehlers-Danlos, hemorrágico tipo 4. A los 10 años ha presentado una obstrucción intestinal y demás episodios de sangrado, exploración, y que nunca se puede contenerse por completo ese contenido abdominal, y hay un sangrado importante y se colocaron malla de Vicryl, dejando un abdomen abierto y contenido. Como podemos ver aquí, en el ingreso, ¿qué decimos? ¿Qué aplicamos ante esto? Porque llega la consulta, ¿qué podemos hacer con esto? Empecemos con el tratamiento de nuestro protocolo. El primer punto es darle humedad, darle la opción a regeneración de epitelización de los bordes para este tipo de heridas. Una vez medido, miren que pueden ver el defecto en un paciente obviamente internado, con múltiples lesiones y demás zonas de tratamiento, decimos, bueno, ¿hacia dónde vamos? Colocamos una matriz dérmica de origen porcino, combinamos, ¿sí? En este caso un BAC a baja presión, un sistema de aspiración con protección de la zona lateral. Una vez resecado, recambio y epitelización hacia los días 21, hacia los 30 días vemos como una reducción parcial, ¿sí? Una contención matricial y visceral de esa zona. A los 30 días, con recambio constante, ¿sí? Del epitelio transitorio que vuelva a repetir, no es otra cosa que un film de PVC estéril al inicio y después si uno lo hace de una manera controlada y manteniendo la carga bacteriana en los valores adecuados, tal como dicen los trabajos de Archer, a 10 a las 6 se puede trabajar sin ningún problema recambiándolo cada 8 horas y el control hacia los 45 días. Un control hacia los 90 días, un control con un cierre casi completo hacia el cuarto mes. Aquí podemos evaluar el ingreso y el cuarto mes, pero como este tipo de patología siempre pasa algo que es muy particular, porque la patología no se cura. A veces lo comparamos, como decimos nosotros, con el juego de la oca, a pesar de después de 4 meses haberle dado una estructura matricial de contención para las vísceras en la zona, nos podemos encontrar. Generalmente al quinto mes nos encontramos con nuevamente un sangrado y con una imagen como esta. La ventaja de este tipo de tratamientos es que haciéndolo de manera ambulatoria, controlando y sabiendo las bondades que tiene este tipo de tratamientos, no requiere una intervención quirúrgica mucho mayor ni ningún otro tipo de colágeno, y solamente aplicando los conceptos de cirugía regenerativa podemos lograr un resultado satisfactorio y explicándole siempre a los pacientes que en una patología como esta va a ser una patología que es recidiva, pero que nos brinda una contención y una protección de la zona de las vísceras. Aquí, como vemos después, como vimos tanto el ingreso a los 4 meses y 15 días después de haber cerrado por completo y haberse vuelto a abrir posterior a un sangrado. Uno de los casos que personalmente a mí me marcó mucho es esta paciente, una quemadura por fricción,
lesión de aplastamiento, sí, del miembro inferior. Entonces cuando me convocan para ver a la paciente yo me encuentro con esto. Había empezado a trabajar con desecación de las heridas. No me gusta utilizar la palabra anti, pero estamos totalmente en desacuerdo con las heridas secas. Las heridas se tienen que curar de una manera húmeda. Si uno sabe, uno muchas veces no, eso genera infecciones. No, si uno sabe controlar las heridas y tiene los conocimientos adecuados de las heridas, hoy la herida hay que darle al cuerpo los elementos para que el cuerpo regenere y apoyándolo en este caso con matrices dérmicas o con ingeniería de tejidos, uno puede trabajar y hacer que el propio cuerpo del paciente regenere sus tejidos. Entonces me encontré con esto, ya no tenía mucho más para hacer desde este punto, por más que le diera humedad, no iba a lograr mejorar esa escara, por lo que decido hacer una toalla quirúrgica, ¿sí? Y una resección completa al 10º día de internación, cuando yo la veo, para resecar y ver esa estructura. A los 15 días de esa toalla quirúrgica, ya que como les nombraba anteriormente, repito porque el concepto fundamental, ninguna célula crece en el vacío, mediante la utilización de un andamio dérmico, una matriz dérmica celular, la utilización de una interfase como fin asociado a un sistema de aspiración al vacío, logramos una integración dérmica para darle la cobertura y para recuperar lo que nosotros denominamos esa bicapa dermoepidérmica. Recambio de epitelio transitorio, una vez que se ha cubierto, se ha puesto a plano, curaciones estrictas, sí, cada 8 horas con solución fisiológica, sí, con epitelio transitorio. Y hacia los 30 días sí, de la lesión, realicé un autoinjerto de piel para recuperar la funcionalidad y terminar con la cobertura. Y aquí un concepto fundamental. Si yo no hago una reconstrucción en bicapa, hoy recuperando el anexo, lo que nosotros llamamos tricapa, ¿sí? No voy a lograr esto, que es el concepto de plegabilidad. Esto, una reconstrucción mediante una matriz y mediante una estructura de bicapa me permite volver a recuperar, tal como hago yo siempre aquí en mi mano, este concepto fundamental de una mano que no sea lesionado para mantener el concepto de plegabilidad y de bicapa. Que de otra manera, como hacíamos anteriormente, un injerto monocapa, lo único que me genera es una alteración funcional con una restauración completa, seguramente en la soma, pero con muchas retracciones. Y tal, como podemos ver aquí, esto es un follow-up a 6 años, ¿sí? Con una recuperación funcional completa, ¿sí? Tanto de la zona como una movilidad, con algunas cicatrices inestéticas, ¿sí? Como en este caso de la paciente, pero que sin ninguna alteración funcional a la hora de movilizar, que repito, si lo hubiese hecho de manera de un concepto monocapa, esto no lo hubiese podido lograr. Aquí, como vemos, todo lo que nosotros estudiamos o hacemos lo corroboramos de una manera lógica de estudiarlo hacia una biopsia de piel sin injuria, que es como la bicapa dermoepidérmica, con la formación de neovasos en la zona de la neodermis, en esa zona puntual. Todo esto nos sigue demostrando que, sobre todo en áreas funcionales y en defectos de extremidades, la mejor opción para tratamientos reconstructivas sin heridas de tal gravedad es la utilización de matrices dérmicas, independientemente de cuál uno quiera utilizar, pero una reconstrucción funcional. Hay que hoy ya pensar no solo en la parte reparadora, sino también en la parte funcional, y hoy ya estamos yendo un paso más, en la parte estética, que también es muy importante a la hora de tratar nuestro tipo de pacientes. Otro caso muy significativo, una quemadura por ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico no tiene neutralizante, por eso si alguna vez les llega a pasar, tienen que hacer una resección completa de todo el tejido afectado hasta encontrar tejido vital en esa zona. Si encontramos tejido vital y tenemos la experiencia de trabajar con matrices de regeneración dérmica, podemos hacer una integración dérmica inmediata, es decir, aproximadamente unas 24 horas posteriores a la quemadura por el ácido sulfúrico, la fijación en esa zona con lo que denominamos un apósito de Brown,
y una vez logrado la recuperación en la funcional de esa zona, realizar un injerto de piel fina, así que puede ser fijado con puntos separados o mediante la colocación de un sistema de aspiración al vacío. Y tal como podemos ver aquí, podemos evidenciar la recuperación de la movilidad de la zona funcional. Este es uno de los primeros casos realizados por el 2008, tanto el doctor Drago como el doctor Sturla, y la verdad que vuelvo y se vuelve a acontecer. En 2008 uno, 2018 hicimos el otro, y como no ha cambiado ese concepto fundamental de mantener que para zonas de área funcionales la reconstrucción tiene que ser de manera bicapa, porque si no vamos a tener solamente alteraciones funcionales como resultado, por más que logremos una cobertura satisfactoria. Doctor, tenemos 5 minutos como Quemadura máximo. en la mano, ¿Sí? también tipo B, Gracias. posición osis. Bueno, la verdad que esta mano era candidata a amputación, pero siempre podemos intentar realizar algo. Integración dérmica en el mismo proceso. Recambio de epitelio transitorio en la zona, y lo que pueden haber son tendones cilasti para simular las láminas cilasti, para simular los tendones, para simular su peritenum, para intentar recuperar la funcionalidad en esta zona de la mano, y una vez logrado y integrada la matriz dérmica celular, podemos hacer un injerto de piel fina. Y como podemos ver en este punto, la funcionalidad, sí, de la mano, y la verdad que es una mano con una estructura funcional, con una leve lesión en la cara dorsal de la mano, sí, pero la verdad con una funcionalidad adecuada por una mano que muy probablemente en otro concepto y en otro procedimiento hubiese sido candidata de amputación. Algo en lo cual yo trabajo mucho con dermatólogos, y la verdad que he tenido la suerte de interactuar con muchos de ellos, son el doctor Mariano Marini, que me introdujo en este tema, la hidradenitis supurativa. Muchos de ustedes seguramente que estén viendo este curso hasta tenga mi teléfono, ¿no? Y demás, y me manden pacientes de hidradenitis supurativa. Es un campo nuevo que vengo desarrollando hace aproximadamente 6 años, y la verdad que me siento muy cómodo, pues he descubierto cómo puede ser que este tipo de pacientes lleven tanto tiempo hasta lograr un diagnóstico, hasta lograr una cura. Y cuando tenemos pacientes como estos, la verdad que el desafío es muy grande. En ella planificamos el concepto de cirugía regenerativa, hicimos una resección de la hidradenitis tanto en la zona axilar, con una integración dérmica unilateral, en este caso primero del lado izquierdo. Aplicamos el concepto de regeneración con la utilización de un sistema de aspiración, y una vez que obtuvimos la integración dérmica completa, como en esta zona, comenzamos con las curaciones seriadas cada 8 horas con epitelio transitorio o con algún apósito hidrocoloide, que también tiene muy buena aceptación en este tipo de pacientes. Tal como les decía anteriormente, tratamos de manera conjunta del lado izquierdo toda la patología del lado izquierdo, tanto en la zona axilar como en la zona de la ingle. Protegimos esa herida también en la zona de la ingle, porque ya todos conocen la cantidad de fístulas y de estado avanzado de este tipo de pacientes, ¿no? Y en un segundo tiempo tratamos la axila derecha con resección, cirugía regenerativa con curaciones seriadas. Nos llevó a, acá tenemos dos opciones: podemos injertar este tipo de paciente, podemos dejarlo que logre una epitelización natural. La verdad que una paciente que venía muy maltratada, con muchas internaciones y demás, que la verdad prefirió ella seguir, ya con el hecho de no tener supuraciones en ambos lados, prefirió seguir con curaciones y con tratamientos de manera ambulatoria sin necesidad de requerir otra cirugía. Y aquí vemos el control al cuarto mes, por la primera cirugía axila, al segundo mes, porque tardamos 2 meses entre hacer una de las dos patologías, como tenemos una epitelización natural con un buen resultado tanto de la funcional de la axila derecha como de la axila izquierda. Funcionalmente, con una elevación completa de los brazos, es cierto,
El resultado estético por ahí no es el más lindo, pero ustedes partan de dónde íbamos y dónde estaban esas axilas. Hay que trabajar mucho, hay que hacer rehabilitación con kinesiología. Es fundamental un trabajo multidisciplinario, pero la verdad es que ha tenido un muy buen resultado. Y es otra opción de tratamiento y estamos realizando un protocolo actualmente en el Sanatorio Buenos, donde estamos comparando colgajos dorsales anchos, colgajos locales, contra cirugía regenerativa, donde estamos a tener aproximadamente más de 20 pacientes tratados dentro de nuestro protocolo, donde vemos una marcada satisfacción en cuanto a la utilización de cirugía regenerativa, y con esto no quiero decir que no podemos utilizar colgajos, solamente lo que quiero decir es que siempre dejamos el colgajo, que a veces hasta son mutilantes, como la última opción de tratamiento en este tipo de pacientes. La biopsia en estos pacientes, epidermis, nodermis, la bicapa dermoepidérmica, con el concepto de vasculogénesis, y la formación de nuevos vasos. Como comentarios, cuando el defecto de los tegumentos de cobertura debemos tener un lecho vital, reconstruir la bicapa dermoepidérmica, un epitelio transitorio que se utiliza hasta que sea sustituido por el epitelio del propio paciente, y cuando el defecto es de víscera, la ingeniería tisular ofrece un elemento matricial de contención, como pudimos ver anteriormente. Esta técnica nos permite la reconstrucción, brindando un soporte funcional y estructural, tanto definitivo o temporal. El tiempo prolongado de tratamiento de varios meses requiere infraestructura adecuada, recursos humanos entrenados para lograr buenos resultados, y la cirugía de rescate, este concepto de cirugía que introdujimos, ofrece esta nueva alternativa. Cuando uno adquiere cierto tipo de experiencia, tal como digo siempre yo, muchas veces piensa que está en la playa, que está relajado, que cualquier cosa la puede resolver y que todo, hasta la palabra no es fácil, pero que todo es accesible a la hora de poder resolverla, que se encuentra con estos semejantes desafíos. Pero, como digo siempre, la tormenta siempre llega, y una vez que la tormenta pasa, y sobre todo en pacientes tan complejos como estos, la verdad es que nuestra realidad no es esa playa tan hermosa, sino que nuestra realidad es esta. Nuestra realidad no es otra que un concepto de devastación total, ¿sí? Donde yo tengo que plantearme cuáles son las mejores opciones y cuál es lo mejor que yo puedo hacer para tratar este tipo de pacientes. Y es en este punto donde todas las preguntas confluyen, el por qué, el cómo lo hago y cómo llego a esta solución. Entonces son distintos parámetros que se nos cruzan, distintas ideas y demás. ¿Qué consejos les puedo dar? En mi caso particular, me tomo mi auto, viajo a mi lugar en el mundo que se llama Balnearia, que es mi pueblo, que está a 730 kilómetros de distancia en la ciudad de Buenos Aires. Me junto con mis amigos, y además de juntarme con mis amigos, disfruto de estos atardeceres ahí en la laguna más chiquita, en el Parque Nacional Lancenusa, y ahí trato de tomar la mejor opción de tratamiento, estudio, pregunto, utilizo WhatsApp, el San WhatsApp que tenemos ahora, para tomar las mejores opciones de tratamiento para nuestros pacientes. Tal como le digo siempre, todas estas cosas no lo hice solo, estas realizo, estoy trabajando un gran trabajo de mama con mi gran compañero y amigo, el doctor José Figalo, con mi grande maestro, el doctor Alejandro Beltrami, nuestro jefe de servicio, con los inventores de esta técnica, sí, el doctor Hugo Drago, sí, a quien tengo el honor y la posibilidad de agradecerle siempre. Y por último, no quiero dejar de mencionar a alguien, a la persona que me cambió mi forma de pensar, la persona que me enseñó a pensar fuera de la caja, la persona que me dijo, Rodriguito, tanto en la enfermedad, tanto en la adversidad como en los éxitos, trata de mantenerte siempre iracundo, sé compasivo con tus pacientes, sé socrático, ¿sí? Y sobre todo, embriágate. Y cuando me decía embriágate, era embriágame de todas las cosas, es que aprenda de todas las cosas, que estudie, que me anime a hacer algo más, ¿sí? Y que sobre todo disfrute de las cosas que hago. Lamentablemente falleció hace unos días mi gran maestro, el doctor Flavio Mateo María Sturla, es que le debo absolutamente todo, tanto dentro de lo personal como lo profesional, y al que tengo el honor de recordar día a día y agradecerle públicamente por todo lo que me dio. Desde ya, muchísimas gracias. Ha sido un gran honor para mí participar de este congreso. Estas son mis redes sociales y quedo a su disposición para todo lo que necesiten. Muchas gracias y que tengan. Bueno, excelente la presentación del doctor y coincido con él porque también me enteré del fallecimiento del doctor Sturla.
una persona realmente increíble y que ha sido el que ha iniciado todo esto de la membrana de colágeno porcino de regeneración dérmica junto con el doctor Grau. Así que el homenaje de esta presentación, coincido totalmente con el doctor Jorrat, que sea en memoria del doctor Sturla, del profesor Sturla. Excelente la presentación. Me encantaría que hubiera preguntas a las que yo pueda responder. Esto nos abre la cabeza a todos. Son herramientas que tenemos al alcance de la mano para poder utilizar y para poder ayudar a nuestros pacientes. Hay membrana de colágeno porcino que esta es nacional y tenemos al alcance de la mano. Lo que necesitamos, por supuesto, es tener información y capacitarnos para tener la posibilidad de usar todos estos elementos que están al alcance nuestro, ¿no? Hay otras membranas también muy nobles de colágeno porcino, de colágeno bovino, que también podemos utilizar, así que estoy atenta a todas las preguntas que quieran hacer. Acá hicieron una pregunta al doctor Jorrat, donde hablan si colocar una malla en el caso de hernias o de una debilidad de la pared abdominal. Me hubiera gustado que esa respuesta la pudiera dar el doctor Jorrat, porque no me parece que sea yo la persona indicada para responder, pero quisiera las preguntas que tengan, estoy a disposición para poder responder. Bueno, parece que no hay preguntas. Pero bueno, vos estuviste. Bueno, sepan que lo importante es saber que contamos con esto, ¿no? Que hay gente capacitada en heridas complejas. Nosotros lo estamos empezando a hacer. No sé si vos querés contar un poquito tu experiencia, mínima un Eh, minuto. Disculpa, hay una pregunta, si quieren se las leo, Ah, que entra por Dale, otro por lugar. supuesto, sí. ¿Qué buenísimo. piensa de las membranas a base de miel para estos casos que ha presentado? Y Bueno, además, bueno, después sí, hago sí, la otra. sí, no, no. Sí, se utiliza, hay muchas herramientas y hay una cantidad, una batería de productos que tenemos en el país y muchos que no tenemos porque no es que, no los tenemos porque no los sabemos usar. Entonces, por eso es fundamental la capacitación, porque una vez que haya capacitación, entrenamiento, va a haber una demanda. Y si hay demanda, vamos a tener los productos porque si no, no tienen quien lo prescriba. Entonces es fundamental eso. Y sí, el tema de la miel, como decían, o el propóleo, o la miel de manuka, no son membranas, son apósitos en realidad que se utilizan para regeneración de los tejidos. No es exactamente una membrana. La membrana, como dijo el doctor, y yo lo voy a simplificar para los dermatólogos, se le llama membrana, pero es una membrana de regeneración dérmica. ¿Qué es lo que aporta? Hay distintas clases de membranas. ¿Qué es lo que aporta? Como dijo él, y está bien utilizado el término, un andamio para que se regenere dermis. Entonces, ese andamio que aporta el colágeno porcino, bovino, inclusive equino, que acá no hay en el país, aporta un andamio, una malla, una red para favorecer la migración celular del fibroblasto y regeneración. Acá el doctor habla de una matriz líquida y una matriz sólida. La matriz líquida, para nosotros los dermatólogos, es el ácido hialurónico, glicosaminoglicanos y todo el contenido de proteínas y cosas que tenemos en la dermis. Y la matriz sólida sería todo el andamio de colágeno y de fibras elásticas, reticulina y colágeno que tenemos en la dermis y que permite tanto una como la otra la migración del fibroblasto. Entonces necesitamos regeneración dérmica y necesitamos también la posibilidad de estimular el borde de la herida para que haya una migración del queratinocito que tapice. Nosotros trabajamos mucho con el tema de hacer la toilette o el desbridamiento mecánico cortante, que es quirúrgico, utilizamos material quirúrgico, no solo del lecho, sino del borde para evitar la cicatrización antiestética. Entonces lo que logramos es una cicatrización totalmente funcional también desde nuestro lugar, sin llegar a hacer una cirugía plástica como la que hace el doctor, pero logramos que la cicatrización sea funcional y totalmente pareja al resto de la piel. Para eso se trabaja en el lecho, en los bordes, en el control del exudado,
y en el control también de, por supuesto, la infección y la inflamación. Es una herramienta maravillosa. Nosotros ya hemos colocado estas matrices también en el hospital. Yo tengo experiencia antes en el otro hospital y son matrices que se pueden colocar. Lo que me hubiera gustado preguntarle al doctor es cómo hace para sostener la matriz teniendo la posibilidad de colocar un sistema de presión, porque el sistema de presión en una herida como la úlcera venosa que están preguntando, que es sumamente exudativa, hay que combinar, por supuesto, el tratamiento. Tenemos que tener un lecho de la lesión totalmente granulante, sin tejido desvitalizado ni necrótico. Tiene que estar la herida absolutamente tratada para colocar una matriz de regeneración. Y tenemos que, por supuesto, tener controlado el exudado, la infección, la inflamación y todo lo que sabemos que tenemos que hacer cuando valoramos una herida. Entonces, se la puede colocar con compresión y con un vendaje, que también es un arte saber vendar. En heridas tenemos que vendar a los pacientes de una manera apropiada y con elementos apropiados. Se puede contener con el vendaje, con una contención externa o compresión externa, se puede contener con el sistema de presión negativa, que hay una cantidad de propuestas en el mercado y se puede contener esa membrana o sí, de regeneración con puntos. Entonces, hay que conocer al paciente que hace un tratamiento previo a la herida y hay que saber qué utilizar y en qué momento y cuánto queremos regenerar. Y si vamos a repetir el procedimiento o no. Es una herramienta verdaderamente maravillosa que hay que conocer y hay que aprender a utilizarla. Hemos O sea que colocado el membranas próximo ya. congreso es de heridas. Por El próximo congreso es supuesto, de heridas. tenemos un millón de cosas para aportar y estamos con los Seguro. residentes que tenemos realmente un nivel académico elevadísimo en el hospital y una esponja maravillosa que son los residentes que quieren aprender todo lo que uno tiene la posibilidad de aportar. Y acá hay Así que mucha muchas gente más que gracias. también. No, gracias a Así vos, que Mónica. ¿Hay alguna muchas otra gracias al pregunta doctor más? Bueno, Jorrat y a la empresa que nos ha posibilitado este espacio. ¿hay alguna pregunta más? Laura, no. Bueno, entonces, en honor al tiempo, después seguimos respondiendo preguntas. Sepan que siempre está Instagram para preguntar, Messenger, todo, y saben dónde los pueden encontrar. Bueno, y La ahora, última, perdón, lo último que voy a ah, aclarar porque hay una pregunta que no es sí, menor, que hay membranas que tienen dos capas. La capa de colágeno, realmente, bovino, porcino, el que fuera, y arriba una capa de siliconas. Entonces, una vez que se integra toda la parte del colágeno, la parte de silicona se levanta, se afloja, sale prácticamente sola y nosotros lo que estamos haciendo es regenerar la epidermis también sin necesidad de hacer injertos, ni microinjertos, ni injertos mayores. Y el resultado es maravilloso. Estamos felices de poder hacer esto. buenísimo, buenísimo. Bueno, y ahora vamos a seguir con otro espacio esponsoreado y que sería, vamos a empezar con otro módulo, el módulo 3, las razopatías, y especialmente en esta tanda vamos a hablar de una de ellas que es la neurofibromatosis. Voy a presentar a las coordinadoras que se van a encargar de esta sección. La doctora Carolina Llopis Fernández, que ella es dermatóloga, experta en oncología cutánea, y la doctora Miriam Davar, que ella también es experta dermatóloga en tutti Tifioqui, una gran compañera mía del Hospital de Clínicas. Las dos siempre están de la mano mía. Que así, muchas gracias por su presencia y les dejo la mesa. Gracias, Mónica. Nos vemos en la próxima. Pero no te vayas, seguí estando en nuestro evento. Gracias, Graciela. Bueno, empezamos entonces con la mesa. No sé si Miriam querés presentar. Sí, buenas tardes. Ante todo agradecer a la profesora Mansur por la invitación y voy a presentar a a las secretarias que nos acompañan, la doctora Adela Alevato, que es residente del Hospital de Clínica de Dermatología, y a la doctora Emilia Becuos, que también es residente de Dermatología Pediátrica. Adelante, Caro. Bárbara. Bueno, vamos a empezar la primera parte. Es la conferencia esponsoreada por el Laboratorio AstraZeneca. Experiencia clínica y multidisciplinaria en el manejo de la neurofibromatosis tipo 1. Avances con coselugo, selumetinib en la clínica de Rosario, dado por la doctora María Fernanda Macario.
La doctora Macario es jefa del Servicio de Dermatología del Hospital de Niños Vilela de Rosario, docente de posgrado en la carrera de Dermatología de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, muchas gracias. La escuchamos y después seguimos con otra parte. Estás muteada, me parece, ¿no? No, Ahora ya sí. comparto la presentación. ¿Están viendo la presentación? Perfecto, pero ahí está, ahora está en modo presentación. Perfecto. Perfecto, doctora. Bueno, muchas gracias por compartir con ustedes nuestra experiencia en neurofibromatosis en nuestros casos pediátricos del Hospital de Niños Vilela de Rosario. Mi conflicto de interés es solamente con el laboratorio AstraZeneca, que soy disertante. Vamos a las generalidades para comenzar. La neurofibromatosis es un trastorno genético autosómico dominante causado por variantes patogénicas del gen tan importante de la neurofibromatosis 1 y sabemos que hay un 50% de casos que son hereditarios y un 50% de casos que son esporádicos. El gen de la neurofibromatosis se encuentra en este cromosoma, en el cromosoma 17, y codifica para una proteína que es la neurofibromina, que en condiciones normales esa neurofibromina actúa como supresora de la activación de esa vía RAS que todos conocemos también tanto en otras patologías y que es la responsable de los procesos de diferenciación y proliferación celular. Esta proteína neurofibromina se expresa en muchas células, las neuronas, las células gliales, las células de Schwann y en los melanocitos. Cuando existe entonces una mutación en los melanocitos, lo vamos a ver reflejado en la piel a través de las manchas café con leche, félides y nódulos de Leach en los ojos, y en las células gliales en los astrocitomas si compromete el sistema nervioso central o los neurofibromas si afecta el sistema nervioso periférico. Por eso, en condiciones normales, el gen de la neurofibromatosis 1 es un gran gen supresor tumoral. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos una mutación en el gen y no actúa correctamente la neurofibromina, lo que tenemos entonces es una activación de esa vía RAS con la gran cantidad de proteínas involucradas en esta vía que son las causantes de las manifestaciones clínicas de estos pacientes, del crecimiento, de la proliferación celular y también de los trastornos cognitivos que presentan los pacientes con neurofibromatosis. Las proteínas de toda esta vía RAS-MAP, Mitogen Activated Protein Kinasa, desempeñan un papel importante en la diferenciación, proliferación y crecimiento celular. La neurofibromatosis 1 es una condición neurogenética poco frecuente a pesar de que es la más frecuente de las genodermatosis y que es importante ¿por qué? Porque a través del tiempo puede reducir la esperanza de vida. Tiene una incidencia de 1 en 3.000 nacimientos vivos y esa esperanza de vida es 8 veces mayor que en la población normal. Todos conocemos las características clínicas de la neurofibromatosis tipo 1, las manifestaciones cutáneas que nos compete y que ya vamos a revisar, los tumores del sistema nervioso central, los nódulos de Leach, los tumores en la vaina nerviosa, en las vainas nerviosas periféricas, y no olvidar las manifestaciones cardiovasculares, la estenosis de la arteria renal. Por eso actualmente se habla de una vasculopatía NF1, así como la predisposición a otros cánceres como el cáncer de mama. Por eso es tan importante el seguimiento a largo plazo de estos pacientes y tener mucho hincapié en poder hacer una transición cuando pasan de la edad pediátrica a la edad adulta. Nosotros nuestra experiencia la hacemos en lo que llamamos clínica o hospital de días, que es muy importante. ¿Por qué?
Todos sabemos del trabajo multidisciplinario de esta enfermedad que tiene tantas manifestaciones clínicas a lo largo de la vida, pero consideramos también muy importante poder trabajar de esta manera, la transdisciplina. Nosotros generamos en nuestro hospital de días un día específico para el control de estos pacientes, donde entre todos los especialistas revaloramos el diagnóstico, consensuamos el seguimiento, los estudios y muchas veces discutimos los tratamientos. Esto no solo es muy favorable para el paciente que en un solo día recibe todos los controles, sino también para el especialista porque realmente con esto hemos aprendido de todas las especialidades. Ustedes saben que el diagnóstico temprano es esencial para un monitoreo multidisciplinario efectivo y justamente para una intervención oportuna. Los criterios diagnósticos actualizados, revisados en el año 2021 por Legius, incorporan el diagnóstico genético y la herencia genética como uno de los criterios, además de las manifestaciones clínicas. Aquí tenemos entonces los criterios diagnósticos clínicos en los que nos venimos manejando desde 1988 y los criterios diagnósticos nuevos propuestos por Legius, donde en un individuo que no tiene un progenitor diagnosticado con neurofibromatosis, decimos que el diagnóstico se cumple si están presentes dos o más de los siguientes criterios: las manchas café con leche, las pecas, dos o más neurofibromas de cualquier tipo o un neurofibroma plexiforme, gliomas de la vía óptica, dos o más nódulos de Lisch, y recientemente se incorporaron estos nódulos brillantes y parcheados que antes no se consideraban y que ahora sí son altamente específicos de la enfermedad, una lesión ósea distintiva y una variante patogénica heterocigota en el gen de la neurofibromatosis 1. En un individuo con un progenitor diagnosticado con neurofibromatosis es mucho más fácil el diagnóstico y se cumple si está presente uno más de los criterios anteriores. Esto es el conocido timeline de la neurofibromatosis. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener lesiones que se presentan desde el nacimiento y otras lesiones que van apareciendo a lo largo de la vida y algunas de ellas en la edad adulta, por lo cual hacíamos referencia a la importancia del seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Con respecto a la correlación fenotipo-genotipo, que durante muchos años nos hemos planteado realmente si existe alguna correlación, hasta la fecha se han documentado pocas correlaciones. Creo que es importante mencionar, la microdelación constitucional, que asocia numerosos neurofibromas a edades ya muy temprano, rasgos faciales dismórficos, retrasos en el desarrollo o en la capacidad intelectual, posibles defectos cardíacos, anomalías del crecimiento esquelético y sobre todo mayor riesgo de presentar tumores de la vaina nerviosa periféricas. Otras alteraciones genéticas se correlacionan con fenotipos más leves, pero creo que es muy importante cuando nos encontramos frente a esta microdeleción. Dijimos entonces que la mutación de la neurofibromina se expresa en los melanocitos a través de las manchas café con leche, que todos los dermatólogos sabemos que en el 95% de los pacientes se presentan ya en los primeros meses, que es el primero de los 7 criterios propuestos en la clasificación clínica y también en los nuevos criterios de Legius. Luego, más tardíamente, a los 3 a 5 años, aparecen las pecas axilares en los pliegues. Aquí vemos distintas manifestaciones de las pecas, de las lentigines en los distintos pliegues. Y tal vez aquí tenemos que detenernos y prestar atención porque no estamos frente a una mancha café con leche típica. Fíjense que tenemos zonas de hiperpigmentación difusas, algunas de ellas con algo de hipertricosis,
otras donde lo que predomina la hipertricosis, y esto es muy importante porque debajo de estas manchas hiperpigmentadas puede haber neurofibromas plexiformes, que son los que van a marcar el pronóstico de este paciente. Otros ejemplos de manchas difusas en esta zona, como en esta niña, o fíjense aquí, qué importante, no tantas manchas café con leche, pero sí esta gran mancha que, como ustedes pueden ver por la cicatriz, esta paciente tenía un gran neurofibroma que comprimía el canal medular. Los neurofibromas son los tumores más comunes, surgen como proliferaciones de los elementos de soporte de las vainas nerviosas y se clasifican de acuerdo a la porción de la vaina involucrada del endoneuro, perineuro y epineuro. Pueden aparecer tempranamente y aparecen tempranamente a veces como máculas rojo-azuladas que no son fáciles de diagnosticar o máculas pseudoatróficas. Lo que estamos acostumbrados más es a ver en la pubertad los neurofibromas dérmicos típicos, blandos, color piel normal, que se deprimen, que pueden ocasionar prurito por la participación del mastocito. Y también hay formas nodulares subcutáneas profundas que cuando coalescen forman placas similares a los neurofibromas plexiformes difusos, como ya vamos a ver. Una cosa importante de remarcar es que estos neurofibromas cutáneos no evolucionan a tumores malignos de la vaina nerviosa. Estas son las máculas pseudoatróficas que se ven de ese color, porque histológicamente se ve también un grosor de las paredes de los vasos y el reemplazo de las bandas de colágeno por tejido neurógeno. Estas son otras formas de presentación inusuales, pero muy representativas, que son estas pseudoatrofias en las palmas, en las plantas de este pacientitos, neurofibromas nodulares profundos que se ven arrosariados, fíjense en la ecografía, y como dijimos, cuando se aglomeran, a veces son difíciles de hacer el diagnóstico diferencial con los proxiformes. Estos son los más comunes que aparecen en la pubertad. Y volvemos al signo de alarma. Debajo de estas manchas hay que buscar los neurofibromas plexiformes, como en el caso de este pacientito que ya desde chiquito clínicamente se hacía visible el neurofibroma plexiforme. Como dijimos, las formas nodulares son las perineurales y vamos a ver que tienen aspecto de cuerda torcida en espiral, que se ven perfectamente en la resonancia, que son dolorosos y sensibles y que pueden producir defectos sensoriales y motores. Por eso es muy importante tener opciones terapéuticas. Y los difusos, que son epineurales, como vemos acá, cuando rompen el epineuro, son infiltrantes y esos son los casos más difíciles de tratamiento quirúrgico. Saber también que el 8 a 16% de estos neurofibromas pueden transformarse en tumores malignos de la vaina nerviosa periféricas. Algunos de ellos se manifiestan clínicamente en el 20-30%, pero hay otros, como en el 50-60% de los pacientes que pueden desarrollarlo, no se ven clínicamente y tenemos que buscarlos a través de las resonancias magnéticas. Estas son las fotos características de los neurofibromas plexiformes, donde, como les dije antes, a veces no son tan clínicamente visibles, pero el dolor y la disfunción del miembro es lo que nos mantiene muy alertas en hacer el seguimiento por resonancia y clínica de estos pacientes. Sobre todo, ¿por qué? Porque las mediciones estándares que nosotros usamos en la resonancia en este tipo de pacientes no resulta muy fácil. Por eso lo ideal es contar con las resonancias volumétricas para ver el crecimiento dentro de estos pacientes, donde fíjese qué diferencia es hacer el seguimiento del crecimiento si tenemos en cuenta una sola dimensión a hacer la evolución del crecimiento si tenemos 3 dimensiones. Resonancias entonces donde se ven esas formas espiraladas, esas cuerdas retorcidas típicas que producen disfunción y dolor en nuestros pacientes. Aquí también. Fíjense, estos son los ejemplos de nuestros pacientes. Este es el niño
que no tenía tantas manchas café con leche, pero que tenía esa placa de hipertricosis importante sobre esa mancha difusa, y que en la resonancia se revelaban esas imágenes hiperintensas que se extendían desde la región lateral derecha del cuello hasta todo el plexo braquial. O esta otra niña que les mostré anteriormente, que tenía neurofibromas plexiformes en D6 y la raíz sacra. Este es otro pacientito que fue un desafío para nosotros seguir la evolución, el seguimiento. Debajo de esta gran mancha había neurofibromas muy importantes que estaban comprimiendo el bulbo, por lo cual el seguimiento clínico tuvo que ser muy, muy riguroso, muy estricto, porque por supuesto este paciente no tenía ninguna opción quirúrgica. Fíjense dónde estaban estas lesiones expansivas a nivel de la unión bulbomedular y la región cervical alta. Si bien sabemos que los neurofibromas plexiformes tienen crecimiento lento, algunos pacientes, como se puede ver en esta curva, pueden experimentar un crecimiento rápido durante la primera década de la vida. Las complicaciones son, como dijimos, la desfiguración, el compromiso de las vías aéreas, el dolor, la disfunción motora, la disfunción vejiga de intestino. Y como tratamiento, entonces, si esos pacientes son factibles de operar, la cirugía sigue siendo el gol estándar para el tratamiento de los neurofibromas plexiformes. Si bien sabemos que los estudios retrospectivos sugieren que la extirpación completa del tumor solo puede lograrse en el 15% de los casos, que es común también la recurrencia, fíjense en el 43% de los casos, así también como las secuelas que pueden dejar esta cirugía en el 5 a 18% de los pacientes. Entonces, en estos casos donde no es factible la cirugía, durante muchos años hemos buscado reportes donde qué drogas podrían actuar inhibiendo desde los factores de crecimiento fibroblásticos hasta las distintas escalas, etapas de cada una de estas vías de activación RAS-MAP, donde ninguno donde estas drogas podían ofrecer realmente buenas alternativas terapéuticas a nuestros pacientes, hasta que llegó la posibilidad de contar con los inhibidores MEK, que digamos, creo que es el punto donde realmente cambia el pronóstico y las perspectivas de lo que podemos ofrecerle a nuestros pacientitos con estos neurofibromas tan complicados. Como dijimos, como sabemos, el mecanismo de acción es bloqueando la actividad de MEK e inhibiendo el crecimiento de las líneas celulares activadas por esta vía. Se administra por vía oral 2 veces al día, aproximadamente con 12 horas de diferencia, y la dosificación es individualizada para cada paciente de acuerdo a la superficie corporal. Como todas las drogas, esta droga tiene efectos indeseables, donde nosotros vamos a hacer referencia fundamentalmente a los efectos indeseables a nivel de la piel, que son los que más tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes, que son niños y que realmente presentan manifestaciones cutáneas desde el comienzo del uso de la medicación. Pero también es importante saber que de todos estos efectos indeseables reportados en la literatura, los de grado 3, que son los más severos, afortunadamente se presentan en un bajo porcentaje de los casos. El estudio clínico SPRINT fase 2, que es el estudio entonces que demuestra que coselugo es el primer y único efectivo tratamiento hasta el momento para los neurofibromas plexiformes que no son factibles de operación. El objetivo primario es ver la tasa de respuestas de estos pacientes en los primeros 3 a 6 meses,
donde se ha logrado, se ha podido ver que en el caso de que no todos, pero más del 20%, han logrado una disminución del tamaño. El 66% de los pacientes lograron una reducción del tumor de más del 20%. No solamente esto se ve a través de las imágenes y de la clínica, sino también se ve la eficacia con respecto justamente a los síntomas, al dolor. Para los pacientes que completaron las medidas de dolor a través de 48 ciclos, o sea, aproximadamente 4 años de tratamiento, hubo una disminución significativa en la intensidad del dolor tumoral reportado por los mismos pacientes, y lo mismo ocurre cuando se le han hecho puntuaciones reportadas por los padres que indicaron que después de 12 ciclos, el 86% de los pacientes reportaron algún nivel de mejoría, que esto, por supuesto, es muy, muy importante también, más allá de la disminución del tamaño del tumor. Con respecto a la seguridad, y a la prolongación de la eficacia en el tiempo, que fue el objetivo secundario, medir la duración de respuestas a más de 12 meses, el 82% de los pacientes con esa respuesta parcial confirmada tuvieron una duración de respuesta de al menos 12 meses. Estas entonces son las conclusiones. Los efectos adversos generalmente que se vieron fueron de grado 1 o 2, muy pocos pacientes tuvieron efectos adversos en este estudio de grado 3, 66% expuestos al tratamiento mayores de 2 años fueron los pacientes que lograron esa mejoría, el 76% se mantuvieron con las dosis completas durante todo el tratamiento y solo el 12% tuvieron que discontinuar. Si es necesario por los efectos adversos, se puede reducir la dosis ante reacciones adversas. Y vamos a ver entonces algunos de nuestros pacientes. Les traje sobre todo los pacientes en los que ustedes tienen la posibilidad de ver clínicamente la mejoría. Este es un pacientito donde el neurofibroma plexiforme se hizo evidente ya desde muy temprana edad a través de nódulos supraclaviculares derechos. El diagnóstico se hizo al año de vida, se confirmó con la biopsia la presencia de un neurofibroma plexiforme importante a nivel del hombro, a qué bien las características de ese neuroma plexiforme que llegaba hasta contactar con la laringe, que tuvo un aumento progresivo, extensión a tórax, como les decía, apoyado sobre la laringe. Aquí tenemos las fotos clínicas. Fíjense a los 5 meses la evolución y a los 8 meses la evolución. Aquí ven cómo era inicialmente y cómo fue disminuyendo con pocos meses el tamaño y por supuesto también los avances en la funcionalidad del cuello y del hombro de este niño. Aquí también lo vemos. Fíjense, recalco lo que decíamos antes, importante ver y estudiar a través de resonancia las manchas difusas que pueden ser los marcadores de neurofibromas plexiformes debajo. Aquí está la evolución del mismo paciente y fíjense algo que les voy a comentar a continuación y que se reporta como efecto adverso cutáneo, cómo ha cambiado el color del cabello de este niño en los 8 meses de tratamientos. Afortunadamente hay un consenso muy interesante, muy valioso para nosotros sobre las recomendaciones desde antes de empezar el tratamiento estos niños, cómo debemos cuidar la piel, cómo debemos alertarnos respecto al cuidado de las uñas, lo que puede ocurrir en el pelo, los cuidados, sobre todo en los adolescentes, respecto a la barrera cutánea de la carita fundamentalmente por las Doctora, erupciones le quedan 2 acnéicas. minutos. Sí, los efectos adversos cutáneos son las toxicidades más descritas en estos pacientes. Aquí tenemos otro ejemplo
donde ustedes ven cómo se pone de manifiesto clínicamente, cómo es desfigurante en una niña preadolescente, y aquí vemos la respuesta en 1 año y medio. ¿Por qué se ven estos efectos indeseables? ¿Por qué vemos estas manifestaciones? Los estudios de los efectos indeseables de los inhibidores del receptor de crecimiento epidérmico muestran hallazgos similares. Ustedes saben que el receptor de factor de crecimiento estimula la misma vía. Si inhibimos entonces estos receptores, disminuye el crecimiento celular, se liberan citoquinas y hay una diferenciación epidérmica anormal que puede explicar la toxicidad cutánea que vemos en estos pacientes y extrapolarse también a los inhibidores MEK. El daño en el cabello, que también es común, se debe a que una alteración en la hemostasis epidérmica, y puede haber una disminución de la transferencia del pigmento a los queratinocitos, lo cual eso justifica el aclaramiento del pelo, la alopecia difusa y el síndrome de anágeno suelto como presentó nuestra niña adolescente. Para concluir entonces, a pesar de que la mortalidad es muy baja, es alta la morbilidad y los neurofibromas plexiformes presentes desde el nacimiento representan un desafío permanente. Coselugo es el primer y único tratamiento autorizado en Argentina para pacientes pediátricos de 2 años o más con neurofibromas y neurofibromas plexiformes inoperables y sintomáticos, demostrando una reducción sostenida del volumen en comparación con el inicio. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por ver nuestra experiencia, y fundamentalmente muchas gracias a nuestros pacientitos que tan gentilmente nos permiten a ustedes mostrarle nuestra experiencia en estas nuevas desafiantes terapéuticas. Bueno, muchas gracias, doctora Macario. Acá vuelan manitos, muy bien, corazones, corazones, como que fue muy buena la exposición y muy clara. Excelente. En honor al tiempo vamos Una a preguntita comenzar. tengo Sí, yo. sí, Sí, algunas adelante. preguntitas. Primero, excelente su exposición, doctora, muchas gracias. Quería saber si usted había podido hacer resonancia volumétrica pre y post tratamiento para controlar la disminución del volumen del tumor. Sí, nosotros tenemos posibilidades de hacer resonancias volumétricas. No en todos los centros es posible, y lo que vemos que generalmente las diferencias en las resonancias volumétricas se ven aproximadamente a los 6 meses de comienzo de la medicación. Esto tiene que ser siempre evaluado por la misma persona, por una persona que tenga experiencia y que pueda hacer las mediciones correctas, porque realmente es muy difícil interpretar las imágenes, el crecimiento o la evolución, si no es a través de las resonancias volumétricas. Cuando uno puede ver rápidamente la mejoría clínica, pero no siempre se condice con la disminución a través de las resonancias. Por eso tampoco tenemos que ponernos muy ansiosos en pedir resonancias cada 3 meses, tal vez esperar un poquitito más. Y en un paciente que yo no les mostré fotos, que tenía un neurofibroma plexiforme muy grande en el muslo que le producía mucho dolor y mucha discapacidad, no vimos grandes cambios en la disminución del volumen, pero pudimos ver muchos cambios y mucha mejoría en el dolor, que para el paciente era sumamente importante por la funcionalidad de esa pierna. Gracias, doctora. Bueno, Bueno, muchísimas ahora sí. gracias, muy interesante. Si quiere, Adela, vamos presentando la próxima disertante. Tenemos expertos para escuchar. Adelante, Ade. Invitamos a la doctora Mariana Nana a su disertación. Ella es oncóloga infantil, médica del Servicio de Hematología y Oncología del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínica José de San Martín, miembro de CEDIGEA y CENEU. Muchas gracias, doctora.
Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien Hola. y se ve Sí, bien? perfecto. Sí, se Muy ¿Cómo escucha. están? bien, ¿Cómo doctora están todos? Mariana. Qué lindo Bien, verlos a todos conectados. Gracias por invitarme a participar de este congreso. Gracias a todos, especialmente a Graciela y a Patricia. Bueno, yo les voy a contar un poco, le diría, un repaso de lo que dijo Fernanda, pero un poco contar la experiencia que nosotros tenemos en el Hospital de Clínicas con los pacientes con neurofibromatosis y tumores. Y una aclaración antes de empezar, nosotros en CEDIGEA y en CENEU trabajamos en forma multidisciplinaria también. Vemos muchos pacientes, vemos algunos pacientes pediátricos, pero sobre todo vemos pacientes en transición, pacientes adolescentes y adultos jóvenes con neurofibromatosis que tal vez se atendieron en centros pediátricos y que nosotros le hacemos el seguimiento durante la adolescencia. A ver si me pasa la diapositiva. Ahí está. Bueno. Bueno, como bien contó la doctora, los pacientes con neurofibromatosis tienen una mutación del gen de la neurofibromina. Esto hace que el RAS pegado a la membrana de la célula esté constitutivamente activado con su forma GTP y active a las vías de proliferación y supervivencia celular, eh, haciendo que los pacientes con neurofibromatosis sean más propensos a desarrollar cualquier tipo de cáncer eh, durante la infancia, la adolescencia y la adultez, con una expectativa de vida menor que la población general, no solo por los tumores, sino por el resto de las comorbilidades que pueden llegar a presentar. En este gráfico nosotros vemos que la presencia de los diferentes tumores es distinta desde el nacimiento hasta la adultez, siendo en el nacimiento más frecuentes los neurofibromas plexiformes, las leucemias mielomonocíticas y los tumores de la vía óptica, también con las alteraciones óseas que después va a presentar Andrés, y que durante la adolescencia sean más evidentes los neurofibromas cutáneos y los tumores malignos de la vaina. Como ya contaron, los neurofibromas plexiformes son tumores intraneurales. Nosotros en pediatría se ve un crecimiento más rápido en la infancia temprana, con un volumen mayor al 20% por año en algunos pacientes, y la mayoría los presentan a nivel de las raíces espinales, a nivel de cabeza y cuello y en extremidades distales. Este es un paciente nuestro, en realidad es un paciente que yo atendí en otro centro, en el Hospital Gutiérrez, con un neurofibroma orbitario que generaba oclusión del ojo del lado derecho. Y los neurofibromas plexiformes crecen y producen dolor, producen desfiguramiento y pueden llegar a alterar la funcionalidad de diferentes órganos. Esto hace que el paciente tenga una disminución de la calidad de vida y también la posibilidad de, siempre que hay un neurofibroma plexiforme, la posibilidad de que este neurofibroma plexiforme tenga un foco de sarcoma de alto grado y se transforme en un tumor maligno de la vaina. Los neurofibromas plexiformes histológicamente pueden, como ya dijimos, verse en niños pequeños. A nivel genético tienen la pérdida bialélica del NF1, la histología es benigna, pueden crecer, pueden generar dolor, como ya dije, desfiguramiento y pérdida funcional, y el tratamiento es la resección. Los neurofibromas atípicos son aquellos donde son tumores histológicamente borderline, donde ya hay pérdida del CDKN2A-B y que crecen a mayor velocidad. La única forma de saber si el neurofibroma de nuestro paciente es plexiforme o atípico es haciendo la resección del tumor, y en este caso los neurofibromas plexiformes, los neurofibromas atípicos necesitan la resección. En el caso de los tumores malignos de la vaina, que ya es la transformación maligna de esos neurofibromas plexiformes, hay aumento de las mutaciones, de la acumulación de mutaciones, y los tumores malignos de la vaina pueden ser de diferente grado histológico, bajo, intermedio y alto. Los tumores malignos de la vaina requieren una resección completa, estudio por imágenes, se hacen mucho más cautelosos en la planificación quirúrgica, y la resección de esos tumores requieren que haya margen de resección libre. ¿Cómo estudiamos a un paciente con un neurofibroma plexiforme? Esto ya lo dijeron, pero vale la pena recordarlo. Los pacientes mayores de 10 años tienen indicación de hacer una resonancia corporal total para ver
cuáles son los diferentes neurofibromas que tienen, dónde están localizados y después hacer un seguimiento del crecimiento. Nosotros a veces en pediatría la resonancia magnética corporal total es difícil de obtener, sobre todo porque la necesidad de anestesia, y muchas veces lo que tenemos a mano es una resonancia magnética regional con gadolinio, difusión y lo mejor es que tenga volumetría de ese neurofibroma. Hay otras técnicas como el PET-TC o el PET-resonancia que lo que hacen es combinar tomografía o resonancia con un estudio funcional con glucosa marcada, como es en este caso de una paciente con NF que tenía un neurofibroma plexiforme a nivel del opérculo torácico. Este es otro caso de un paciente también de 20 años con un neurofibroma plexiforme de lengua que se extendía hacia el cuello. Este paciente era un paciente paraguay que consulta en Argentina por este neurofibroma plexiforme que comprimía la vía aérea y el paciente requería BiPAP nocturno eh, por la compresión de la vía aérea. Este paciente hizo tratamiento con trametinib, mejorando los síntomas y pudiendo, después vamos a hablar del trametinib, pero pudiendo destetarse de su CPAP y también mejorando los síntomas asociados a otro neurofibroma que tenía a nivel del tobillo. Acá tenemos una imagen de una PET tomo, donde lo que se ve es que el índice de captación sub se correlaciona con el grado histológico o con la tipía de ese neurofibroma. Aquellos neurofibromas o aquellas masas en pacientes con neurofibromatosis con sub máximo menor a 3 podrían correlacionarse con histología benigna, podrían ser neurofibromas atípicos o neurofibromas plexiformes, y aquellos que tienen su máximo mayor a 3,5, 4, podrían tener algún foco de tumor maligno de la vaina, tanto de bajo o alto grado. Obviamente, si es de alto grado, el submáximo sube, en este caso, como por ejemplo este que estamos mostrando con un submáximo de 10. Este es un paciente con antecedente, neurofibromatosis, antecedente de un tumor maligno de la vaina operado, que en un PET control, un PET-TC control, marca a nivel del muslo una imagen hipercaptante con un sub de 8, al cual se realizó una resección guiada con márgenes. Y el paciente, bueno, se diagnosticó un tumor maligno de la vaina y no tuvo recidivas locales, pero pudo diagnosticarse un pequeño foco de malignidad en forma temprana gracias a la tomografía. El tumor maligno de la vaina es la complicación más temida en NF, es la principal causa de muerte, se ve entre un 8 y un 13% de los pacientes, se presentan en pacientes adolescentes y adultos jóvenes. Nosotros vemos bastantes pacientes con tumores malignos de la vaina, a pesar de la poca frecuencia relacionados a NF, a pesar de la poca frecuencia, sobre todo por el volumen de pacientes que tenemos, y son aquellos, hay que sospecharlos siempre que en un neurofibroma plexiforme preexistente o en forma espontánea, un paciente se presente con tumor, de crecimiento rápido, con un dolor inexplicable en un neurofibroma plexiforme preexistente por más de un mes, un neurofibroma plexiforme que cambie la textura y la palpación en forma inesperada, o un paciente que presente déficit neurológico inexplicable. El problema de de los tumores malignos de la vaina, que son sarcomas difusos celulares de alto grado, es que la mayoría al diagnóstico presentan metástasis. Las metástasis pueden observarse a nivel de pulmón, ganglios, hueso e hígado, sobre todo en pacientes avanzados. El principal tratamiento de los tumores malignos de la vaina es la cirugía. Si nosotros no podemos sacar el tumor con márgenes, las chances de curación les diría que son muy, muy bajas. En los casos de los pacientes en forma paliativa o a veces se puede realizar previo a la cirugía, se pueden hacer esquemas de quimioterapia combinada con ifosfamida y doxorubicina, como todos los sarcomas de alto grado, pero la verdad es que son poco respondedores a la quimioterapia y si nosotros no lo podemos sacar con márgenes, el paciente no lo podemos curar. Perdón, doctora, le quedan 2 minutos. Uy, me quedo. Este es el caso de un paciente con un tumor maligno de la vaina, que tenía un neurofibroma plexiforme en el tobillo, con un crecimiento rápido, con aumento del dolor. Hicimos una resonancia, se veía un tumor dentro de su neurofibroma plexiforme, coincidía con el PET, con un submáximo de captación de 8. Esta paciente fue candidata a la amputación.
Y cuando nosotros, ¿cómo pensamos nosotros en el CNEU a los pacientes con neurofibromas plexiformes? Si el paciente tiene un neurofibromas plexiforme asintomático, nosotros lo que hacemos es observar al paciente, hacerles control clínicos y con imagen cada 6 meses. Si podemos hacer resonancia magnética con volumetría, mejor. Si no podemos, hacemos la resonancia y con mediciones intentamos que sea en el hospital. En el caso de neurofibromas plexiformes sintomáticos, tenemos que ver si existe dolor, desfiguramiento, progresión o si hay algún compromiso. Y es cuando nosotros comentamos a los pacientes en forma multidisciplinaria y según donde se encuentre el neurofibroma plexiforme, abordamos con los diferentes especialistas. En el caso orbitario, hacemos un seguimiento oftalmológico a ver si esa visión está comprometida. En el caso de que sea torácico, junto con los cirujanos de tórax. En el caso de que sea abdominal, depende de la localización. Hay veces hay vesicales que afectan la micción, por lo tanto hay que verlo con los urólogos. En el caso de las extremidades, consultamos con los ortopedistas y con los neurocirujanos en el caso de que se encuentre a nivel paraespinales y pueda haber riesgo de compresión medular. Si la resección quirúrgica es posible, nosotros vamos primero a la resección quirúrgica. Si no es posible, intentamos con las nuevas terapias que son los inhibidores MEK. Otros tumores, los gliomas del sistema nervioso central, se ven en el 20% de los pacientes con NF1. La mayoría de las veces son asintomáticos. Solamente un tercio requiere tratamiento. Nosotros no solicitamos resonancia magnética nuclear de cerebro de rutina en todos los pacientes, pero sí hacemos un seguimiento muy estricto oftalmológico para ver compromiso de la visión. El oftalmólogo forma parte del equipo de SNEU. La mayoría son gliomas de bajo grado. Acá vemos un glioma de vía óptica. Acá vemos otro glioma de vía óptica con un gran compromiso supracelar. La edad media de presentación son los 4 años y medio. Es raro luego que se presenten luego de la pubertad. Y lo que generalmente hacemos es mirar y esperar. Es el watch and wait clásico en oncología. Pero si la visión se compromete y el tumor no regresa en forma espontánea, son candidatos a realizar quimioterapia. Otros tumores del sistema nervioso central pueden ser los gliomas difusos de tronco, algunos tumores supratentoriales y los gliomas de alto grado, que son 5 veces más frecuentes que la población general. GIST es otro tumor, es un tumor gastrointestinal que puede verse en pacientes con NF. El tratamiento también es quirúrgico, y el cáncer de mama, que los pacientes con neurofibromatosis tienen mayor mortalidad y mayor frecuencia de cáncer de mama, por lo que se recomienda mamografía y resonancia de mamas anual desde los 30 años y resonancia de mamas que puede suspenderse después de los 50, pero continúan haciéndose mamografía. El mismo tratamiento que la población general, dependiendo de la histología. Otros tumores, las leucemias mielomonocíticas también son más frecuentes en los pacientes con NF, los radomiosarcomas también son más frecuentes, y los feocromocitomas, que somos los que buscamos mediante la palpación, ecografía abdominal y catecolaminas en orina, y se ve más tardíamente después de los 40 años. Hablamos un poco de tratamiento blanco. La vía RAS-MAP es el blanco terapéutico clave. Se hicieron un montón de estudios clínicos con diferentes drogas. Antes usábamos el sirolimus con eficacia limitada. Estos actúan a diferentes niveles de la vía de transcripción celular. El desafío clínico en la NF es que la mayoría de los tumores son benignos, la sobrevida es más prolongada, por lo tanto los set points son diferentes que el resto de los tumores en oncología. Lo que sí, por lo tanto, se desarrollaron guías de respuesta, de evaluación de respuesta, que son propias para la NF, que son los criterios de Reims, que son los estándares para evaluar los diferentes estudios clínicos en NF. Y lo que asociamos también no solamente es la respuesta del tumor, sino la escala de intensidad de dolor, porque mejorar la calidad de vida en estos pacientes ya es un objetivo en el tratamiento con estos inhibidores. Estos son los Perdón, diferentes doctora, estamos lugares. en tiempo por las dos. Sí, me apuro. Estos son los diferentes lugares donde se diseñaron estrategias terapéuticas. Ahora, nosotros en realidad utilizamos sobre todo los inhibidores de MEK, que son los que mejores tasas de respuesta tuvieron. Y entre ellos encontramos selumetinib a la cabeza, trametinib, que nosotros tenemos alguna experiencia, ahora lo voy a mostrar, minimetinib, mirdametinib, y el cabosantinib, que es un inhibidor multiquinasa. El selumetinib es un inhibidor MEK1, MEK2, y se aprobó, la FDA lo aprobó para pacientes mayores de 2 años hasta los 18,
con neurofibromas plexiformes sintomáticos y resecables. Esta aprobación se dio gracias al estudio Sprint, donde se vieron un 30 de 50 pacientes tratados con respuestas parciales. Y no solo redujo el tamaño del tumor, sino también alivió el dolor asociado y las alteraciones motoras. Esta publicación de ESMO, lo que se ve es que el selumetinib es el que mayor, tanto en niños como en adultos, es el que mayor tasa de respuesta tuvo. Estamos esperando todavía la aprobación en adultos mayores de 18 años para el selumetinib, que allá hay unos indicios que también funcionan. Este es un artículo de Neuro-Oncology del 2022, que está es un consenso, donde se establece que están aprobados para el tratamiento de los neurofibromas plexiformes sintomáticos inoperables en niños, pero que no hay evidencia que prevengan o traten los tumores malignos de la vaina. ¿Para qué lo usamos nosotros los oncólogos? Nosotros damos selumetinib para poderlos achicar y evaluar si ese neurofibroma que no era resecable inicialmente, además de aliviar el dolor, puede después ser resecable. Esta es la experiencia argentina contra metinib, lo que se hizo desde el Hospital Garraham, se juntaron pacientes que nosotros inicialmente no teníamos selumetinib disponibles en el país, a veces se conseguía por importación, lo que sí teníamos disponible era el trametinib, que es otro. Discúlpame, Mariana, pero si no los otros expositores no tienen Sí, tiempo. presento esto que me parece que es importante y si queremos cerramos. Son 43 pacientes de 7 instituciones en Argentina, edad media 7,6 años. La mayoría se indicó por dolor o compromiso respiratorio. La duración media del tratamiento son 23 meses. Efectos adversos, la mayoría bajo grado, 1 o 2. Muy pocos tuvieron que suspender por falta de respuesta, algunos tuvieron que suspender por falta de disponibilidad y se vio mejoría clínica en 36 pacientes de esos 43, con 19 respuestas parciales, 23 estables, solo 2 progresaban a tumor maligno. Bueno, el selumetinib ya hablamos, el control clínico antes de iniciar el tratamiento con IMEP, descartar tumor maligno de la vaina, porque sabemos que no sirven para tratarlos, la resonancia corporal, los estudios de laboratorio y el control oftalmológico y cardiológico. Bueno, muchísimas gracias, doctora Nana, muy linda su exposición. Antes de continuar, yo quería presentar a la comentadora de esta sección, que es la doctora Patricia Ciavarelli, que Patricia no te presentamos, perdón. No importa, no importa. Yo igual Bueno. comento, vos te diste cuenta. Sí. Bueno, pero vamos a hacer las presentaciones correspondientes, que es neurocirujana, directora del Centro de Neurofibromatosis. Gracias. No mencionarte. Por favor. Listo. Una figura esencial acá. Por favor. Muy bien. Muy bien, Mariana, disculpanos, la próxima vamos a hacer un congreso entero de neurofibromatosis. Ay, así ya está. Aparte, ya tengo varios congresos, uno de heridas y otro de neurofibromatosis. Agenden, para el próximo año a ver si la se otra, suben. Dale. Espectacular Bueno, las presentaciones, lo felicito. Sí, seguro. Muy bien, la doctora Fernanda, con su experiencia en Rosario, muy bien. Adelante, Emilia, con la próxima presentación. Bueno, buenas tardes a todos. El próximo disertante es el doctor Marcelo Bou. Él es cirujano plástico, ex jefe de la División de Cirugía Plástica, director asociado a Docencia e Investigación del Hospital de Clínicas. Adelante, doctor. Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, lo compartimos. Sí, ya está compartido. Bueno, les agradezco la invitación, Graciela, muy amable de tu parte. Me encanta formar parte de este grupo tan interesante, así que espero que pueda ayudarlos un poquito a conocer el tratamiento quirúrgico de esta patología tan grave en algunos casos, ¿no? Avanzamos, Fíjense. ¿verdad? Espera, un minuto. Me estoy haciendo amigo de una máquina porque tuvo unos problemas con la mía. Entonces, Marcelo, tendrías que poner la presentación en forma de presentación, a porque ver, sí, ahí con está. la copita ahí abajo. Acá. Ahí, gracias. Eso, de nada. Gracias, doctoras. Bueno, el tratamiento quirúrgico de la neurofibromatosis tipo 1 es un desafío. En todo caso, es un desafío en los casos graves, ¿no? Porque las deformaciones son muy terribles y la verdad que la exéresis del tumor es prácticamente
imposible. Entonces uno tiene que jugar con el tratamiento paliativo o el objetivo de reducir la masa tumoral, lograr una reparación cosmética y de alguna manera estos pacientes poder reinsertarlos socioculturalmente. En los desafíos del tratamiento quirúrgico sabemos que la cirugía es la mejor opción, pero el problema es que la estructura de estos tumores plexiformes está basada justamente en plexos nerviosos y vasculares que acompañan al crecimiento tumoral. Como todo conjunto de tejidos que conforma este tipo de tumores, así avanza el crecimiento del tumor, avanza el crecimiento de los plexos y de los vasos por sobre todas las cosas. Entonces, acá la decisión quirúrgica tiene mucho que ver en la deformación tumoral, en el tamaño tumoral y, por sobre todas las cosas, en las estructuras vecinas. Entonces, para todo esto, uno, durante mucho tiempo, el riesgo importante, el más importante de la cirugía de estos pacientes siempre fue el sangrado, que es realmente masivo. Y he trabajado desde hace 35 años en el tratamiento de tumores importantes, grandes, en el territorio de cabeza y cuello, en general tumores de tipo epidérmico, pero esto me ha permitido desarrollar experiencia en la aplicación de una técnica de anestesia tumescente, es decir, la aplicación de anestésicos locales basados en amplias dosis de epinefrina para lograr vasoconstricción y poder extirpar tumores que son muy, muy grandes. Este es el caso de un paciente que no tiene nada que ver con una NF, pero que me permite mostrarles cómo se opera cuando la anestesia local con lidocaína más epinefrina a altas dosis es eficiente. Se opera sin sangrado. Les muestro el caso este mismo, el antes y después. Este era un epitelioma muy grande en la región facial. Otro caso, fíjense en la parte media, donde están levantados todos los colgajos faciales que son iguales a los que usamos en la reconstrucción por neurofibromatosis, fíjense, pero lo que vemos es que no hay sangrado, ¿sí? Este tipo de anestesia tumescente se llama fórmula anestesia de Klein, porque Klein fue un cirujano plástico que la describió. Acá vemos un gran hemangioma, que también lo hemos operado con esta técnica. Es decir, que son todos tumores situados en la región facial que interesan a muchas regiones funcionales, ¿sí? Unidades, nosotros las llamamos unidades funcionales en la cara, ¿sí? Esta es una paciente que nos fue derivada desde el Chaco, que tiene un neurofibroma hemifacial y que lo que vemos es grandes colgajos de tumor que le sobran y que le producen una mala calidad de vida. Esta chica estuvo encerrada 20 años en una habitación, sin escolaridad, prácticamente analfabeta, y a través de la doctora Ciavarelli nos puso en contacto con ella y la operamos en el Hospital de Clínicas. Les muestro la reconstrucción, la reconstrucción ósea. Fíjense cómo el tamaño del tumor va afectando las estructuras óseas. Fíjense el maxilar. Es como si todo estuviera estirado hacia abajo por el peso terrible del neurofibroma, con grandes sectores óseos que están ausentes, la fosa orbitaria no existe, el maxilar está adelgazado, es decir, todo está cambiado. ¿Esto lo podemos modificar? No. Lamentablemente no es el objetivo, porque en estos tumores lo que hacemos es apuntar a tratar de extirpar la masa tumoral y tratar de lograr un éxito cosmético, entre comillas. Esta es la paciente que vimos anteriormente.
fíjense lo que es el intraoperatorio y el posoperatorio, y a los 2 años hemos visto que esta chica, Ramona se llama, por lo menos tiene un aspecto más o menos dentro de parámetros normales, con el pelo y el peinado ocultando cicatrices. El ojo izquierdo no lo tiene, no lo tuvo nunca. Entonces, bueno, pero recuperó un montón de funciones y lo que recuperó es sociabilidad. Es decir, se insertó laboralmente, escolarmente y pudo tener mejor calidad de vida, que es lo que apunta esta cirugía. ¿Sí? Otro caso, que si bien no es un paciente operado varias veces, que nos llegó a nosotros a través de otro médico y que hay detalles en donde no se tiene en cuenta, pero fíjense en el perfil, la oreja. La oreja acá la tiene a la altura de la rama mandibular. No veía porque no tiene una visión buena, pero no podía usar anteojos. Lo que hicimos fue corregirle la posición de la oreja y la estructura, la hemicara izquierda. Hay tumores, hay neurofibromas de tipo 1 en otros lugares que no son tan evidentes como en la cara, pero que quizás por su tamaño requieren de cirugías muy, muy importantes. Y bueno, esto es lo que sucede cuando operamos con esta técnica en donde podemos extirpar, en este caso, el 100% del tumor. Sabemos que solamente el 15% de las cirugías se puede lograr este objetivo, que es extirpación completa, pero este paciente evolucionó perfectamente. Y esta chica, también derivada al Hospital de Clínicas, con un gran neurofibroma en el miembro inferior izquierdo, que también la condenaba al aislamiento y a la exclusión. No iba a la escuela porque le daba vergüenza. Y fíjense que nosotros no hacemos más que retirar excesos de piel. Acá no se puede extirpar el tumor. Pero bueno, gracias a la atención también de nuestros colegas traumatólogos, hemos logrado con ella un éxito, si bien puede ser limitado, pero para ella fue muy importante al punto tal que le cambió la vida. Le cambió la vida y lo vimos en, miren, acá está lo que era el tumor y lo que terminó siendo. Faltaba acá operarle el pie. Pero lo que vimos fue en TikTok una publicación de ella misma, que se los paso, es decir, que esto es lo que a mí me acerca a seguir trabajando con esta patología, la autoestima, ¿no? Fíjense, esto lo subió ella. Esto lo subió ella. Bueno, eso fue todo. Les agradezco, les quería mostrar unos pasajes simples, pero no menos importantes de lo que puede hacer la cirugía en esta patología. Muchísimas gracias y gracias nuevamente, Graciela. Muchísimas gracias, doctor. Excelente la disertación. Ahí hay muchas manitos aplaudiendo y corazones, así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con la próxima. Bueno, invitamos al doctor Andrés Ferrero a su disertación. Él es médico en ortopedia y traumatología, cirugía de columna, director del programa de escoliosis en el Hospital de Clínicas José de San Martín. Muchas gracias, doctor. Ahí todo, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, gracias Graciela por la invitación, siempre un placer A ustedes. participar junto a todo el equipo, con Patricia y el resto del equipo de CNEU. Bueno, yo soy traumatólogo, me dedico a hacer cirugía de columna y voy a mostrar la experiencia que tenemos en el hospital, que tenemos bastante, la verdad. A ver, vamos a pasar acá. Para empezar, quisiera, digamos, comentar cuáles son las alteraciones ortopédicas que tiene la neurofibromatosis, que son principalmente dos, son las displasias de huesos largos y la escoliosis. Las displasias generalmente lo vemos en la primera infancia, obviamente son chiquitos que
o nacen con alteración de la tibia generalmente o miembros superiores. Y lo que pasa habitualmente es que si uno no lo detecta, digamos en un primer momento, porque tal vez no es tan claro la deformidad, vemos que se retrasa el caminar en el primer año y medio, más o menos, que es el tiempo que los chicos caminan, y obviamente haciendo algún estudio o una radiografía nos damos cuenta y ahí tenemos que hacer el tratamiento. Y lo segundo es la escoliosis, que normalmente se da en la adolescencia. Lo típico es tener la escoliosis idiopática adolescente en los pacientes que no tienen neurofibromatosis, pero en los pacientes con neurofibromatosis hay algo distinto que se llama la escoliosis displásica, que ahora vamos a ver un montón de casos, y quería mostrar estos casos justamente para comentar la importancia del diagnóstico temprano. Esta es una chiquita que llegó a vernos hace varios años, con 8 años, con una escoliosis muy avanzada. Vemos que tiene ahí las manchas café con leche, tiene algunos neurofibromas. Esta paciente con 8 años llegó, diría, ya con 4 o 5 años, después del tiempo que tendría que haber llegado. ¿Y por qué explico esto? Miren la deformidad que tiene esta chiquita. Obviamente que si uno ve cómo va creciendo los miembros superiores y los miembros inferiores y el tronco, ven que prácticamente las manos le llegan a las rodillas. Y obviamente eso nos dice que está teniendo un déficit de crecimiento del tronco y las consecuencias que generan eso, obviamente. La alteración del tórax y el desarrollo de los pulmones y el corazón, justamente por el atrapamiento en la caja torácica. Cuando tenemos estos casos, que obviamente, esto es importante destacar, esta es la familia, esta es la mamá, uno de los hermanos tenía una displasia de tibia y la hermana más chiquita tenía la escoliosis, el del medio no tenía nada. Sabemos que es digamos, una patología que obviamente es autosómica dominante y la transmisión en la herencia es importante, por eso siempre la importancia del control en los familiares. Entonces vemos que tenemos esta chiquita, obviamente hacemos el análisis con radiografías, tomografías, hoy hacemos maquetas con 3D. Ahora, pero cuando nosotros tenemos estos casos, tenemos que saber que ya corremos bastante de atrás porque corregir esa deformidad no solo que es muy difícil, tenemos que hacer osteotomías que son fracturas de la columna, sino que es muy riesgoso porque obviamente cuando nosotros tenemos que manipular la columna, lo que hacemos es trabajar en la zona medular. Y esa corrección, que más allá de que uno puede dejarlo tal vez estéticamente un poquito mejor, nunca es tan buena como cuando uno lo identifica de forma temprana, lo trata y acompaña este crecimiento. Entonces, diagnóstico temprano, tratamiento temprano, mejor evolución. Vean este caso. Este es un paciente que llegó con 14 años, vemos ahí, tiene un plexiforme en la espalda, en la zona lumbar derecha baja. Lo típico en estos casos, sí, es que el paciente consulta en el centro y como tenemos un montón de especialistas, primero lo ve Patricia, después lo empieza a derivar y demás, hacemos la pesquisa y el diagnóstico rápido. Entonces vean este chiquito que tenemos esa deformidad, nosotros lo que hacemos es medimos estas deformidades, que en este caso, si ven, no es una típica escoliosis, donde tenemos angulaciones más armónicas, sino en pequeñas zonas, 3, 4 vértebras, tenemos una angulación de casi 50 grados. Entonces, si esto sigue avanzando, obviamente que va a traer trastornos desde el punto de vista no solo cosmético, ¿no? Sino funcional. Y lo típico de estos casos es que no duele. Entonces, muchas veces los pacientes no consultan. Por eso la importancia del diagnóstico rápido y la pesquisa. Entonces, ¿cómo hacemos para analizarlos? Lo estudiamos con radiografías, tomografías y resonancia. Vemos si no hay algún tipo de tumor dentro del canal para cuando tengamos que hacer la cirugía. Ahí hacemos la clasificación. Obviamente que estos pacientes cuando tienen deformidades de más de 40 grados, ya los operamos. Tenemos que hacer los controles en el crecimiento, sobre todo, que es cuando se puede disparar esa graduación, y lo operamos. Si ven el prequirúrgico es casi 50 grados, el postquirúrgico 1 grado, y este chiquito que en su momento me dijo, mirá, yo ando a caballo, no sé si podré andar. Le digo, sí, por mí ningún problema. Me dice, bueno, me mandó después de 5 o 6 meses de operado, es el del caballo blanco. Quiero que lo vean ahí de fondo. Yo pensé que daba una vueltita a caballo, ¿no? Pero el chico hace doma. Entonces ven ahí corriendo rapidísimo en el caballo, obviamente que uno le devuelve la actividad normal a estos chicos y al no avanzar y no, digamos, no tener una evolución como el primer caso que vimos, le damos una vida normal a estos chicos. Esta es una paciente, ya obviamente con 51 años, una paciente que llegó
a vernos después de muchos años de tener este diagnóstico de escoliosis. En esos tiempos, porque se operó esto fue hace bastante tiempo, ¿no? Hace como 10 años, se ponían este tipo de instrumentación hace 40 años atrás, 40 o 50 años atrás. Se llamaban barra de Harrington, que lo que hacía es solamente trataba de inhibir o dejar esa zona fija, sin hacer ningún tipo de corrección. Acá vemos las radiografías con esta barra de Harrington, las resonancias, esto es típico de neuroinflamatorio, se llama scalloping, que es la ectasia dural que hace una alteración de la estructura de los cuerpos vertebrales. Entonces nosotros, si tenemos este paciente con 50 años, ya con una deformidad muy avanzada, y en estos casos, además de la deformidad, sí empieza con dolor por la artrosis, lógicamente. Entonces uno tiene que hacer cirugías mucho más radicales, donde si vemos acá la paciente está, digamos, no está en balance, no está en eje, y en el postoperatorio sí. Son cirugías bastante importantes, con osteotomías, con correcciones, y obviamente que si uno, como decía antes, los diagnostica rápido, evita llegar a estas situaciones, que uno lo puede resolver, pero siempre es mejor tratar de anticiparse. Y quiero que vean este caso, que es un caso muy representativo digamos, para ejemplificar por qué es importante hacer el diagnóstico rápido. Normalmente la esclerosis idiopática adolescente empieza cuando las chicas tienen la primera menstruación, a los 11, 12 años, y los chicos tal vez un poquito después, pero hay casos en los cuales la escoliosis empieza antes. Cuando empieza antes de los 10 años se denomina escoliosis de comienzo temprano, y es muy importante. Hay una categoría totalmente distinta de las escoliosis idiopáticas a las escoliosis de comienzo temprano. Como mostré el primer caso, una chiquita de 7 años con una desviación muy importante, ya con una alteración del tórax, con menos de 10 años, y uno lo que hace habitualmente cuando hace una cirugía, como vimos el chiquito que andaba a caballo, es una fijación. O sea, nosotros acomodamos la columna, lo corregimos y lo fijamos. Ahora, cuando uno fija la columna, esa zona no se mueve más. Y en un chiquito de 6, 7, 8 años, por eso se denomina de comienzo temprano, lo que tiene que hacer es tratar de evitar fijar, porque si no, va a pasar lo que le pasó a una chiquita, que era el tórax corto. Entonces uno tiene que ir acompañando el crecimiento en estos chicos. Entonces es un chico que tiene 6 años, que lo vi en 2016, 2017, me vuelve a ver y aumentó 5 grados. Tal vez en un chico de 15 años esto uno podría poner un corset, podría esperar y decir, bueno, vamos a ver, porque en términos generales nosotros hacemos las mediciones y cuando tienen menos de 20 grados, las escoliosis se denominan leves, entre 20 y 45 moderadas y mayores de 45 severas. Entonces, cuando son leves uno lo que hace es solamente observación en la adolescencia. Cuando son moderadas pone un corset y cuando son severas o graves hace una cirugía. Ahora, en un chico que tiene menos de 10 años y tiene un gran potencial de crecimiento, dejar que esto siga avanzando, poner un corset podría ser un error. Una cosa muy importante es que estos chicos, y lo patognomónico es que no tengan dolor. Entonces pueden pasar dos cosas: que los chicos no se quejen, que los padres no consulten y que lleguen pacientes con una patología muy avanzada como la que vimos en el primer caso. Entonces en este caso, un chiquito con 25 grados de una curva torácica que avanza a 30, uno no puede esperar, y lo que hace, que hoy la verdad que tenemos las posibilidades con tecnologías a nivel quirúrgica, es se ponen barras de crecimiento. Estas son barras que se fijan a nivel proximal, de donde tiene la deformidad, a nivel distal, y se ponen unas barras con unos tambores. Este es Juan Cruz, que encima vive en el sur, vive en Santa Cruz. Entonces, imagínense que si uno tiene que hacer el acompañamiento de esto, y que es lo que se hace antes, ¿no? Y acompañar el crecimiento de estos chicos, tiene que operarlo muchísimas veces, porque tiene que abrirlo, estirarlo cada vez que uno ve digamos, un momento de crecimiento en estos chicos. Entonces lo que hacemos, en ese momento tenía 6 años Juan, es ponemos estas barritas que las elongamos en el consultorio. Tiene un imán, entonces se elongan aproximadamente 7 centímetros. Esta es toda la progresión, ¿sí? De los 6 años a los 13, donde le cambiamos, como son 7 centímetros, le cambiamos 3 veces las barras. O sea, fueron 3 cirugías y una última para hacer una fijación definitiva. Ahora, este chico, es importante que vean, por ejemplo, este es ya Juan ahora con 14 años. No, perdón, tiene
Sí, tiene 15 años, la altura del padre, que es prácticamente la misma, con un tórax totalmente armónico, vean cómo están los brazos, vean cómo están las piernas, cómo está el tórax, y sin esa deformidad, que obviamente que no solo que es, digamos, hablamos de estética, sino una alteración cardiorrespiratoria importantísima en estos chicos que por distintas razones no consultan a tiempo. Entonces, lo más importante y el mensaje es que trabajemos en equipo, no solo lo que hacemos en el hospital, sino sí que hay gente de todo el país que puedan trabajar con colegas de distintas especialidades y justamente tratar de que estos casos no avancen, hacer el screening, diagnóstico temprano, tratamiento rápido. Muchas gracias y ahí cualquier consulta y dudas, les dejo mi email. Impecable, doctor, muchísimas gracias. Fueron Bueno, 9 minutos, me dijeron 10 y creo que estuve muy bien. Espectacular. impresionante, No, pero yo me puedo... impecable, impecable. Bueno, doctora, mire, la doctora, vamos a presentar la última. Bueno, invitamos a la última disertante, a la doctora Patricia Ciavarelli, ella es neurocirujana y directora del CENEU. Bueno, primero de todo quiero agradecer a la doctora Mansur, a quien quiero mucho, la invitación y que me dio cierta libertad, porque me dijo que hable sobre el Congreso, pero yo dije, ¿puedo presentar? Sí, presentar, me dijo. Así Pero que, bueno. no dijiste que 30 segundos, pero bueno. Pero bueno, tengo poco tiempo, diría. Pero igualmente me parece que ya las Ya estamos. generalidades dijeron las cosas más Obvio. importantes. Ya está. Yo me gustaría, tengo algunas cositas nuevas que hicimos acá y que aprendí en el Congreso, que a lo mejor sería interesante compartirlas. Bueno, trabajamos en equipo. Esto es nuestro número de pacientes. Son 1.457 pacientes con 437 pacientes complexiformes. Tenemos también pocos tumores glómicos, fíjense ustedes, gliomas ópticos 87, gliomas no óptico 15. Muchos de estos son adultos que detuvieron su crecimiento y no requieren ningún otro tipo de tratamiento. 13 pacientes con cáncer de mama, 9 feocromocitomas y 2 casos de leucemia. Con respecto al Congreso, nosotros presentamos este humilde póster. Es humilde, pero no hay nada sobre miopía y neurofibromatosis. Entonces, nosotros notamos que todos los pacientes venían con anteojos, muchos pacientes venían con anteojos. Entonces, la doctora Saroto, la doctora del Garrahan, la doctora Budi, y también la doctora del italiano, la jefa. Organizamos, bueno, una base de datos y, bueno, es estadísticamente positivo, ¿no? Nos dio que el 50% de nuestros pacientes tienen miopía, vicios de refracción. Yo les voy a dar algunos tips que me parecen importantes, que no siempre se hablan en las charlas. Como sabemos, esas variantes patógenas, que ya no se llaman más mutaciones, derivan de la cresta neural y esa cresta neural tiene distintos linajes, melanocítico, linaje autonómico, neuronas propioceptivas, es decir, son aferencias que entran al sistema nervioso central a través de los ganglios espinales y también en la cadena simpática pueden dar muchas veces tumores. Esto es interesante porque ustedes ven que la mayor parte son neuronas propioceptivas porque no empieza el paciente con dolor. Primero, compromete otro tipo de información que llega al sistema nervioso central. Bueno, eso a mí me interesa, no sé si les parece importante. Dos casos cortitos. Este es un paciente operado de un tumor maligno de nervio periférico, después se hizo un PET normal y después al otro año se hace otro PET donde hay un nódulo hipercaptante, ¿sí? Y dio un neurofibroma atípico, entonces se decide la cirugía, y se hace la cirugía bajo, es decir, guiada por PET en tiempo real. El cirujano testeaba donde había radioactividad, si era en la ingle este tumor, si en la ingle seguía habiendo radioactividad, quiere decir que no había terminado de sacar el tumor. Este,
y después testeaba sobre el tumor donde estaba toda la radioactividad. Así que me parece un procedimiento bastante innovador. También una de las biopsias que se hizo bajo PET con resonancia, porque se hizo en el sur que allí hay. Bien, y el otro caso clínico que les quiero mostrar es una paciente mía que en el 2022 le hago la orden para el selumetinib, vive en otro país, me comuniqué con el oncólogo de ella, solicitó la medicación, comenzó con el selumetinib, redujo bastante el volumen tumoral y posteriormente le indiqué la cirugía. Se operó, no podía calzarse, no podía usar zapatillas, que era un problema para esta chica, y después de la cirugía volvió con el tratamiento con selumetinib. Y el tumor ahora se redujo tanto y la consistencia es tan blanda que se puede operar casi totalmente. Este es un caso de tratamiento combinado de selumetinib, cirugía y selumetinib. Es decir, que esta chica, 22, 23, 24, 25, todos estos años estuvo bajo tratamiento, pero ahora tiene prácticamente el pie normal, ¿sí? 3 años con coselugo. Bien, novedades del Congreso. Vieron que hay muchos problemas para medir todos los tumores que nosotros tenemos, los plexiformes, que son difusos, nodulares. Bueno, aparentemente la inteligencia artificial va a ayudar muchísimo en esto. Ya se está haciendo en muchos centros. Esto de la radiómica, que a través de algoritmos se pueden unir información de resonancias, tomografías, que evalúan la textura, el tamaño, la densidad, y podemos llegar a pronosticar con bastante certeza la histología de una lesión. Esto es una de las cosas innovadoras que aprendí en los congresos de la Children Tumor Foundation, que son excelentes congresos porque no solo está la gente que más sabe de neurofibromatosis, sino que también uno sabe a quién leer, ¿no? A los autores a quién buscar. Acá tenemos la aplicación de la inteligencia artificial a tumores plexiformes y también a los gliomas del óptico, ¿sí? Eso, es decir, Plotkin, que es el que eh, realmente siempre en todos los congresos determina a través de Reins eh, sintetiza todas las directivas de cómo seguir a los pacientes. Tiene una frase muy acertada que es: si no se puede medir, no se puede tratar. Porque si yo no puedo medir matemáticamente si un tumor se reduce, yo no sé si la medicación es eficaz o no. Entonces siempre tiene que ser bastante exacto el control de entre el volumen pre y el volumen post tumoral. Muy bien. Otro tema que me llamó poderosamente la atención y que me refrescó algunos casos, que muchas veces podemos tener aumento del volumen de las raíces espinales, ya sea como una neuropatía hipertrófica o como neurofibromas múltiples en varias raíces, y tenemos que hacer diagnóstico diferencial con la NF1. Estas entidades serían la neurofibromatosis espinal, por ejemplo, que yo pienso que muchos de ustedes ya lo conocen, que es, ustedes saben que no tiene muchas manifestaciones cutáneas, pero sí tiene neurofibromas a nivel del plexo cervical, dorsal, lumbar. Después otra entidad muy interesante, que es cuando el gen ERB2 está mutado, es cuando las raíces hipertróficas se dan o en un cuadrante o paraespinales bilaterales o también retroorbitario. Y otra cosa que aprendí, que se pueden dar en las 3 ramas del trigémino, y más en el sexo femenino. Si por ejemplo tenemos una mujer con aumento del volumen tumoral en las 3 ramas del trigémino, podemos pensar en esta entidad y sin otras manifestaciones de NF1.
en el resto de la economía. Y también, bueno, hay publicado tumores híbridos en esta entidad de schwannoma y neurofibroma, que hemos tenido casos de esos. Y bueno, la otra entidad es el de Noan síndrome, que pueden tener, como ustedes saben, neuropatía hipertrófica o tumores neurogénicos asociados. Esto me parece interesante porque todos podemos encontrar estos casos de neurofibromas múltiples con poca manifestación cutánea, y no ser una NF1 completa. Bueno, el tratamiento de los neurofibromas cutáneos, ustedes saben que se utiliza cirugía, láser, electrodesecación y todavía está en fase de experimentación el nedometenib como gel tópico. Les estoy dando novedades. Y el mirdametinib, que algo dijo la doctora Nana, es el primer inhibidor MEK que está autorizado en Estados Unidos y en Europa tanto para niños como para adultos. Es decir, que los que nosotros vemos más adultos que niños, tendríamos a disposición esta medicación cuando la apruebe la ANMAT. Ahora tiene algunos problemas el ANMAT, no, no sé si va a ser muy rápido que la... Pero bueno, en realidad hay un 62% de los adultos con respuesta objetiva confirmada, con mayor de 50% del volumen tumoral. Y lo importante del mirdametinib, que aparentemente disminuye significativamente el dolor en los plexiformes dolorosos inoperables, ¿no? Bueno, aquí tenemos las dosis, 70 miligramos por metro cuadrado, y tiene efectos adversos, erupción cutánea, náuseas, vómitos, diarrea, como vemos en algunos inhibidores MEK, pero todavía no hemos tenido la posibilidad de derivárselo al oncólogo para que utilice esta medicación. Bueno, y esto es, el doctor Romo nos presentó estos trial de selumetinib ya está aprobado, trametinib, vinimetinib, mirdametinib y cabozantinib, que está todavía en fase de investigación. Así que bueno, estas son las novedades que me parecieron más importantes del Congreso y también un poco la experiencia que nosotros tenemos en el centro, que gracias al intenso trabajo de la Asociación de Neurofibromatosis, podemos acceder a consultas online, consultas en Latinoamérica y todo lo demás. Bueno, Muchas nada más. gracias, doctora Ciavarelli, como siempre, muy clara. Ahí están mandando corazones, aplausos. En cuestión de tiempo estamos muy apretados, así que todos dejaron ahí sus mails, para poderse conectar. Fíjense un detalle que la doctora Emilia tiene su mascota, hasta las mascotas vinieron a escuchar estas conferencias magníficas. Ahí tiene su perrito ahí. Así que agradecerles. Bueno, Caro, no sé si quiere cerrar, la profesora No, Mansur. muchas gracias, un placer la mesa, hemos aprendido un montón. Gracias, Graciela, y a todos los que hablaron, espectacular. Bueno, yo la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento porque esto realmente fue un lujo compartir con todos ustedes estos casos que son apasionantes. Yo quedé subyugada que dije, lo tienen que ver todos. Bueno, muchísimas gracias y hay preguntas, pero después les vamos a contestar o fíjense si pueden contestarla ahora por chat y así podemos seguir porque me van a matar la otra mesa. Tenemos que hacer igual un intervalo de 5 minutos. Que son los avisos parroquiales y así ya arrancamos con la última Muchas mesa gracias. que no deja de ser una mesa de lujo, como todas las que fueron. Yo realmente no lo puedo creer, tendría que dejar de hablar, pero no puedo porque estoy eufórica. Ahora la próxima es Rasopatías 2, que van a ver qué lujo que es, que sí, un poquitito de avisos. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, Saludos. Gracias. gracias. Pero no se vayan, se van un ratito porque No, van a escuchar. Pueden ir a buscar algo para a tomar nada tomar un más. café. Después acuérdense que está el sorteo del libro y el video donde estamos todos. ¿eh?
El cuprón es una matriz de origen biológica, o sea, es una matriz que tiene el componente dérmico completo, acelular, esterilizada por radiación gamma. Este material, una vez implantado en los lechos, uno logra que se integre al organismo y rearme una estructura dérmica similar a la dermis que perdió en la lesión. A partir de eso uno puede hacer la cobertura con un injerto ultrafino o esperar a la epitelización periférica. Para heridas, BASH resulta ser un limpiador natural ideal que promueve un entorno óptimo para la cicatrización. La solución para heridas BASH se elabora con 330 ppm de ácido hipocloroso, lo que supera los niveles encontrados en otros limpiadores. Un proceso electroquímico propio llamado Natural Zone Technology 5.5 garantiza que la formulación del producto siga siendo eficaz y seguro como limpiador durante toda su vida útil. La solución para heridas BASH elimina eficazmente muchos patógenos comunes, incluyendo hongos, esporas y cepas bacterianas multiresistentes. Además tiene un efecto antibiofilm, el cual ha sido demostrado en pruebas in vitro con biofilms maduros. Aunque puede aplicarse de varias maneras, la forma más sencilla es empapar una gasa de BASH y dejarla sobre la herida, incluyendo la piel perilesional, durante 3 a 5 minutos y luego realizar un suave arrastre mecánico. Al ser 100% natural, no requiere enjuague. Los estudios clínicos también demuestran que la irrigación con BASH es eficaz para el desbridamiento y bajar la carga bacteriana, lo que mejora la cicatrización, reduce la necesidad de procedimientos quirúrgicos y permite una alta precoz en comparación a tratamientos con suero fisiológico. La solución para heridas BASH ha demostrado ser un limpiador óptimo para el tratamiento clínico de heridas, sin efectos secundarios ni citotoxicidad, promoviendo un entorno de pH ideal para la cicatrización de las heridas.
Bueno, muy bien, vamos ahora a comenzar este otro módulo 4, rosopatías 2. Veo ahí que Patricia Sabaril está contestando las preguntas de la sesión pasada, muy bien. Bueno, me encanta presentar esta mesa donde va a estar la doctora Cecilia Crowe, que ella es pediatra, dermatóloga pediatra, está a cargo de dermatología pediátrica del Sanatorio Güemes y del Hospital Rivadavia. Y con mucho cariño la doctora Ana Elisa Chiesesti-Bou. Ella es especialista en dermatología de la Sociedad Brasileña de Dermatología y Pediatría por el Consejo Federal de Medicina, profesora de dermatología de la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre, licenciada en Medicina por la Universidad Federal de Ciencias de Salud de Porto Alegre, hizo su residencia de médico pediatra en el Hospital de Crianza San Antonio de Porto Alegre y en dermatología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría de México. Tiene un máster en Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un doctorado en patología de la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre. Y puedo llegar a estar diciendo media hora más el currículum, pero en honor al tiempo, te quiero agradecer tu presencia, apasionada por la epidermolisis ampollar también, desde muchos años, que así, bueno, les entrego la coordinación a ustedes dos. ¡Mua! Muchas gracias, buenas tardes. Sí, un placer estar con Ana Elisa. Hola Ana Elisa, hola a todos. Buenas tardes, Olá, llegamos. Oh, muchísimas gracias, a Graciela, por la invitación y es un placer. Estamos todos aquí aprendiendo muchísimo y disfrutando ahí, que muy buenísimas las charlas. Gracias, perdón por las demoras, pero a veces no se puede, es difícil. son muchos contenidos, ¿no? Seguimos con los aplausos de pie para las presentaciones previas. Y bueno, ya llegamos al último módulo de esta primera jornada del primer congreso internacional de Genodermatosis, fantástico, denominado, como decía Graciela, Rasopatías 2. Como secretarias nos acompañan la doctora Ribota y Urbina. Y en honor al tiempo, pasamos a la primera presentación. Habíamos pensado con Anelisa que se den las 4 presentaciones y luego las secretarias van tomando nota, cualquier pregunta que tengan en el chat, para luego hacer un final con la discusión, el cierre por la doctora María Alicia, si les parece. Vamos a comenzar entonces con la doctora Elena Vidrauri de la Cruz, con manifestaciones extracutáneas de rasopatías. La doctora es pediatra, dermatóloga pediatra, es oncóloga cutánea del Hospital General de México. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la doctora Graciela Mansur. Qué gusto saludarte, Ana, y a todos los demás. Voy a hablar sobre manifestaciones extracutáneas de las rasopatías. Alguna parte ya se cubrió porque se ha hablado importantemente sobre neurofibromatosis y vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial. En general, las rasopatías ocurren en 1 de cada 1000 individuos y ocurren por diferentes alteraciones en esta vía RAS, cuya misión es regular el crecimiento, la diferenciación, la migración, la apoptosis y la senescencia celular. El impacto de cada una de estas variantes patogénicas es multisistémico, por lo tanto, nuestros pacientes requieren manejo integral aun cuando se presenten en su forma en mosaico. En general, tienen predisposición a neoplasias malignas, displasia craneofacial, malformaciones cardíacas, déficit neurológico y múltiples signos cutáneos. Esta vía RAS es la que se altera en estas rasopatías. Ya se ha hablado de neurofibromatosis, pero están también aquí las ocasionadas por variantes patogénicas en spread 1 y otras. Los criterios diagnósticos de neurofibromatosis, ya se habló suficientemente de ellos, y solo algunas manifestaciones adicionales a las manchas café con leche son los nevos anémicos, los xantogranulomas juveniles, los tumores glómicos y las manchas hipopigmentadas, que van apareciendo junto con el resto de las manifestaciones de manera paulatina. La mayor parte de las manchas café con leche están presentes al nacer, pero los otros aparecen de manera paulatina. Esta es una chiquita con un neurofibroma plexiforme que se nota desde la infancia temprana y que llegó conmigo cuando ya era adolescente y que tenemos actualmente en tratamiento con selumetinib. En relación con el número de manchas café con leche en los pacientes, en virtud de que aparecen poco a poco, en el Consenso Mexicano de Diagnóstico y Tratamiento de Neurofibromatosis
hemos considerado que los pacientes que tienen 6 o más manchas café con leche, aún sin otras señales, se considerarán como con neurofibromatosis y se les dará vigilancia y, de ser posible, se les buscarán variantes patogénicas de neurofibromina y de SPRED1. Este es un paciente que tiene neurofibromatosis en mosaico y vean cómo tiene manchas cefalidiformes en una hemicara junto con este xantogranuloma. La neurofibromatosis segmentaria se acompaña de las manifestaciones cutáneas, manchas café con leche y efélides, o solo neurofibromas o ambas, o bien neurofibroma plexiforme en los porcentajes que pueden ustedes ver aquí. Y muy importante, tienen un riesgo aumentado de cáncer mayor que el de la población que no tiene variantes patogénicas de neurofibromina, hasta de 7%, tanto de linfomas como de melanomas, adenocarcinoma de colon, etcétera, sin relación con el sitio en el que esté esta manifestación en mosaico de neurofibromatosis. Sobre el resto de las rasopatías, tenemos aquí síndrome de Noonan con lentígenes múltiples, antes llamado Leopard, Legius, síndrome de malformación vascular capilar con malformación arteriovenosa, Costello y cardiofascio cutáneo, que son los que se determinan porque todo el cigoto tiene variantes patogénicas en alguna de estas proteínas de la vía RAS. Su frecuencia es variable. Noonan, por ejemplo, es de 1 en 1500. La mayor parte se acompañan de mutaciones en SHP2, pero hay otros, y 6% se sobreponen neurofibromatosis con síndrome de Noonan. Hay antes llamado Leopard o síndrome de Noonan con lentígenes múltiples, se acompaña de múltiples manifestaciones que veremos en un momento más a detalle. Legius tiene primordialmente las manchas café con leche sin trastorno del desarrollo neurológico y con un menor riesgo de neoplasias a lo largo de la vida. Y este síndrome de malformación vascular capilar con malformación AB es importante porque las malformaciones vasculares capilares van apareciendo lentamente. Entonces, no necesariamente al paciente que se le hace esta sospecha diagnóstica cuando es pequeño hay que dejarlo de lado, sino al contrario, ser mucho más acucioso en su seguimiento. En relación con síndrome de Noonan, las manifestaciones incluyen linfedema, linfangiectasias, facies triangular, alteraciones en la orientación de las orejas e hipopigmentación del iris. El anágeno débil que acompaña al síndrome de Noonan se acompaña, por supuesto, de esta alteración en la implantación o la fijación del pelo a lo largo de la vida. Y vean ustedes cómo el resto de las manifestaciones clínicas van apareciendo poco a poco. Por ejemplo, se acompañan de estrabismo, alteraciones en la coloración del iris, hipoacusia, alteraciones de la oclusión dental y del paladar, cardiopatía congénita que es variable desde defectos AB, coartación aórtica, defectos mitrales, tetralogía de Fallot, persistencia del conducto arterioso y cardiomiopatía hipertrófica. Además, retraso en el crecimiento, retrasos en el desarrollo o trastorno por déficit de la atención, alteraciones esqueléticas, por ejemplo, en el tórax, cúbito valgo, escoliosis y trastornos vertebrales, criptorquidia y además alteraciones hematológicas con una predisposición a tener leucemia mieloide aguda. Noonan con lentígenes múltiples se acompaña además de hipoacusia, hipertensión arterial pulmonar, tórax en tonel y alteraciones en el desarrollo. Van apareciendo de manera paulatina las lentígenes. Las manchas se denominan café negro más que café con leche, tienen miocardiopatía hipertrófica y pueden tener talla baja. Legius tiene una menor predisposición a tumores malignos porque hay funciones compensadoras de SPRED2 y SPRED3. La cognición también está menos afectada y se acompañan de talla baja. Cardiofascio cutáneo, además de las alteraciones en la piel constituidas por gerosis, ictiosis, uleritema o friógenes, nevos melanocíticos, pelo rizado con cejas y pestañas escasas o ausentes, puede además tener hemangiomas. Y Costello, que a veces es difícil la distinción entre uno y otro, primordialmente tiene papilomas perinasales o perianales, cutis laxa, displasias unguiales, acantosis nigricans y una predisposición mayor a rhabdomiosarcomas. Pero no todas las rasopatías se presentan como variantes patogénicas en todas las células del organismo. Más bien, algunas se presentan en mosaico, además de neurofibromatosis en mosaico. Y aquí está nevo sebáceo, que ocurre en 0.3% de los recién nacidos, y 7% de estos pacientes presentan la variante sindromática. Nevo epidérmico queratinocítico, también cutáneo o sindromático. Melanosis neurocutánea, que ocurre acompañando al 12% de los nevos melanocíticos congénitos gigantes que se presentan en uno de cada 20,000 nacimientos.
Además, varias neoplasias melanocíticas, por ejemplo, nevos melanocíticos congénitos, tanto en su variante habitual como en su variante de tipo Spilus, nevos pilus y facomatosis espilosebácea antes pigmento queratósica, y los nevos azules también son rasopatías. McCune-Albright, que tiene riesgo de transformación maligna de las lesiones óseas y un mayor riesgo de neoplasias malignas en el tejido mamario, tiroideo y testicular, y lipomatosis encéfalo-cráneo-cutánea, que forma parte del espectro del síndrome óculo-ectodérmico. Estos son pacientes que tienen síndrome del nevo epidérmico, es decir, este nevo este nevo sebáceo, en este caso en su localización mandibular, pero que también se pueden acompañar de manifestaciones extraesqueléticas. Y este síndrome del nevo epidérmico o queratinocítico, que puede tener esta distribución en mosaico y que en este paciente se acompañó de un tumor maligno testicular. Esta es facomatosis pigmento queratósica, que se puede acompañar de raquitismo hipofosfatémico, y aquí está su nevo sebáceo, junto con este nevo melanocítico tipo Spilus macular. Acerca de los nevos melanocíticos congénitos que tienen riesgo de tener melanocitosis neurocutánea, uno pensaría que solo los nevos melanocíticos gigantes se acompañan de este riesgo. Por supuesto, sí es así, pero vean todas las topografías diferentes de nevos melanocíticos que pueden presentar melanosis neurocutánea. Y hay algunos que son muy pequeños. Uno consideraría que en relación con la carga de estas variantes patogénicas de la vía RAS, tendrían un menor riesgo de tener alteraciones neurocutáneas, pero no es así. Entonces, este riesgo tan alto de melanosis neurocutánea del 12% obliga a que sigamos tanto de manera clínica como con una resonancia en los primeros 6 meses de la vida a estos pacientes cuando se presentan con un nevo melanocítico en cualquiera de estas topografías. Las manifestaciones neurológicas en los primeros 2 años de vida pueden ser muy sutiles, pero también puede haber regresión en el desarrollo, ataxia, crisis convulsivas, manifestaciones agudas de hipertensión intracraneana, y la evolución es progresiva y mala en el corto plazo. En la segunda y tercera décadas de la vida puede haber masas intracraneanas de crecimiento lento, además de trastornos sensorio-motores, trastornos del habla y manifestaciones neuropsiquiátricas. Y las manifestaciones medulares pueden ser mielopatía, radiculopatía, incontinencia de inicio súbito, siringomielia, y se presentan de manera ocasional. El síndrome de McCune-Albright es más raro, se presenta en 1 de cada 100,000 nacimientos a 1 de cada millón, y presenta displasia ósea fibrosa. Estas manchas café con leche que están distribuidas en mosaico particularmente, endocrinopatías hiperfuncionales, por ejemplo, pubertad precoz, trastornos tiroideos, aumento de hormona del crecimiento e hipercortisolismo neonatal. Y la menos común es la lipomatosis encéfalo-cráneo-cutánea. Aquí hay un lipoma en la esclera y tiene este nevo sebáceo que puede ser de aspecto mucho más sutil. Por lo tanto, nuestros pacientes con rasopatías, que probablemente el primer signo que nos llame la atención sean las manchas café con leche, requieren todo un abordaje diagnóstico general para evaluar su desarrollo de manera anual, hacer pruebas moleculares en caso necesario y ante síntomas, bueno, dar el tratamiento específico. En relación con el desarrollo y la adquisición de pautas de desarrollo neurológico, se debe hacer seguimiento estrecho, evaluación entre el primero y el segundo año de la dentición, del crecimiento y de la capacidad de alimentarse. De la esfera cardiovascular requieren evaluación completa y seguimiento cada 5 años si la primera evaluación es normal. De encontrarse algún trastorno, se requerirá seguimiento más estrecho. Evaluación oftalmológica cada 2 años, audiológica al inicio del diagnóstico y reevaluar en relación con los síntomas asociados. Evaluación hematológica, que a veces pensaríamos que es poco común. Bueno, al inicio requieren evaluación tanto de producción de línea roja y de plaquetas, así como de linfocitos, como pruebas de coagulación. Reevaluar entre 6 y 12 meses y buscar intencionadamente deficiencias de factores 8, 9, 12 y de von Willebrand. Evaluación renal al diagnóstico para evaluar si hay dismorfias y darle seguimiento en caso necesario. Y evaluación esquelética al diagnóstico y anual hasta la adolescencia, de manera que nuestros pacientes con trastornos de la alineación reciban tratamiento oportuno. Otro asunto importante es que el médico que no es dermatólogo puede tener dificultades para distinguir una mancha café con leche de otras lesiones pigmentarias. Por ejemplo, es un nevo melanocítico congénito grande
que puede tener un patrón de tipo spilus, es decir, moteado, y que es claramente diferente de manchas café con leche o de manchas cefalidiformes en otros sitios, incluidas las axilas. Y este es un nevo de Becker que tiene esta hiperpigmentación como un brochazo y que se acompaña de mayor sensibilidad a andrógenos. Pero también se puede acompañar de alteraciones esqueléticas, como en este paciente que tiene además paresia y dolor en el área afectada. ¿Qué hacemos entonces con nuestros pacientes con rasopatías? Bueno, al diagnóstico se debe hacer un diagnóstico completo, tanto dermatológico como sistémico, atender a las comorbilidades, hacer una evaluación genética en la medida de lo posible y de los tratamientos farmacológicos potenciales que han sido de manera anecdótica o en ensayos preclínicos. Se ha considerado utilizar inhibidores MEK, inhibidores c-KIT, mTOR, inhibidores de prenilación o inhibidores de miristoil transferasa. Estos medicamentos aún no están en ensayo clínico y probablemente en el futuro nos ofrezcan alguna alternativa de manejo para nuestros pacientes. Creo que hemos cubierto los objetivos que nos habíamos planteado. Estoy a sus órdenes si hay alguna pregunta. Y los invitamos al Congreso Nacional de Dermatología Pediátrica número 15, que será en octubre en la ciudad de Monterrey. Nos encantará que nos acompañen. Muchas gracias, Elena. Excelente presentación. Excelente. Bueno, vamos a continuar. Sí. Muy bueno, Sí, Lenín. no, Te resumido, quiere mucho, sí. Una sí, genia total. total, Pocas total. por... Sí, Espectacular. Feliz una Día de la maravilla. Maestra, mira. Sí, excelente, nena. Seguimos con la doctora Lidia Barabini. Lidia es pediatra, dermatóloga pediatra y médica del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Va a tratarnos un tema de complejo esclerosis tuberosa. Adelante, Lidia. Copita. Sí, ¿querés compartirlo con la copita? Ay, gracias, Lidia. ¿Nos escuchás vos? ¿Queremos Ay, sí, ¿me escucharte? escuchan ustedes? Ahora sí, ahora sí. Me Bueno, estaba asustando ya. no. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a descompaginar un poco el módulo de rasopatías porque voy a presentar un caso de esclerosis tuberosa. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Bueno, para empezar, recordar que la esclerosis tuberosa en realidad tiene muchos años de haber sido descrita. Fueron varias sumatorias de autores que fueron nombrando lo que hoy son criterios hasta que Bourneville la publica por primera vez en 1880, de ahí a que también ese es uno de sus nombres. Y se trata de una enfermedad que es de herencia autosómica dominante, genética, es rara, hoy en día se considera entre enfermedades raras, el compromiso que tiene es multisistémico, no solo las lesiones cutáneas, de evolución crónica y progresiva, donde hay un 85% de casos esporádicos, con una frecuencia de 1 en 6.000 a 10.000 recién nacidos vivos y con una variabilidad fenotípica importante. Otro de los nombres con los que se la ha conocido a lo largo de la historia fue epiloia, del acrónimo EPI de epilepsia, LOU de baja, inteligencia y angiomas. La base genética de esta entidad es mutaciones que inactivan al TSC1 y TSC2, que en realidad codifican la martina y la tuberina, ubicadas en el cromosoma 9 y 16. El 70% de las mutaciones detectadas de las variantes patogénicas son en TSC2 y el 20% en TSC1, siendo un 10% de pacientes donde no se han encontrado estas variantes patogénicas. Es importante recordar que las manifestaciones son más frecuentes y también de mayor gravedad en aquellos pacientes cuya causa es la mutación, la variante patogénica TSC2. Estos pacientes, que aparte son los más frecuentes, asocian con mayor incidencia SEGA, es decir, la estrocitoma de células gigantes, y poliquistosis renal. En cuanto a la poliquistosis renal, habría una correlación, digamos, de espacio en lo que es la genética, porque el gen de la poliquistosis renal está próximo al de TSC2 en el cromosoma 16. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Estas dos, TSC1 y TSC2, forman un complejo que inhibe la señalización a través de la vía de la rapamicina, la mTOR. ¿Sí? Esta pérdida de función lo que conduce es un aumento en la señalización de la vía, que su expresión clínica va a ser la excesiva proliferación y crecimiento celular, que va a ser la base molecular para el crecimiento de los amartomas, así como también lo que va a ser la manifestación neurológica, que es la alteración en la migración neuronal y la organización cortical.
Entonces, dije que era multisistémica porque afecta con mayor frecuencia cerebro, ojos, pulmón, corazón, riñón y piel. Se la definía clásicamente como una tríada de angiofibromas, que es una de las manifestaciones cutáneas que vemos después de la primera infancia en general, epilepsia, que es de inicio temprano, y retraso mental. Con todos estos compromisos, obviamente, al ser multisistémica, tiene un gran impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes. Ahora le voy a presentar un paciente que vimos hace muchos años. El bebé se internó a los 40 días de vida por lo que se denominaba hace muchos años ALTE, que era un evento de riesgo de la vida, y dentro de su screening piel seca, picazón, que continuó. los brotes van y vienen, empiezan brotes a repetir. Sí, continúa, Lidia. Hay alguien, no sé si que no está muteado, que se escucha. Bueno, Pero dentro de lo continúa, que continúa. Ok, dentro del screening o estudio o protocolo de los bebés que tenían estos, se hacían consultas con cardio, neuro y gastro, pesquisando causas de lo que podría ser un evento de riesgo de vida. En la consulta con cardiología encuentran una bradicardia, pero al hacer el ecocardio encuentran la presencia de 2 tumores cardíacos. Neurología hace los estudios de rutina para el evento, no encontrando ninguna alteración. Gastroenterología encuentra un reflujo faríngeo nasal leve, que podría ser una causa alejada de esto que tuvo el bebé. La ecografía abdominal es normal, y nuestra interconsulta, que en realidad se da por la presencia de los tumores cardíacos, encontramos 2 máculas hipocrómicas, una región frontal y una región abdominal. Con lo cual teníamos rhabdomiomas y 2 lesiones hipocrómicas, que no llegaba a ser 2 criterios mayores, digamos, o principales. Pero en su evolución, el paciente presenta 3 nuevas lesiones hipocrómicas, una lesión en el párpado superior derecho, con lo cual ya teníamos más máculas hipocrómicas y los tumores cardíacos, haciéndose diagnóstico clínico de esclerosis definitiva. Luego evoluciona con lo que esperamos, que son los espasmos en flexión y crisis convulsivas de diferentes manifestaciones, con las espigas características en el electroencefalograma del síndrome de West. Se empieza el tratamiento de primera línea en ese momento, que era vigabatrina y adrenocorticotrofina, y se le empiezan a solicitar imágenes de mayor definición a nivel cerebral. La logra hacer las primeras cercanas al año, donde se pueden evaluar los tubérculos subependimarios y otros corticales bilaterales, y se repite la resonancia cardíaca, donde seguía presentando los 2 rhabdomiomas. Más adelante empieza a presentar múltiples imágenes mal definidas, esto que mencionábamos antes como alteraciones en la migración neuronal. Ya cuando tenía 5 años, aumentan las máculas hipocrómicas, no tiene nuevas crisis convulsivas, en el electro se evidencian otras espigas en otras áreas, que era el lóbulo medio temporal, y se le agrega valproato, o ácido valproico, que de hecho hoy en día hay varias publicaciones que hablan del inicio del tratamiento con valproico antes del inicio de los episodios comiciales, que retardaría el comienzo y serían menos graves en su evolución. Cardio lo sigue viendo, y lo que sabemos es que estos rhabdomiomas tienden a involucionar, y es lo que pasa con el paciente, y sigue con su compromiso del sistema nervioso central. El paciente lo podemos controlar hasta los 8 años, donde ya tenía la placa fibrosa frontal, la placa de Sjagrin, los angiofibromas, pits dentales y las máculas hipocrónicas. Y continúa con un seguimiento multidisciplinario, pero en dermato al menos en nuestro hospital eso no sigue. Entonces, recordando un poco, la media de diagnóstico sabemos que no suele ser temprana, sino que es aproximadamente después del año de vida, y los criterios diagnósticos que se definen, que son clínicos o el diagnóstico genético, fueron determinados en el Consenso Internacional de SET en el año 2012, y hubo algunas modificaciones en el año 2021, pero en líneas generales son los mismos. Y el diagnóstico genético es por encontrar la variante patogénica de estos genes, aún en ausencia de manifestaciones clínicas. Nuestro paciente cumplía los criterios principales, las máculas hipomelanóticas, los angiofibromas, en la larga su evolución fue sumando criterios, ¿no? La piel de zapa, los tubérculos, los nódulos subependimarios, los rhabdomiomas cardíacos y las cavidades en los dientes. Entonces, las manifestaciones, repasando un poco más frecuentes, son las máculas hipomelanóticas, el 90, casi 100% de los pacientes. Hay 2 características. Una son las hojas de fresno, que son las más frecuentes, que es esta mácula hipocrómica, que tiene la característica de ser redondeada o ovalada en sus extremos y un poco más abusada o fusiforme en el otro. Las máculas en confeti, que son más pequeñitas, tienden a ser redondeadas, aparecen y van sumándose a lo largo de los años. También a veces depende un poco del fototipo y de poder identificarlas, nos podemos ayudar con el uso de la luz de Wood. En cuanto a las máculas café con leche, es discutida. Si bien hay varios reportes que asocian máculas café con leche a pacientes con SET, la realidad es que si uno hace una búsqueda directamente con mácula café con leche y SET, no hay mucha diferencia de la presentación en la población general, así que por eso es discutido. Los angiofibromas sí, que suelen ser, como les decía, no tan pequeñitos, sino ya en chicos de edad escolar.
de 5 o 6 años en adelante, que tienen la característica de ser unas pápulas que sentan sobre base eritematosa, de distribución simétricas, sobre todo en los pliegues nasolabiales, en mejillas y en mentón. Otras lesiones cutáneas son la placa de Chagrin, que aparece alrededor de los 3 o 4 años, la placa fibrosa de la frente, que tiene un color, o el de la piel, originalmente anaranjado marronada, que sí es patognomónica de la esclerosis tuberosa, y el fibroma perungual o tumor de Koebner tiene más prevalencia en mujeres, en uñas de pies y sobre todo cuando ya son un poco más grandes. En la imagen de la derecha, de la izquierda de la pantalla, es una paciente pediátrica del servicio, y en la imagen de la izquierda, lo que es el fibroma perungual, de la derecha, perdón, es de un adulto y es de la literatura. Otras manifestaciones son los fibromas gingivales, también se dan en general después de la adolescencia, las fosas en el esmalte dentario, que no son patognomónicas, pero sí suman al diagnóstico y que muchas veces son subdiagnosticadas, que hay que tenerlas presentes y empezar a buscarlas, sobre todo en adolescentes. En cuanto a pulmonares, así como en hígado y en riñón, el riñón es una de las comorbilidades más importantes, lo que podemos ver son linfangioleiomyomatosis pulmonares, más común en mujeres adultas, rhabdobiomas, que ya los hablamos un poco cuando presenté al paciente, y las renales, que les comentaba que es la principal causa de mortalidad. Los angiolipomas renales están presentes ya en edad adulta, en la mayoría de los pacientes, pueden tener hematurias, y lo que es importante es que a veces la hematuria puede ser intensa y llevar a una insuficiencia renal o una descompensación, y tienen más frecuencia de carcinoma de células claras que la población general. En cuanto a las manifestaciones oculares, hay dos, que es el hematoma de retina, porque dijimos que esta entidad es amartomatosa, y por otro lado se pueden presentar lesiones hipocrómicas en la retina que sean como el equivalente a las hipocrómicas de la piel. En cuanto a las manifestaciones hepáticas, también serían los angiomiolipomas, que son más frecuentes en mujeres. Otras es la epilepsia, que se da hasta el 90% de los pacientes en los primeros años de vida, y lo que es muy importante es que es fármaco resistente en el 60% de los casos en la edad pediátrica, por lo cual hay un abanico de opciones terapéuticas, pero bueno, ninguna es 100% efectiva y se terminan combinando varias veces para tratar de controlar las crisis, que a veces es difícil. La estrocitoma de células gigantes, que es el SEGA, se da en el 10 al 20% de los pacientes. Si en la estirpe es benigna, como todos sabemos, cualquier lesión tumoral o de otra etiología o una hemorragia que tenemos dentro de lo que es el polo cefálico, por más benigna que sea su estirpe, tiene consecuencias severas. Y los trastornos neuropsiquiátricos, que acá me gustaría tener un poquito, que es algo a tener en cuenta, se creó en el 2015 algo que se llama TAN Checklist, y lo que busca es tratar de que los médicos, el equipo de salud, y los familiares de los pacientes detecten, así como están en el cuadrito, esos tipos de síntomas de trastornos al comer, al dormir, del estado de ánimo, similares al espectro autista, psicológicos, ansiedad, depresión, y promover una comunicación más efectiva y afectiva entre familias de pacientes con SED, sus cuidadores y el equipo de salud. En cuanto al tratamiento, algunos son sintomáticos, otros son de resorte quirúrgico, y según las manifestaciones lo que pueden usarse son los inhibidores de mTOR, que desde el punto de vista dermatológico sí los podemos usar y con buenos resultados de manera tópica en preparados magistrales, repamicina al 0,2% para los angiofibromas cutáneos, y también hay reportes de otras lesiones cutáneas que mejoran. ¿Cuáles son nuestros desafíos como médicos de pacientes con SED? Es sospechar precozmente la entidad para poder hacer los estudios complementarios y las interconsultas que nos ayuden a definir el diagnóstico y tratar tempranamente las manifestaciones que vaya teniendo. Es importante que se implementen guías de recomendaciones o consensos para el equipo de salud y sobre todo una coordinación con lo que es la atención primaria de la salud y el centro de derivación. También evaluar a la familia, porque a veces están pasados subdiagnosticados y hay antecedentes familiares importantes. Y algo que mencionó en una de las clases previas con respecto a NF, optimizar y tener una buena comunicación para el paso de estos pacientes de la edad pediátrica al control multidisciplinario en la edad adulta. Y por último, tener en cuenta que muchas manifestaciones de la esclerosis tuberosa pueden asociarse con morbilidad severa y potencialmente fatal. Por eso, recalcar la importancia del diagnóstico temprano, el seguimiento multidisciplinario, siempre trabajando en equipo, y el manejo adecuado del seguimiento y de la terapéutica acorde a cada paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia, excelente, excelente. Vamos a continuar ahora con el doctor Pablo Cini. El doctor Pablo es médico residente de tercer año en dermatología del Hospital de Clínica José de San Martín.
y nos va a hablar sobre el síndrome de Noonan con lentigos múltiples. Adelante, Pablo, por favor. Muchas gracias por la presentación. Ahí lo voy a compartir. Bien. Segundo. La copita. Ahí va. Bueno, ahí se ve. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, a continuación doy inicio al caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 20 años que tiene como antecedentes astigmatismo e hipoacusia leve bilateral. Consulta nuestro servicio por un control de nevos. Podemos observar una primera imagen que en tórax anterior extremidad cefálica presenta múltiples máculas hiperpigmentadas de diferentes tamaños, algunos tipo lentígines, y además un discreto ensanchamiento del puente nasal, hipertelorismo y braquicefalia discreta. Además, estas lesiones se encontraban en mucosa, o sea, en conjuntiva y en semimucosa labial, respetando la mucosa oral. Además, podemos observar lesiones de similares características en el resto del tórax, abdomen, raíz de miembros y en región posterior. Además, en cara posterior interna del brazo derecho podemos observar esta lesión macular hiperpigmentada con un moteado central de distribución herpetiforme, compatible con un Neus spilus, una lesión similar en cara interna de rodilla derecha, sin lesiones en palmas. Nuestra interpretación diagnóstica en una primera instancia fue un síndrome lentiginoso, para lo cual solicitamos un laboratorio de rutina y un estudio molecular. Dentro de las rasopatías que cursan con múltiples léntigos o con un síndrome lentiginoso, nos orientamos a un síndrome Noonan con lentiginosis múltiple, antes llamado síndrome Leopard, con lo cual nuestro estudio molecular arrojó una variante patogénica en el gen PTPN11, confirmando el diagnóstico de síndrome Leopard o actualmente síndrome Noonan con lentiginosis múltiples, con un laboratorio sin particularidades. Entonces, nuestra interpretación diagnóstica efectivamente y con la clínica y el estudio molecular fue un síndrome Noonan con lentigines o lentigos múltiples. Sabemos, y ya se ha mencionado, que es una rasopatía que cursa con lentiginosis múltiples, es una genodermatosis de herencia autosómica dominante o esporádica. Dentro de los síndromes neurocardiofaciocutáneos es el segundo más frecuente después del Noonan, y el 85% está dado por mutaciones heterocigotas del gen PTPN11 que codifica esta proteína tirosinquinasa SH2, implicada en la señalización de los factores de crecimiento, citoquinas y receptores hormonales que controlan todo el proceso de desarrollo, es decir, la cascada de las RAP-MAP quinasas, y un 15% puede darse por alteraciones de los genes RAF y BRAF. La clínica entonces, teniendo en cuenta el nombre previo síndrome Leopard, que es un acrónimo que resume las manifestaciones clínicas más frecuentes, donde tenemos la L de lentiginosis, luego las alteraciones conductuales electrocardiográficas, hipertelorismo ocular o hipertrofia ocular, miocardiopatía obstructiva, estenosis pulmonar, anomalías genitales, retardo en el crecimiento y sordera del tipo neurosensorial. Sabemos que la miocardiopatía hipertrófica es la principal causa de muerte en estos pacientes. También existe un diagnóstico clínico, donde es un paciente que presenta múltiples léntigos, más afección de dos o más órganos, o, en ausencia de lentiginosis, que tenga compromiso de tres o más órganos, más un familiar de primer grado con diagnóstico molecular confirmado, síndrome Noonan con lentiginosis múltiple. Sabemos entonces que hay una correlación genofenotípica en estos pacientes, donde, por ejemplo, pacientes que tienen el PTPN11 negativo tienen un mayor aumento de trastornos cardiológicos, pacientes que tienen el gen positivo, es decir, la variante patogénica positiva en el exón 13, aumento de la expresión de miocardiopatía hipertrófica, pacientes en el exón 7 con retardo en el crecimiento y sordera. En BRAF se vio mayormente desórdenes cognitivos y en RAF predominaban las lentígines, la miocardiopatía hipertrófica y la pubertad retrasada. El seguimiento en estos pacientes obviamente es multidisciplinario y también va a depender de las manifestaciones clínicas que estén implicadas. Desde lo dermatológico, uno sigue las lesiones cutáneas por el mayor riesgo de malignización por tener la alteración en la vía. Obviamente desde un aspecto estético se pueden hacer tratamientos como luz pulsada intensa y actualmente están en revisión estudios científicos para tratamientos dirigidos, sobre todo a esta vía. Nuestra conducta con la paciente fue una valoración cardiológica, se realizó un ecocardiograma transtorácico, un electrocardiograma,
donde no se evidenciaban particularidades, una valoración traumatológica oftalmológica, también sin hallazgos, pero en un estudio audiométrico se evidenció una hipoacusia leve bilateral de tipo neurosensorial. El interés de nuestra presentación es mostrar el caso clínico de una genodermatosis poco frecuente, resaltar la importancia de la consejería genética en este tipo de entidades clínicas, enfatizar el manejo multidisciplinario para optimizar el pronóstico y la calidad del paciente y tener en cuenta que su nombre previo es Leopard, aunque todavía hay mucha bibliografía llamada síndrome Leopard, pero actualmente se lo conoce como síndrome Noonan con lentiginosis múltiple. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, excelente. Muchas gracias. Vamos a continuar con el último caso. Va a estar a cargo del doctor Ramiro Cano. Ramiro es médico especialista en medicina interna, dermatólogo pediatra, es médico parte del equipo del Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires y colaborador en el sector de dermatología pediátrica del Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires, Argentina. Y nos va a hablar sobre el síndrome cardiofasiocutáneo con hemangiomatosis neonatal. Buenas tardes, comparto pantalla. Vale. Gracias. Bien. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación para participar en el Congreso. Voy a presentar un síndrome cardiofasiocutáneo con hemangiomatosis neonatal. Entonces, este es un paciente de sexo masculino con antecedentes de parto pretérmino y un bajo peso para la edad gestacional que vimos hace varios años con la doctora Paula Luna, por primera vez a los 2 meses de vida. Acá los padres consultan porque el paciente había desarrollado múltiples pápulas eritematosas con una distribución generalizadas que, digamos, no estaba presente a momento del nacimiento. Estas son las lesiones. Al examen físico, el paciente presentaba una hernia inguinal, un testículo en el ascensor contralateral, múltiples lesiones de aspecto vascular que en realidad eran compatibles con pequeños hemangiomas infantiles, y además en el examen físico presentaba macrocefalia, constricción bitemporal, pliegues epicánticos, un puente nasal deprimido, filtrum alto, y también presentaba hélix y lóbulo del pabellón auricular prominente con una implantación baja y una rotación posterior de ambas orejitas. Bueno, entonces estábamos frente a un paciente con una fase de tipo Noonan. Entonces el diagnóstico presuntivo fue inicialmente una rasopatía, fundamentalmente aquellas que cursan con dismorfismo facial, que son fundamentalmente el síndrome de Noonan, Costello o síndrome cardiofasiocutáneo. Y además nuestro paciente presentaba como hallazgo adicional la hemangiomatosis neonatal. Entonces lo primero que hicimos fue solicitar una ecografía abdominal, esto para descartar que el paciente no tuviese hemangiomas a nivel hepático. Fue normal eso. Se solicitó un ecocardiograma que reveló una estenosis pulmonar con comunicación interauricular y solicitamos un estudio genético para tratar de identificar cuáles de estos genes de la vía de las ramas pinasas se encontraban afectados y citamos al paciente para un control evolutivo periódico. Este es el paciente a los 6 meses de edad. De vida, sí, vemos que las lesiones compatibles con hemangiomas infantiles no solo persistían, sino que algunas habían aumentado levemente de tamaño. A los 8 meses las lesiones obviamente persistían. Fíjense lo llamativo que a los 15 meses el paciente empezó a desarrollar pelo terminal a nivel de cuero cabelludo, que es bastante evocador, porque es un pelo que es delgado, que es enrulado, que es escaso, y que tiene una disminución de la densidad pilosa a nivel bitemporal y en la zona de las cejas, que es un rasgo fenotípico que está bien descrito para el cardiofasiocutáneo. Fíjense cómo esto también se observa en el síndrome de Costello, cómo los pliegues palmares se encuentran más pronunciados, más hundidos. Y obviamente a los 15 meses los hemangiomas infantiles persistían. Este es el paciente a los 2 años de vida, ¿sí? Con el pelo a nivel de cuero cabelludo completamente desarrollado, es muy evocador del síndrome cardiofasiocutáneo, con disminución de la densidad pilosa a nivel de ambas cejas. En este momento recibimos el resultado del estudio molecular que reveló una mutación para el gen BRAF. De esta forma, con las fases de tipo Noonan, la estenosis pulmonar, la falla de Medro, el cabello raro y enrulado y la mutación del gen BRAF, llegamos al diagnóstico de un síndrome cardiofasiocutáneo. En este caso en particular, con hemangiomatosis neonatal asociada. Este es el último control evolutivo al cual tuvimos acceso con este paciente a los 4 años. Yo no les mencioné, pero este paciente esto se ve bastante digamos, en alguna de estas rasopatías, sobre todo en el Costello o en el cardiofasiocutáneo, que los bebés tienen trastornos a nivel de la alimentación, ya sea por hipotonía a nivel orofaríngeo con trastornos de deglución
o por trastornos sensitivos con respecto a los alimentos. Muchas veces rechazan las texturas, las texturas. Entonces, muchas veces hace falta colocar botones gástricos para que el paciente se pueda alimentar bien, ¿sí? Fíjense la diferencia entre los 4 años y las primeras consultas, cómo los hemangiomas infantiles involucionaron, pero el paciente paralelamente comenzó a desarrollar múltiples nevos melanocíticos, que es algo que se describe también para el síndrome cardiofasciocutáneo. Entonces, muy brevemente, obviamente, bueno, como ya estuvimos viendo, estas rasopatías son por trastornos por una mutación en los genes de algunos de los efectores de la vida de las ramas quinasas. Hay superposición fenotípica porque en definitiva lo que se afecta son efectores de la misma vía. Esto muchas veces hace que el diagnóstico diferencial sea bastante complejo. En el caso particular del síndrome cardiofasciocutáneo, en la mayor parte de los casos se encuentra efecto del gen BRAF, pero en menor frecuencia se puede producir por mutación de los genes que codifican las quinasas MEC1, MEC2 o el gen KRAS. Todas las rasopatías, como habíamos visto, tienen en común que tienen, digamos, diversos grados de retraso moderativo, trastornos cardiovasculares, dimorfismo facial, macrocefalia, baja talla, predisposición al cáncer y alteraciones cutáneas. Estas alteraciones cutáneas pueden ser melanocíticas, ectodérmicas o lesiones hiperplásicas. En el caso particular del cardiofasciocutáneo, cursa con alteraciones a nivel cardíaco, alteraciones a nivel facial con dimorfismo, una facies tipo Noonan, pero por lo general se describe que los rasgos son un poquito más toscos que en el caso del síndrome de Noonan y las alteraciones dermatológicas. Con respecto a las manifestaciones extracutáneas, destacamos obviamente las alteraciones cardíacas, lo más frecuente es la estenosis pulmonar y en segundo lugar la miocardiopatía hipertrófica. Hay que tomar en cuenta que muchas veces la evolución puede ser rápida con una evolución bastante, digamos, tórpida de la insuficiencia cardíaca. Hay alteraciones neurológicas, lamentablemente el 100% de los chicos desarrollan determinado grado de retraso madurativo, hasta la mitad de los pacientes, de acuerdo con las diferentes series, epilepsia o hipotonía. Hay alteraciones oculares con tosis palpebral e hipertelorismo, y nunca olvidar el dimorfismo facial, que es bastante característico y orienta el diagnóstico, y el riesgo de cáncer, como las otras rasopatías, en el caso particular del cardiofasciocutáneo, fundamentalmente leucemia, hepato y meduloblastoma. Este es un artículo que es del año 2011, pero es bastante gráfico en cuanto al orden de frecuencias de las manifestaciones dermatológicas del síndrome cardiofasciocutáneo. En 61 pacientes con el diagnóstico molecular comprobado, lo más frecuente fue el pelo enrulado, en segundo lugar el eritema ofreógenes, la queratosis pilar, la disminución pilosa a nivel de cejas y a nivel de cuero cabelludo bitemporal, la hiperkeratosis palmar y la ausencia de cejas. Y fíjense que en el 26% de los pacientes de estas series tuvieron hemangiomas infantiles con un caso de hemangiomatosis múltiple, como el caso de nuestro paciente. Este es otro artículo, digamos, del año 2019. Una serie de 45 pacientes hicieron un seguimiento prospectivo. La mayor parte presentaba mutación del gen BRAF, y fíjense que de estos 45 pacientes, 6 de ellos presentaban hemangiomas infantiles. De estos 6 con hemangiomas infantiles, todos, el 100%, tenían mutación del gen BRAF y no de MEC1, MEC2, como nuestro paciente. Finalmente, les quiero dejar este artículo, que es lo último que salió, que es el año 2025. Es muy recomendable porque grafica muy bien cuáles son las manifestaciones cutáneas y extracutáneas de las rasopatías y contribuye a hacer el diagnóstico diferencial desde el punto de vista clínico. Y sobre todo, lo que es más interesante de este artículo, que jerarquiza un concepto, que es que, dada la superposición fenotípica digamos, de los rasgos en las rasopatías, la mayor parte de los rasgos en forma aislada carecen de especificidad, pero si uno va sumando rasgos claves, esto puede orientar al diagnóstico diferencial de una rasopatía en particular. Para el caso particular del cardiofasciocutáneo, lo que tiene un alto valor predictivo positivo para el diagnóstico clínico sería la asociación del uleritema friógenes, la queratosis pilar, los nevos melanocíticos múltiples, la baja densidad pilosa en cuero cabelludo, el eczema, y podríamos sumar los hemangiomas infantiles, que cabe destacar que no está aumentada la incidencia en las otras rasopatías, únicamente para el caso del cardiofasciocutáneo. Entonces, como conclusión, dado la superposición fenotípica entre diferentes rasopatías, es muchas veces dificultoso el diagnóstico clínico en la práctica diaria. Hay una mayor incidencia de hemangiomas infantiles aumentados en el síndrome cardiofasciocutáneo, y de esta forma, digamos, la incidencia aumentada podría favorecer el diagnóstico en un contexto clínico que sea adecuado. Y obviamente, de esto se trata la mesa de hoy, recordar siempre las manifestaciones extracutáneas, y esto va a requerir obviamente siempre un abordaje multidisciplinario. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro.
Muchas gracias, excelente presentación. Doctoras Pía Ribota y Julieta Urbina, en el chat hay algunas preguntas del auditorio para responder para alguno de los panelistas. De momento no hay ninguna. Si alguien quiere preguntar. Ok, Ninguna bueno, pregunta. sí, o sea, acá yo había visto. Ah, eran las anteriores, era para la otra mesa y Sí, se para la mesa agotaron con anterior, la mesa. exactamente. Quería entonces hacer un comentario con respecto al caso de Lidia. También recordar los nevos blancos esponjas, descritos recientemente como predictivos de complejo esclerosis tuberosa, que no son más que nevos epidérmicos, que por la maceración intraútero al nacer el bebé los vemos como de color blanco. Nevos blancos a nivel cutáneo, perdón, no esponja. Y con respecto a los casos de Pablo y Ramiro, que son todos pacientes que tienen esas fases características de Noonan, pero como decía Ramiro, van apareciendo otras manifestaciones que nos van guiando hacia diferentes tipos de síndromes dentro del gran espectro de las rasopatías, como ser, por ejemplo, el síndrome de Noonan con cabello uranágeno suelto, con el síndrome de Massentil por variante de secuencia patogénica en el gen CHOC2, pero también están descritos otros genes. Son unos comentarios que quería hacerles. Y bueno, la asociación también con lesiones vasculares, porque también están implicados variantes de secuencia patogénicas que tienen que ver con el desarrollo vascular. ¿Algún otro Ana, comentario? ay, perdón. No sé. Ana, Bueno, buenísimas querías. las pláticas. ¿Yo para Sí, comentar? sí, sí, sí. Buenísimas. Nada más a comentar acerca del caso de la esclerosis tuberosa, ¿no? Que tenemos dos vías ahí para producir crecimiento, diferenciación y celular, tumores, y es la vía RAS-ERK, que están ahí todas las rasopatías involucradas. Y hay el otra vía, que es el PIK3CA, AQT, emitor, que es de la esclerosis tuberosa. Entonces, en verdad, la esclerosis tuberosa no es una rasopatía como tal, pero así se meten las vías. O sea, las dos vías sí tienen alguna conexión indirecta Sí. y están ahí, pero por eso no vas a encontrar esclerosis tuberosa en el capítulo de rasopatías, ¿no? Es nada más un comentario. Pero la plática fue muy bonita, muy completa, ahí de la doctora, me encantó. Muy Y bueno, bien. hay un otro comentario Helen, ah, sí. que es de la plática de Ramiro, que fue también muy buena. Es el nombre, es nada más de nomenclatura. El nombre de hemangiomatosis infantil, hemangiomatosis infantil, ahora ya está como que cambiando para hemangioma infantil multifocal. Entonces, hay artículos que se menciona un nombre y otro nombre, pero se van a cambiando y ahora creo que lo que se más está manejando es este nombre de hemangioma infantil multifocal, que en facto es lo mismo que hemangiomatosis, ¿no? Nada más por nomenclatura. Muy bien. La autora Vidarri, no sé si tuvo que partir o está, que no la veo. Hay una No, pregunta parece igual que sí. que pusieron Sí, recién. adelante. ¿Hay alguna posibilidad de que la patología que expuso Pablo vuelva o aparezca en la adultez? Pablo, no entiendo, pero sí. Es una enfermedad genética. Pablo Cini, dirás. Sí, no, es una patología genética, que sí, no es que vuelva a estar. Ya No, está. no se va a Nunca ir. se va, No se va a nunca se ir. va. Uno puede Bueno, manejar las complicaciones, se puede manejar, bueno, a lo mejor los tumores con nuevas terapias algo, ¿no? Terapias blanco, pero la patología ya está, ¿no? No se va. De hecho, ese es uno de los problemas, ¿no? Que tenemos con las terapias blanco. No sabemos cuánto tiempo utilizar, pero
en general es por toda la vida, ¿no? Una vez sea la neurofibromatosis, ¿no? ¿Cuánto tiempo utilizar selumetinib? No hay un plazo, ¿no? O sea, o lo mejor es por mucho tiempo. Tal vez, como son medicamentos nuevos, medicinas nuevas, a lo mejor se va a tener algún protocolo de tiempo de tratamiento y de descanso, de descanso temporario, y después de volver al medicamento, ¿no? Pero una vez empezado el medicamento, creo que no, no hay un plazo. ¿Hay otra más? No, Otra, hay otra, ¿no? no, en el chat no. Bueno, ¿alguna preguntita más? ¿No? A ver, su micrófono. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos todos, estaba Bien, sí, controlando eso. la No, batería no, que... no. No, Bueno, hay un comentario que la presentación de los sí. síntomas puede variar, pero sí, bueno, la variabilidad, pero se van imbrincando las manifestaciones clínicas, como bien dijeron todos. Buenísimo. Bueno, Sí, entonces estaremos llegando al final del día, al final de la jornada, ¿es así? ¿Estás, Tini, por sí. ahí? A ver el sorteo. ¿Alguien una pregunta más? Realmente yo estoy súper feliz. No la veo a Sí. Elena Vidaurri, que a lo mejor se habrá tenido que ir y no le pude decir nada, pero bueno, se lo diré después, que también estuvo brillante su presentación, siempre tan didáctica. Gracias a todos. Y bueno, no sé si estará acá. Uva ha iniciado el uso compartido de la pantalla. Vamos a ver el video de hoy. Bien. ¿Es así? Bueno, gracias Graciela, por la No se invitación. vayan, que ahora viene el No, sorteo del libro. ¿Y cuál va a ser? Vamos a ver. Vamos a ver cuál vamos a sortear ahora. Gracias a Bonilla, que siempre nos regala estas cositas para que todos podamos disfrutar de su... Tiene que estar presente la persona que se gana el libro, ¿no? No, 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 porque... ¿No? No, Bueno, mejor. O sí, qué sé yo. Sí, pero podemos llegar a estar hasta mañana, me parece. Le avisamos mañana a la mañana, ¿sí? bueno, está bien. Vamos entonces, a ver, vamos por ¿por cuál de los tres libros vamos? ¿Vos, Tini, los tenés ahí? Sí, el primero que se sorteaba es Dermatología Pediátrica de la doctora Margarita Larralde. El ganador que salió es Picasso Lupita 00@gmail.com. Le vamos a estar enviando un correo notificando e explicándole cómo reclamar el premio con Librería Bonilla. Muy bien, muy bien. O sea que se ha llevado flor de libro, ¿eh? Y ahora, ¿hay un video, por casualidad, donde nos podemos ver con nuestras caras tan lindas así? ¿O no? Falló un poco la música, pero después le no ponemos otra importa, nos música. vimos todos, ahí estábamos, estuvimos todos. Bueno, No, pero estuvimos una todos con primera esas jornada caras. Yo decía, hoy, maravillosa. ¿cómo vamos a salir? Bueno, es para, ¿viste? Para reírnos un poco y descontracturarnos. Bueno, chicos, yo, como verán, tengo ganas de seguir. No sé, terminamos muy temprano, me parece, 6:30, ¿no? La última mesa puntual, Media on hora nada point. más, pero no fue tanto. Yo sufrí mucho, pero no, no fue tanto. Bueno, los espero a todos mañana, que también van a ser otra jornada inolvidable, ¿eh? Y el sábado lo mismo. Gracias a todos por estar, por participar. Y bueno, estoy muy contenta. Gracias por la invitación. Gracias, Graciela. Gracias, Gracias, Gracias. gracias Gracias a a todos. todos. gracias. Un Hasta abrazo. Abrazo a mañana. todos. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Yo me voy a quedar hasta el final igual. Me encanta. No me voy a ir. Muchas gracias, hasta mañana.
Hasta mañana. Hasta mañana. Igual en algún momento viene Gustavo Peñafiel, lo dice y corta y chao. Pero bueno, en el Chao, hasta mañana. disfrutando. Chao, Chao. Olivia. Chao. De México, la ganadora del libro, estudiante de dermatología. Ah, mira qué bien. Bueno, Qué perfecto. bueno. Bárbaro. Después pásame cómo se llamó por Instagram, que se lo mando a Elena Vidaurri, que la debe conocer seguramente. Bueno, chicas, las felicito, ¿eh? Hemos pasado el primer día y dicen que Hermoso. llegamos a los 1900 inscriptos y constantemente tuvimos 250, Montón. 300 constantes y eso es importante. Ahora Sí, mismo hay no, no, 105. No sé si estaremos saliendo por Sí, YouTube, mejor. todavía sí, porque hay Pero bueno, 105 acá. Están no, no, y transmitiendo, les aparte, aviso lo que por las dijimos dudas, sí, estamos sí. bien. Cuidado con ¿Eh? lo que llegan a comentar. Sí, no, 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 el 4 No dije el todavía nada no. malo. abordaje, perdón, 1900. perdón, el abordaje de los temas todos excelentes, desde que llegué del hospital me pude conectar, no, excelente, excelente, las Sí. presentaciones de la mesa, gracias de nuevo Graciela por convocarnos y bueno, compartir con doctoras tan distinguidas, la coordinación, el secretariado, los expositores, un placer, gracias, muchas Mira, y gracias. nos están llegando muchas felicitaciones, gran jornada. Gracias a todos por participar. Les voy a sacar una Mm, fotito, así me pongo más contenta. Y bueno, sí. ¿eh? A ver, antes que se me vaya. ¡Pic! Bueno, chicas, ahora sí, a descansar y hasta Y tomorrow. sí, que mañana viene Hay que también un seguir, día intenso. increíble. Sí, sí, Increíble. sí. Nos Sí, vemos el de hoy mañana. No se olviden, ¿eh? estuvo espectacular. Mañana, Va a ser mejor todavía. sí. ¿Cómo se Eso, llama ese Tini? Ahí no No te estás escuchamos. muteada. Presenta, Nirvana. presenta. ¿Cómo? ¿Cómo, Nirvana. cómo? Nirvana. Qué bonita. Mira qué bien. Bueno, 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 besitos chicas, a chao, todos. un beso A Nos vemos. grande. descansar. Chao. Hasta Nos mañana, que vemos Chao, mañana. chicas. descansen. Chao, chao.
El cuprón es una matriz de origen biológica, o sea, es una matriz que tiene en componente dérmico completo, acelular, esterilizada por radiación gamma. Este material, una vez implantado en los lechos, uno logra que se integre al organismo y rearme una estructura dérmica similar a la dermis que perdió en la lesión. A partir de eso uno puede hacer la cobertura con un injerto ultrafino o esperar a la epitelización periférica. Para heridas, BASH resulta ser un limpiador natural ideal que promueve un entorno óptimo para la cicatrización. La solución para heridas BASH se elabora con 330 ppm de ácido hipocloroso, lo que supera los niveles encontrados en otros limpiadores. Un proceso electroquímico propio llamado Natural Zone Technology 5.5 garantiza que la formulación del producto siga siendo eficaz y seguro como limpiador durante toda su vida útil. La solución para heridas BASH elimina eficazmente muchos patógenos comunes, incluyendo hongos, esporas y cepas bacterianas multiresistentes. Además tiene un efecto antibiofilm, el cual ha sido demostrado en pruebas in vitro con biofilms maduros. Aunque puede aplicarse de varias maneras, la forma más sencilla es empapar una gasa de BASH y dejarla sobre la herida, incluyendo la piel perilesional, durante 3 a 5 minutos y luego realizar un suave arrastre mecánico. Al ser 100% natural, no requiere enjuague. Los estudios clínicos también demuestran que la irrigación con BASH es eficaz para el desbridamiento y bajar la carga bacteriana, lo que mejora la cicatrización, reduce la necesidad de procedimientos quirúrgicos y permite una alta precoz en comparación a tratamientos con suero fisiológico. La solución para heridas BASH ha demostrado ser un limpiador óptimo para el tratamiento clínico de heridas, sin efectos secundarios ni citotoxicidad, promoviendo un entorno de pH ideal para la cicatrización de las heridas.